Esta historia comienza con nuestro protagonista Jinta, quien veía cómo su padre tomaba a la fuerza a su hermana y se la llevaba fuera de casa. La chica lloraba y pedía que la perdonara, pero su padre la llevaba hasta un granero y la dejaba allí sola en medio de la oscuridad, diciéndole que era un simple error. Un rato después, nuestro prota llegaba a aquel granero y notaba que su hermana ya no estaba allí, por lo que sin importar la lluvia decide ir a buscarla, comenzando a correr por las calles y logra verla a la distancia. Así que la llama y Suzune, con su ojo derecho descubierto, le dice que no debería estar allí. Así que le pide que vuelva a casa porque no debe meterse en problemas por su culpa, pero Jinta le toma la mano decidido y le dice que juntos deben marcharse. Un rato después ya estaban refugiados bajo unas ruinas, donde Jinta intentaba que su hermana no sintiera demasiado frío, pero sus ojos comienzan a cerrarse debido al cansancio y solo puede ver cómo un hombre se acerca diciéndole que este no era el lugar indicado para descansar. Un rato después, nuestro prota abre los ojos y mira asombrado que alguien lo lleva cargado. Además, su hermana camina a un lado con una sonrisa y aquel hombre dice que ya puede caminar, por lo que entonces siguen avanzando y llegan a una pequeña aldea. Suzune pregunta qué lugar era este y el hombre le explica que es una aldea donde se reúnen grandes herreros, por lo que los lleva hasta su casa, donde su hija sale feliz al verlo llegar, aunque nota la presencia de los dos chicos y pregunta por ellos. El hombre le dice que son niños que no tienen un hogar y se quedarían allí. La chica se ilusiona y va hacia nuestro prota presentándose como Shira. Jinta se presenta y Suzune con algo de miedo también lo hace, pero Shira les dice que pueden hablarle con confianza porque igualmente de ahora en adelante serían como familia, aunque Jinta no puede dejar de verla, ya que estaba asombrado por la forma tan linda de ser que tiene aquella chica. Esa misma noche, Jinta no podía dormir y nota que Mouto estaba limpiando una katana, así que pregunta si él era un samurái, pero aquel hombre lo niega y le responde que era un centinela y se encargaba de proteger todo lo importante en esta aldea. Luego de unos días, nuestro prota salía junto con Shira a un río cercano, donde disfrutaba bañándose junto a su hermana y a Chitous, por lo que luego de una tarde divertida volvían a casa, pero Jinta le pregunta a Shira si fue su madre quien les dio el permiso de vivir en la aldea. Ella lo confirma y explica que nunca sale del santuario, ya que es una Itsukihime, así que solo su padre, quien es el centinela y el líder de la aldea, pueden visitarla, pues ya que es un amigo del dios del fuego, por lo que no puede verse con personas normales, ya que contaminaría sus poderes santos, y en su caso, al ser la hija, lleva varios años sin poder verla. 3 años después, nuestro prota seguía practicando junto con Moto, aunque su agilidad y habilidad con la espada no era tan buena, ni terminaba siendo vencido por Moto en cuestión de segundos, pero este le dice que ha mejorado poco a poco y además solo la práctica hará que llegue a la perfección, aunque nuestro prota le reclama porque no siente haber avanzado nada, pero Moto le daba esperanzas para que siga practicando y se marcha porque tiene algunos asuntos que resolver, dejando sola a nuestro prota con Shira, quien se burla un poco por haber sido vencido, pero le dice que deberían ir a comer algo. Justo en ese momento, Suzune también llegaba luego de haberse despertado y las dos chicas le extienden sus manos, dejando a nuestro prota algo asombrado porque ahora es como si tuviera 2 hermanas que proteger. Después de varios años, nuestro prota se presentaba ante el santuario como un centinela, informando sobre la eliminación de un demonio, el cual intentaba infiltrarse en la aldea disfrazado de humano. La Itsukihime lo felicita y el líder de la aldea comenta que es extraño, pero no sería tan raro, porque la última vez un demonio logró entrar en la aldea y devoró al anterior Itsukihime, siendo la única forma de eliminarlo cuando Moto dio su vida, aunque la chica les dice que posiblemente estén detrás de la espada sagrada Yarai, ya que ha pasado a través de muchas generaciones, aunque el Kiyomasa, el segundo de los centinelas, dice que no deben preocuparse porque igualmente la Itsukihime ya tiene 2 guardianes que la protegen, aunque al mismo tiempo intentaba rebajar a Jinta por ser un extraño que solo sabía usar la espada y la chica lo regaña por esa actitud. Segundos después daban fin a la reunión y todos se marchan, solo Jinta se queda allí y la princesa sale de su aposento, saludando a nuestro prota con más confianza, mientras que él intenta ser cordial, pero Shira le pide que la llame con confianza, pues es el único que todavía puede hacerlo, así que Jinta lo hace y ella se alegra de tenerlo allí a su lado. Además le revela que Suzune estaba en el santuario y nuestro prota se preocupa viendo a su hermana durmiendo en el salón sagrado, por lo que la despierta recordándole que no debería venir a este santuario ya que estaba prohibido, pero Shira le dice que su hermana estaba muy sola en casa mientras estuvo de cacería, aunque justo nuestro prota siente que alguien viene y Suzune dice que conoce una ruta de escape, así que se marcha rápidamente del santuario y entonces el líder de la aldea
aldea entra preguntándole a Shira si tenía respuesta para su solicitud de hace unos días. Además le pide a Jinta que los espere solo unos minutos. Él se niega, pero Shira le pide que lo haga, aunque antes de irse ella pide que siempre mantenga la seguridad de la aldea. Esto hace que nuestro prota tenga de inmediato un recuerdo de cuando la madre de Shira murió, y un rato después ella le confesó que ahora sería la nueva Itsuki Hime, por lo que no podrían verse de nuevo. Pero Jinta se levantó decidido, diciéndole que entonces él seguiría los pasos de su padre Moto y se convertiría en el próximo centinela, para de esta forma poder verla todo el tiempo, algo que ilusionó hasta las lágrimas a Shira. Mientras que ahora en la actualidad, dos demonios miraban desde las afueras de la aldea y se alegraban porque todo iba según el plan, ya que estaban mirando a Susune, quien era su objetivo. Al siguiente día, nuestro prota despierta algo tarde y le dice a su hermana que ya no tendría que ir al santuario hasta que no fuera en la tarde, lo cual alegraba demasiado a Susune porque tendrían todo el día para estar juntos. Así que Jinta solo le acaricia el cabello mientras pensaba que realmente encontraron la felicidad, pero se asombra al ver que Shira llegaba a la casa. La chica le dice que se escapó del santuario, pero al ver su miedo confiesa que el líder de la aldea le dio permiso de salir unas horas, por lo que Susune emocionada dice que deben desayunar como en los viejos tiempos. Así que minutos después ya ríen y conversan. Incluso las chicas se burlaban de nuestro prota porque es incapaz de corregir con fuerza a Susune, ya que la quiere demasiado. Luego de comer, Jinta salía con Shira a dar un paseo y Susune los despedía con mucha alegría, aunque cuando ellos se iban su expresión de alegría desaparecía totalmente, mientras que nuestro prota por su parte caminaba junto a Shira y deja asombrados a todos en la aldea, ya que nunca habían visto a Jinta con una mujer, así que estaban escépticos e incluso llegan a un local de comida donde los atendían y Shira se pone un poco triste porque Shitous no la reconoce, pero Jinta le recuerda que nadie en la aldea la ha visto por varios años y es difícil que la reconozcan, aunque Shitous le daba a nuestro prota unos bocadillos que a él siempre le gustaban de cuando eran niños, algo que él le agradece demasiado, y Shitous se marcha bastante nerviosa, lo que para Jinta es normal porque ya no son niños, sino que él es el centinela de la aldea, algo que Shira sabe y solo espera poder estar a la altura de su padre y de su madre, quienes incluso dieron la vida por esta aldea. Luego de algunas horas llegan a un pequeño arroyo. Shira se disculpa por hacerlos salir y caminar tanto, pero quería llegar a este lugar porque fue donde todo inició hace varios años y tiene algo muy importante que decirle. Nuestro prota promete escucharla y Shira le dice que se casará con Kiyomasa. Ya que el jefe de la aldea le explicó que debe tener un descendiente por si los demonios llegan a atacarla. Así que Kiyomasa es el elegido al ser un centinela y además ser el hijo del líder de la aldea, por lo que en un futuro sería el próximo líder, y ella tomó la decisión por el bien de la aldea, aunque le confiesan que si fuera por ella misma hubiera aceptado irse a otro lugar junto con él, ya que lo ama. ¡No! Pero sabe que él nunca lo haría. Nuestro prota lo confirma porque hizo el juramento de proteger la aldea y todo su entrenamiento durante años fue para convertirse en centinela. Así que si abandona todo lo que hizo durante años sería un desperdicio de tiempo y de entrenamiento, por lo que no puede hacerlo. Shira lo sabe y es por eso que aceptó aquella propuesta, ya que a partir de ahora deberá vivir como Itsuki Hime y no como Shira, mientras que Jinta le dice que entonces él seguirá viviendo como un centinela y se encargará de protegerla. Ambos lo harían por el amor a lo que sienten y por mantener salvo a la aldea, mientras que Susune comenzaba a sentirse bastante sola. Al siguiente día, nuestro prota recibe la orden de Shira para ir a buscar dos demonios que se han visto merodeando el bosque, algo que él acepta sin problema, y cuando salía del santuario, Kiyomasa lo intercepta preguntándole por qué estaba tan callado, ya que debe saber lo que sucederá con la princesa. Nuestro prota le dice que lo sabe, pero solo le interesa el bien de la aldea, algo que frustra demasiado a Kiyomasa, quien esperaba otra reacción, pero Jinta solo se marcha sin decir nada más, mientras que Susune era visitada por una mujer extraña, al mismo tiempo que nuestro prota caminaba por el bosque y presentía un ataque, así que rápidamente lo bloquea y su vaina se daña, asombrando al demonio, y Jinta pregunta por el otro, ya que supo que eran dos demonios, pero este le dice que su compañera tenía negocios que hacer y sin pensarlo Jinta se lanza a atacar, consiguiendo esquivar por poco un ataque que le deja una leve herida en el rostro, y con su espada dando un poderoso corte logra eliminarle un brazo a aquel demonio, el cual gritaba del dolor y al ver su brazo comenta impactado que los humanos pueden transferir sus técnicas y habilidades a
otros, algo que nunca esperó que sucediera tan efectivamente y no entiende por qué usaba esta espada, mientras que nuestro prota le dice que lo hace para salvar a quienes protege. Mientras tanto, Tommy se presentaba ante Suzune como un demonio y le recordaba que ambas eran iguales, pero la niña lo negaba porque ella era humana. Esto sorprendió a Tommy, ya que su amor por su hermano era lo que hacía que siguiera aferrándose a su humanidad. Suzune lo confirma, ya que su hermano era su mundo, y Tommy le dice que entonces debe saber que alguien le causaría mucho daño a su hermano y necesita que le preste de su poder. Suzune se niega y Tommy entonces decide mostrarle una visión donde Shira estaba cumpliendo sus deberes maritales con Kiyomasa. Qué rica cola. Eso impacta demasiado a Suzune, quien pregunta si es real, algo que Tommy confirma porque su poder consiste en compartir sus visiones del futuro con otros. Suzune se niega a creer que Shira haría algo así y que traicionaría a su hermano, pero Tommy le pide que si no cree puede ir a comprobarlo ella misma, así que al final Suzune termina aceptando acompañarla. Nuestro prota por su parte seguía luchando con aquel demonio y le hacía una pregunta, ya que no entiende el motivo de los demonios para atacar a los humanos. Este demonio le confiesa que ellos solo seguían órdenes y esta era su naturaleza. En su caso tiene un propósito en este lugar y deberá cumplirlo. Jinta se prepara entonces para luchar y se lanza con toda su fuerza, pero el demonio consigue impactarlo en uno de sus brazos y lo arranca al tiempo que destruye su espada. Así que nuestro prota no se enfoca en el dolor y tomando un fragmento de la espada logra clavarla en el corazón de aquel demonio, consiguiendo enviarla hasta el suelo, y el demonio le dice sonriendo que cumplió con su destino, ya que trabajaba junto con otro demonio que puede ver el futuro y ha conseguido ver 170 años en el futuro, comprendiendo que el despertar del rey demonio era en este lugar, por lo que vinieron por un demonio que vivía en la aldea. Jinta no comprende a lo que se refiere, pero entonces recordaba que el ojo de su hermana, mientras que el brazo del demonio se le aferra a la cabeza y este le pregunta qué hará cuando aquellos que juró proteger no merecen su protección, aunque Jinta solo veía como todo se oscurece. Mientras tanto, Shira intentaba pedirle a Kiyomasa que esperaba, pero el chico preguntaba si lo que buscaba era que Jinta la escuchara cuando estuvieran juntos. Esto deja pensando a Shira, quien recuerda que tomó esta decisión de ser Itsuko Hime y no podía cambiar el destino, así que va hacia el chico ya que deberá cumplir con su promesa, pero antes que pueda besarlo, Tommy destruye la entrada diciendo que sí era cierto lo que había dicho, mientras que Suzune a su lado miraba totalmente impactada todo lo que sucedía. Jinta por su parte despertaba luego de algunos minutos y se asombraba al ver que seguía con vida y que además su brazo estaba intacto, por lo que recuerda a su hermana y sale corriendo, viendo impactado como la aldea estaba en llamas, así que comienza a buscar a su hermana por todas partes, mientras que Suzune le reclamaba a Shira lo que hace porque pensó que amaba a su hermano, ya que incluso ella estuvo dispuesta a aceptar que él la prefiriera sobre ella, ya que tenía la esperanza que su hermano fuera feliz y con esto ella podría también serlo. Shira se percata de que Suzune también amaba demasiado a Jinta y entiende que por este motivo fue que Suzune se quedó atrapada en aquella apariencia y forma, ya que no quería crecer, sino que prefería seguir siendo la hermana pequeña de Jinta, pero Suzune le reclama porque ella tuvo todo lo que siempre había deseado y ni aún así supo valorarlo, por lo que un dolor comienza a recorrer su cuerpo y se comienza a descontrolar, ya que esa princesa no merece el amor de su hermano, lo que Tommy aprovecha para acercarse diciendo que Shira, a pesar de todo lo que estaba haciendo, sigue siendo venerada y alabada por muchos, así que le dice al oído que esta chica debería morir, lo que desata el poder completo de Suzune, quien envía una onda de poder oscuro a su alrededor. Shira mira impactada la forma que ahora tenía Suzune y Kiyomasa intentaba defender a la princesa, pero Tommy le daba un fuerte golpe porque él no debería interferir en una pelea de mujeres. Además se lleva a aquel chico ya que serviría en otra cuestión y espera que ellas se diviertan, mientras que Shira mira impactada como Suzune tomaba la espada sagrada y la desenvainaba, a la vez que con su mirada totalmente desquiciada comentaba que esto sería divertido. Segundos después, Jinta justo llegaba y Shira se lanzaba buscando que la protegiera. Nuestro prota consigue abrazarla, aunque unos segundos después siente que su cuerpo no se mueve. Eso dejaba en shock a nuestro prota, quien no entendía lo que sucedía, y Suzune le daba la bienvenida, alegrándose por ver que no estuviera herido. Pero nuestro prota se lanza a atacarla totalmente lleno de una gran ira. Suzune le dice que era su hermana y no debe atacarla. Además, no debería sufrir por la muerte de Shira, ya que ella estaba pensando casarse con otro hombre y solo estaba jugando
quedó con él, por lo que ahora esa chica no podría casarse con nadie y ya no le haría más daño. Pero Jinta sigue en shock con todo lo que estaba pasando y le reclama a Susune cómo es posible que esté tan tranquila y feliz luego de quemar la aldea que lo recibió y además eliminar sin remordimientos a quien los ayudó durante tantos años, aunque justo comprende que la Susune que él conocía, su hermanita querida, ya no existe. Así que intenta atacarla, pero su espada al impactar con Susune se destruye. Esto lo hace reírse con amargura porque ya no le quedaba nada y perdió absolutamente todo, aunque recuerda que hay algo que todavía conserva y es su odio, por lo que su brazo izquierdo comienza a transformarse de una forma demoníaca y su mirada cambia de color. Susune se asusta al ver su mirada y comprende que ya no la quiere cerca, por lo que comienza a llorar, ya que él también la abandonaría al igual que han hecho todos, por lo que el dolor y la desesperación se apoderan de ella, quien estaba dispuesta a acabar con todo porque no tiene sentido si nadie estaba a su lado, así que se mueve a gran velocidad y luego con ira atraviesa el abdomen de nuestro prota, aunque ella se percata que no puede liberar su brazo y Jinta con un fuerte impacto envía contra los muros a Susune, quien logra levantarse de nuevo aún confundida por el golpe, pero nuestro prota no lo duda y vuelve a lanzarse, aunque en esta ocasión atraviesa a Tomi, quien solo sonríe y le pide a Susune que se marche. La chica lo hace con dolor en su alma y antes de marcharse le dice a Jinta que destruiría todo el mundo porque ella fue abandonada y no hay nada que le interese. Por este motivo arrasará con todo a su paso y pronto volverían a verse, mientras que Tomi ríe complacida porque lo consiguió. Jinta le pregunta cuál era su objetivo, pero ella le dice que debía proteger a los suyos antes que fueran eliminados, pero ahora logró que el rey demonio despierte y puede descansar en paz, por lo que su cuerpo desaparece frente a nuestro prota, quien segundos después, y aún en shock por lo que sucedió, va con el cuerpo de Shira, lamentándose porque hizo un juramento que no cumplió, ya que falló como su guardián, y grita liberando todo su dolor. Al siguiente día, nuestro prota se prepara para partir y se reúne con el líder de la aldea, a quien le explica todo lo que sucedió y le dice que iría a hacerse más fuerte y a buscar a su hermana, ya que debe eliminarla, mientras que el jefe estaba impactado por esta decisión que tomó, ya que Susune era su única familia. Además, al saber que se había convertido en mitad demonio, pensó que tendría más sed de sangre, pero entonces le entrega la espada sagrada, ya que debe portarla en su viaje. Nuestro prota se niega a llevarla, pero el jefe dice que el linaje de Shira terminó y nadie más podía llevarla. Además, se inclina en el suelo disculpándose porque sabía el amor que había entre ellos dos, pero su hijo también amaba a la princesa y usó su posición como líder de la aldea para arreglar el matrimonio, así que es culpable de todo lo que sucedió, aunque Jinta termina perdonándolo y se marcha, por lo que el jefe promete hacerle un santuario en su honor, mientras que Shitou llora la partida de Jinta, pero él promete que volvería algún día para comer de sus platillos y de esta manera inicia su largo viaje de venganza y odio hacia su hermana, quien le quitó al amor de su vida. Luego de varios años, nuestro prota llega a una ciudad donde un hombre le pide a su empleado que le explique la situación a Jinta. El chico, algo avergonzado, se presenta como Senji y pregunta qué es lo que tanto sabe. Jinta le dice que fue contratado para eliminar un demonio que quiere llevarse a la hija del dueño del lugar, pero Senji le dice que faltaban muchos detalles, ya que la chica se llamaba Natsu y a pesar de su mal carácter, su padre la quiere bastante, pero en los últimos 3 días un demonio estaba apareciendo en el patio reclamando a su hija, por lo que están seguros que pronto este demonio empezaría a atacar, razón por la que lo contrataron. Justo cuando la chica llega molesta al no ver a Senji en el trabajo y cuando mira a nuestro prota supone que es aquel al que contrataron, aunque de inmediato dice que tenía la apariencia de un vago y no lo quiere tener cerca, porque será una molestia y es mejor que lo despidan. Jinta no responde nada y la chica solo se marcha con su mala actitud, mientras que Senji se disculpa porque esa es la actitud que la niña había sacado de su padre. Esa noche Senji va hasta la habitación de la chica y se sienta afuera. Ella se asombra al verlo, pero el chico le dice que como despidió al que habían contratado, entonces haría guardia. Pero Natsu le pregunta si piensa lo mismo que su padre, ya que este no le cree en lo que dice y por eso contrató a un vagabundo. Pero Senji le dice que su padre al contrario la estima demasiado y estaba intentando protegerla, aunque Natsu no puede creerlo porque ella igualmente no es hija propia de su padre. Justo cuando comienza a oír aquella voz en su cabeza y comienza a llorar, Senji lo nota y se alerta.
viendo cómo frente a él aparece de un humo negro un demonio que se forma, por lo que advierte a Natsu que no debe salir y la chica solo mira con curiosidad a través de la puerta como un demonio en forma de masa reclamaba a su hija, mientras que Senji, paralizado del miedo, no es capaz de hacer nada, pero nuestro prota justo aparece y de un rápido corte le quitaba la mano a aquel demonio. Además le pregunta por su nombre, pero este no responde y solo sigue exigiendo que devuelvan a su hija, así que Jinta, con un corte preciso y certero, corta en dos a aquel monstruo, dejando asombrados a Senji y a la chica porque es demasiado poderoso. Aunque Jinta se gira preguntando cuánto dinero es que le darían por su chamba, ya que obviamente no lo hace de gratis. Además que este demonio seguramente volvería, ya que cuando realmente mueren dejan una ceniza blanca en su lugar. Al siguiente día, nuestro prota hablaba con Senji, quien le pregunta si aquel demonio volverá, algo que Jinta confirma y quisiera saber algunas cosas sobre la chica, ya que se le hace extraño lo que dice aquel demonio. Pero Senji lo tranquiliza porque no es posible que ella sea hija de un demonio, porque a pesar de no ser hija de su jefe, sí fue hija de un pariente lejano, pero no hay una posibilidad que venga de un demonio, ya que la esposa del jefe fue devorada por un demonio y su hijo mayor se marchó tiempo después con otro demonio, así que si Natsu tuviera este tipo de sangre, es seguro que nunca lo hubiera adoptado. Horas después, Natsu estaba junto a su padre, quien le preguntaba qué le pareció el guardaespaldas. Ella responde sinceramente diciendo que lo llamó vagabundo. Pero además parece alguien hábil y su padre le explica que últimamente se han visto algunos demonios rondando la ciudad y muchos han sido testigos de cómo Jinta los elimina con su espada, por lo que decidió contratarlo para su seguridad, alegrándola bastante porque su padre se preocupa por ella. Así que el siguiente día no podía dejar de pensar en los rumores que corrían por la ciudad donde se burlaban de ella, ya que su padre la adoptó solo por ser la pérdida de su verdadero hijo. Horas después y ya en la noche, Natsu no entendía qué hacía allí Senji, pero este dice que vino a asegurarse que todo esté bien, mientras que nuestro prota le dice a la chica que su padre parece quererla mucho y preocuparse por ella, aunque le pregunta por el otro hijo y ella furiosa responde que no sabe nada sobre esto, así que segundos después pregunta si es posible que un demonio pueda tener un hijo con un humano. Jinta lo confirma, pero le dice que ella no es la hija de un demonio porque él lo conoce y estaban algo conectados, así que puede asegurarle que no era su hija. Además le explica cómo es que nacen los demonios, porque hay varias formas. Una de ellas es cuando dos demonios tienen un hijo, la otra es cuando un demonio forza a una humana y de esta nace el demonio, mientras que hay demonios que se materializan de la nada, siendo demonios formados de sentimientos que se hacen realidad, ya sean celos, dolor, hambre o cualquier sentimiento fuerte. Justo cuando aquel demonio vuelve a aparecer y Jinta, moviéndose rápidamente, lo somete. Senji le dice que debe eliminarlo, pero nuestro prota mira a la chica, ya que estaba esperando que le diga qué debe hacer, porque ella debe haberlo comprendido, pues este demonio provino de su sentimiento y fue quien lo creó. Natsu se asombra, pero comienza a recordar todo lo que ha vivido, cómo oía estos rumores y burlas de las personas, comenzando a sentirse mal y durante mucho tiempo deseó que un demonio la atacara a ella para que su padre se preocupara, al igual como lo hizo con su otra familia. Por eso estaba feliz al ver que si era real que aquel demonio la buscaba y que su padre se preocupaba tanto, por lo que llorando dice que entonces ella debería ser quien muera porque era la culpable y es el mismo demonio. Pero Senji le dice que eso no era cierto, solo que este demonio provino fue de sus sentimientos y debe hablar con su padre, explicarle cómo se siente y sabe que todo se podía solucionar. La chica logra sentirse un poco mejor y habla con nuestro prota, quien le dice que solo debe darle una orden, así que ella le pide a Jinta que acabe con este demonio, yendo ella también y le daba la autoridad a nuestro prota para que represente sus sentimientos, pues afrontará a la realidad y dará lo mejor de sí, por lo que aquel demonio que se formó de sus miedos no tendrá más poder y Jinta de un rápido corte lo atraviesa y en segundos aquel demonio desaparece. Horas más tarde, mientras todos los demás duermen, Jinta seguía en aquel lugar esperando, viendo cómo el demonio volvió a aparecer y confirma sus sospechas, ya que el demonio no solo estaba formado por los sentimientos de Natsu, sino que los sentimientos de la esposa de aquel hombre seguían allí y por esto reclamaban a su hija. Entonces comprende que reclamaban era a su hermana, la hija de un demonio, y ahora entiende por qué sentía que conocía a este demonio, disculpándose porque ya es el momento de dejar todo en el pasado y le dará el descanso que merece, atravesando con su espada aquel demonio y dejando una estela de cenizas blancas en el aire al tiempo que se despide de su madre.
Al siguiente día, Jinta se despide de Senji y Natsu, diciéndoles que deben cuidarse y además vino fue porque tenía una deuda que saldar. A ver, yo les explico por si no entendieron. Aquel hombre que lo contrató es su padre, pero ahora nuestro prota entiende el por qué trataba tan mal a Suzune, ya que por culpa de ella fue que su madre murió. Además, cuando él se marchó con su hermana, su padre sufrió demasiado al quedar totalmente solo. Por lo que entonces le daba un consejo a Natsu y se marcha. Segundos después, el jefe salía y Senji pregunta por qué no se despidió de aquel guerrero, pero este responde que no podía hacerlo, pues un padre siempre reconoce a su hijo, aunque los dos no lo entienden y Natsu solo espera poder ayudarlo, ya que esto fue lo que Jinta le enseñó, mientras que el padre de nuestro prota sonreía porque ella debía enfocarse en poder vivir felizmente, al tiempo que Jinta sonreía, ya que después de tanto tiempo sentía que pagó una deuda a su padre. Después de unos días, nuestro prota estaba comiendo en un restaurante, aunque el dueño estaba intrigado por recibir a alguien como Jinta, y más cuando ha venido 5 días seguidos, porque es uno de sus únicos clientes y no sabe si es por su comida. Bueno, lo que Jinta niega, porque la comida es bastante normalita. Aunque cuando estaba pagando, el dueño pregunta a qué se dedica. Jinta le dice que es un cazador de demonios, lo que asombra a aquel hombre, ya que suena como algo de leyenda y nunca había visto uno. Pero Jinta solo planea marcharse cuando aquel hombre le dice que en realidad en la ciudad han habido varios asesinatos extraños, por lo que en los cuerpos no hay marcas de espadas, sino que pareciera como si una bestia los atacara. Incluso muchos comienzan a rumorear que podría tratarse de un demonio, lo que de inmediato llama la atención de nuestro prota y pregunta por la ubicación de esos sucesos. Ellos se los dan, aunque la hija del dueño le pedía que tuviera bastante cuidado, pero Jinta ya sabía qué es lo que debía hacer. Unas horas después, cuando la noche estaba bastante avanzada, nuestro prota planeaba irse a descansar porque llevaba un rato en este lugar y no sucedió nada, por lo que camina por el puente y entonces oye el grito de una mujer, así que corre hacia el lugar y cuando llega nota varios cuerpos en el suelo sin vida. Además, parecen haber sido atacados por alguna bestia por sus marcas en el cuerpo y no entiende de quién era el grito de la mujer que oyó, ya que allí solo habían hombres. Justo cuando nota como algo se mueve, por lo que prepara su espada y sin saber cómo recibe un corte en su pecho, por lo que se concentra y sabe que el demonio se ocultaba a la vista. Entonces intenta acertarle, pero solo recibe una herida más, así que molesto y viendo que no hay nadie a la vista, decide liberar su poder demoníaco, con lo que consigue saber dónde se encontraba aquel demonio y cuando lo atacaba le destruye el arma y además le hace un corte. Entonces le advierte a este asesino que debería prepararse para su destino. En ese momento el demonio le pide que se detenga y muestra su apariencia presentándose como Mosuke, pero Jinta se lanza con su poder para eliminarlo, deteniéndose centímetros antes de impactarlo porque el demonio levantaba sus brazos rindiéndose, así que Jinta pregunta por qué lo atacó. El demonio le dice que hubo una confusión, pues pensó que era el asesino, pues cuando llegó lo vio junto a aquellos cuerpos y emanaba un olor a demonio, pero cuando lo llamó asesino supo que se había confundido y le pide que vayan a un lugar más discreto para explicarle el motivo por el cual estaba allí. Unos minutos después estaban en una casa común y Mosuke tiene una apariencia más humana, ya que le explica que hay muchos demonios que prefieren vivir entre los humanos, algo que él mismo debió experimentar y es así como ha vivido, pero Jinta le dice que es un demonio con la capacidad de hacerse invisible. Mosuke lo confirma y dice que además ha vivido más de 1000 años, por lo que debería ser considerado un demonio superior, pero nuestro prota dice que es bastante débil. Mosuke lo confirma ya que su poder es la invisibilidad, por lo que muchos demonios lo han menospreciado y su poder es incluso más bajo que el de un demonio menor. Por esto vivía bien entre los humanos, aunque Jinta le pregunta por qué motivo lo estaba atacando en el puente y qué razones tiene para buscar a este asesino. Mosuke le dice que lo haces por venganza, ya que comenta que debió darse cuenta que las víctimas en el puente eran solo hombres. Esto es algo que se repite, pero aquel asesino se lleva a las mujeres y esas son las que desaparecen, algo que él mismo sabe porque hace un mes su esposa fue una de las primeras que el asesino se llevó. Luego ella apareció 10 días después sin vida y con marcas de haber sufrido bastante. En ese momento Mosuke comienza a llorar recordando a su esposa, una humana bastante hermosa que lo aceptó a pesar de él ser un demonio, alguien con quien vivía feliz, y este era el verdadero motivo por el cual vivía entre los humanos, ya que no los amaba a ellos, solo amaba estar junto a su esposa. Por este motivo es que ahora busca incansablemente a este asesino quien se llevó todo lo que amaba y quiere pedirle que se mantenga al margen, pero Jinta se niega a hacerlo porque es un cazador de demonios y no puede simplemente dejar que otros se ocupen. Entonces Mosuke le propone que trabajen juntos, ya que pueden buscar a este asesino por sus medios y compartirse información, aunque Jinta le pregunta si estaba dispuesto a cargar con las consecuencias de eliminar a alguien. Mosuke le responde que es lo que más desea y al notar su convicción, nuestro prota termina aceptando.
Durante algunas noches buscan y preguntan a todos por si saben sobre algo, pero no consiguen ningún tipo de información y saben que deberían emplear otro método. Pero entonces se reúnen y beben un poco. Allí Jinta le pregunta a Mosuke qué planea hacer cuando consiga su venganza. El hombre dice que vivirá una vida en paz, ya que no busca una vida complicada porque odia los conflictos, así que seguramente estaría en paz y como alguien común. Así que pregunta a Jinta por qué era un cazador. Nuestro prota le dice que lo hace por dinero principalmente, ya que gana bastante con las personas que no quieren a los demonios cerca, pero además le explica que no siempre fue un demonio, ya que antes era un humano, pero unos demonios le quitaron lo que más amaba y lo transformaron, razón por la cual ahora se encarga de cazar a los demonios más peligrosos. Pero también tiene un objetivo y es detener a un demonio en específico que es mucho más peligroso que todos los demás, algo que sorprende a Mosuke, ya que no mencionó que lo quiere eliminar sino detener. Nuestro prota lo sabe y le dice que es muy débil para poder eliminar a aquel demonio, pero por ahora solo estaba enfocado en hacerse más fuerte y cuando vuelva a enfrentar a este demonio sabrá qué decisión tomar. Al siguiente día, Jinta, como de costumbre, va a aquel local de comidas, donde la chica le pregunta si ya sabe algo sobre el asesino. Nuestro prota se asombra un poco porque lo sepa, pero no ha conseguido mucha información, aunque comenta extrañado que nadie parece darse cuenta de la belleza de la mesera de este lugar. El padre de la chica se asombra por estos cumplidos y anima a nuestro prota, ya que su hija es de una gran belleza, pero la chica solo se avergüenza por este comportamiento, diciéndole que algún día encontraría a alguien que la ame, pero por ahora solo quiere ser su hija. Nuestro prota sonríe al ver la confianza que Ofu tenía con su padre y le confiesa que tiene una hermana pequeña. Además, él escapó de casa muy pequeño y a pesar que ya no le guarda rencor por lo que pasó a su padre, todavía tiene muchas cosas que liberar. Unas horas más tarde, Jinta se reúne con Mosuke. Este le dice que no encontró nada interesante, por lo que nuestro prota camina porque deben encontrar una forma de obtener información, aunque en ese momento ve a la distancia a Ofu. Esto lo toma por sorpresa porque la chica no debería estar allí sola y va a saludarla, mientras que Mosuke usa su habilidad de invisibilidad y le dice que debe llevarla a casa. Entonces Jinta le pregunta qué hacía allí. Ella responde que estaba viendo los cerezos, pero para Jinta eso era más como un sauce. Ofu le explica que son cerezos a pesar de que todos creen que es un sauce, porque para nuestro prota debe ser triste porque no es ni una cosa ni la otra. Pero Ofu le dice que esa es la belleza de aquel árbol, ya que sin importar que no parezca ni cerezo ni sauce, es un árbol que todas las primaveras daba unas flores hermosas. Lo cual da fuerte en nuestro prota, quien muchas veces se ha sentido así, ya que no es ni humano, pero tampoco se siente totalmente demonio. Así que le dice a Ofu que ya es momento de volver a casa. Mientras caminan de regreso, Ofu se queda mirando algunas flores. Además le explica cómo se llaman e incluso Jinta reconoce una de las flores porque le traen recuerdos de cuando vivía en su aldea y jugaba con sus amigos. Esto hace sonreír a Ofu porque esta es otra faceta de él que no conoce y espera que la muestre más seguido, ya que estaba demasiado enfocado y no tiene tiempo para descansar. Nuestro prota lo comprende y la lleva hasta casa, donde le agradece por todo y espera que algún otro día puedan salir a dar otro paseo. Esto alegra a Ofu, quien lo espera, y cuando se marcha, Mosuke le dice que esta chica es bastante tierna, sorprendiendo a Jinta porque los estuvo espiando, pero Mosuke le dice que deben seguir con su objetivo. Unas horas después, mientras una chica pasaba junto a nuestro prota, ven como un hombre ebrio caía al suelo con una gran herida, mientras que un demonio en forma de bestia gigante de color rojo estaba frente a ellos, por lo que Jinta detiene uno de los ataques que iba hacia la chica y comienza a intentar eliminarlo, pero las garras y ataques de este monstruo son muy fuertes. Incluso Mosuke ayudaba a mover a la chica para evitar que sea impactada, así que luego de unos segundos de combates, aquel demonio sale corriendo y salta sobre el aire desapareciendo de su vista, por lo que Mosuke le dice que iría a seguirlo hasta la guarida y debería cuidar a esta chica. Nuestro prota le desea suerte y aquella chica le reclama si no planea ayudarla a levantarse. Jinta lo hace y ella le agradece, aunque comenta que no había cambiado en casi nada y pregunta si es que no la reconoce. En ese momento nuestro prota nota el parecido y pregunta si es Natsu. Ella lo confirma y se asombra porque se ve igual que hace 3 años, lo que Jinta sabe y pregunta qué hacía sola en la calle. La chica le explica que estaba llevando un recado a su padre y en ese momento Senji también aparece, pues venía a buscarla porque ella no llegaba. Además reconoce a Jinta y pregunta si estaban en una cita amorosa. Pero al notar el cuerpo en el suelo se da cuenta de que no es nada de lo que se imaginaba.
Mientras que nuestro prota le dice que estaba buscando un asesino y es un demonio que atacó a Natsu, aunque fue por coincidencia y debe tener más cuidado de ahora en adelante, pero si necesitan ayuda podrán encontrarlo en un negocio de fideos, así que les da la dirección y se marcha, pero Senji le dice que si está buscando un demonio debería ir al templo de Mizuho, ya que desde que el monje murió este lugar quedó abandonado y todos dicen que se escuchan gritos de mujeres y que un demonio bebía en aquel lugar. Mientras tanto, Momosuke seguía a aquel demonio y notaba cómo llevaba una chica en su boca, por lo que no puede evitar recordar aquel día que vio el cuerpo de su amada en la playa, así que comienza a seguir a aquel demonio y llegaba hasta el templo, viendo cómo este devoraba a la chica y el dolor lo invade, ya que los recuerdos de su esposa y la vida que tenían juntos fueron arruinados por este demonio, así que con mucha ira libera su daga y se lanza a atacar, pero esta bestia es más rápida y de un impacto le destruye parte del abdomen, esto lo deja sin fuerzas y solo mira cómo aquella bestia no le daba importancia y luego se marchaba, por lo que se lamenta ya que no pudo hacer nada y ni siquiera fue capaz de vengar a su amada. Unos minutos después, nuestro prota llega al lugar y nota a su compañero herido. Momosuke se disculpa por no ser de ayuda y le dice que esta es la guarida de aquel monstruo que eliminó a su esposa, por lo que le daba la daga que usaba y le pide que la use para vengar a su esposa. Jinta acepta su petición y además le dice que usaría su poder para conseguirlo. Momosuke lo acepta ya que mientras sea de utilidad se lo entregaría, así que nuestro prota usa su brazo demoníaco para absorber su poder, viendo los recuerdos de Momosuke cuando había sido rechazado por los demonios y empezó a vivir una vida tranquila entre los humanos. Fue allí cuando encontró a su amor y poco a poco se empezaron a enamorar, así que un día decidió revelarle su secreto, pero a ella no le importó porque simplemente lo amaba, así que nuestro prota entonces le promete a su amigo que cumplirá su promesa. Minutos después, aquella bestia llegaba con la nueva presa que había conseguido, una mujer que devoraba con ansias mientras se decía a sí mismo que cuando se percató que era un demonio, no supo cómo, pero ya lo era, y su instinto le dice que debía encontrar a un hombre, no sabía quién, pero lo sigue buscando, y además las mujeres son su mayor objetivo porque necesitaba un cuerpo, por lo que mientras devora esta nueva presa, siente que algo le falta a su cuerpo demoníaco, justo cuando nuestro prota le habla por haber regresado a su guarida, así que usando la invisibilidad que obtuvo de Momosuke se mueve a gran velocidad y le corta uno de los brazos a aquel demonio, el cual grita del dolor e intenta atacar con su fuerza, pero Jinta es mucho más rápido y esquiva los ataques sin problema. Además sabe que necesita más fuerza para vencer a este monstruo y libera su poder demoníaco, asombrando a la bestia, quien pregunta si también ha comido de esto. Nuestro prota le dice que ahora sería eliminado por el poder de quien deseó la venganza, entonces en un rápido movimiento le daba un corte limpio, dejando que la cabeza de aquel monstruo caiga al suelo, por lo que se acerca y le pide que le explique lo que sucedió, ya que entiende sobre las ejecuciones de los hombres y las desapariciones de las mujeres, pero se le hace extraño que la esposa de Momosuke fuera la única de la que se encontró su cuerpo. El monstruo solo le dice que necesitaba un cuervo y nuestro prota toma aquella cabeza, diciéndole que entiende los poderes que tiene, ya que puede moverse con impulsos en el aire y será de utilidad, pero ahora quiere entender su alma, por lo que entonces analiza sus recuerdos y ve que era una mujer, la cual fue atacada por dos hombres y luego de mucho sufrimiento la arrojaron al río, por lo que ella solo deseaba volver con su esposo, pero sabía que no podía hacerlo en este cuerpo y debía hacerlo de alguna manera. Entonces nuestro prota comprende que todo el tiempo fue Hatsu, la esposa de Momosuke, quien terminó con su alma transformada en aquella forma demoníaca e intentaba de alguna manera volver con su esposo, algo que para ella le fue imposible. Unos días después, nuestro prota dejó las pertenencias de ambos esposos en sus casas como despedida, mientras que el padre de Ofu se extrañaba al llevar algunos días sin ver a Jinta, pero la chica le dice que según lo último que habló con él, le dijo que había algunos demonios que debía cazar. Esa noche, los dos hombres que habían atacado a Hatsu hablaban entre ellos para seguir con sus planes porque las ejecuciones habían parado y debían buscar una nueva víctima, burlándose de los gritos de Hatsu, pero Jinta en un segundo aparece y sin dejarlos decir nada ejecutan la venganza que Momosuke siempre deseó, clavando la daga en uno de ellos y con eso deja saldada su promesa. Unos días después, un funcionario reconocido en la ciudad llamado Nao tropieza por error con Natsu al estar viendo un hombre que se le hizo familiar, así que se disculpa. A la mañana siguiente ya estaba comiendo en el local de Kige. Allí Ofu lo notaba algo preocupado y pregunta qué le sucede. El hombre decide contarles lo que le pasaba, ya que se ha sentido extraño, y les dice que sucedió desde que perdió a su hermano mayor, pero Kige le dice que eso es imposible porque él conoce a la familia Miura y es imposible que tenga un hermano mayor.
Naot lo suponía, ya que nadie le ha creído y ni siquiera sus padres, pero estaba seguro que tenía un hermano mayor y esto siente que lo estaba volviendo loco, por lo que Kige, al verlo así, le avisa que tiene a alguien que podría ayudarlo. Aunque ellos se ríen un poco porque Naot pensaba que sería un espiritista o exorcista, pero no, Jinta no es nada de eso. Aunque Kige le explica que es un cazador de demonios y parece que se especializa en asuntos extraños, por lo que podría ayudarlo si le ofrece un pago justo. En este momento nuestro prota entraba al local y Naot se queda asombrado por la presencia de este samurái, mientras que nuestro prota comía como de costumbre y hablaba con Ofu sobre las flores, ya que con las enseñanzas de ella ha conseguido aprender un poco más y mientras camina se fija aún más en las flores, por lo que Naot se disculpa por la interrupción y se presenta, preguntándole a Jinta si es cierto que él se encarga de misterios y asuntos relacionados con demonios, ya que quisiera contratarlo para un misterio que tiene, pero nuestro prota le dice que si es un cazador de demonios y si su asunto no tiene que ver con esto no podría ayudarlo pues estaba fuera de su jurisdicción. Esto desilusiona demasiado al hombre, quien solo se disculpa por la interrupción y se marcha sin tan siquiera haber probado la comida. Esto preocupa bastante a Kige porque no le agrada verlo así y junto a su hija le piden a Jinta que ayude a Naot, ya que se le notaba bastante afectado por la desaparición del que llama a su hermano y ellos piensan que solo alguien como él podría ayudarlo, así que le ruegan que lo ayuden y nuestro prota al final termina aceptando, aunque lo hace solo porque ellos se lo piden y parece que Kige le tiene bastante aprecio, algo que el hombre acepta pues era uno de sus pocos clientes frecuentes. Unas horas después, Jinta se encontraba comiendo unos bocadillos en un local. Allí llega Natsu, quien se asombra un poco porque le gusta aquel tipo de comida, mientras que nuestro prota le pregunta por sorpresa si todavía no se ha casado con Senji. Esto lo impacta bastante y le dice que tiene 16 años pero aún así no piensa en el matrimonio. Además, su padre le permitió que elija con quién quiere casarse y Senji siempre ha sido como un hermano mayor, por lo que ella también piensa en buscar un hombre que sea de ayuda para el negocio de su padre, así que un comerciante o un samurái serían las mejores opciones y pregunta a Jinta si él no planea casarse. Nuestro prota le responde que sería difícil ya que casi nadie querrá un samurái sin empleo como pareja. Ella lo entiende y pregunta por el motivo para que siga cazando demonios, ya que con su habilidad podría incluso conseguir un buen trabajo como soldado o guardia, pero Jinta le responde que ni tan siquiera él mismo sabe por qué sigue haciendo esto, aunque solo piensa que es algo que debe hacer. Natsu se queda con un poco de dudas, pero le dice que él siempre ha sido extraño y ha admirado esta forma de estar en otro mundo, por lo que se despide y le desea lo mejor, esperando que deje un poco esa actitud tan fría, lo cual termina sacándole una leve sonrisa a Jinta. Unas horas más tarde, Naot iba de salida y su madre le preguntaba si pensaba ir en búsqueda de aquella ilusión nuevamente. Naot le reclama que era cierto, pues recuerda a su hermano, pero su madre le recuerda que él es el hijo mayor de la familia y el único heredero, por lo que no hay ningún hermano y le preocupa la imagen que le estaba dando de la familia. Pero Naot le responde que nadie le creía, pero él les demostraría que tenía razón. Así que entonces sale corriendo de su casa y cuando él logra detenerse, oye la voz de su hermano, quien le daba consejos sobre la forma en cómo debía mantenerse y liderar a la familia, por lo que entonces retoma ánimos y justo nuestro prota lo saluda, confesándole que al final decidió interesarse por su historia, así que lo ayudará, pero no le garantiza que pueda resolver su misterio y necesita que le cuente todo lo que recuerda, desde cómo era su hermano y cómo desapareció. Minutos después ya estaban en un lugar más privado donde Naot pregunta por su espada, ya que quisiera saber si es un samurái. Nuestro prota lo niega y le dice que tiene esta espada porque se crió en una aldea de herreros entre las montañas, razón por la cual ya conocía de espadas y aprendió a usarlas, aunque Naot justamente menciona el nombre de la aldea, ya que son muy famosos por sus espadas y le parecía que el diseño era de aquella aldea. Además explica que es un fanático de las espadas y quisiera saber un poco más. Jinta le dice que es una espada milenaria considerada sagrada en su aldea, que le fue otorgada y con la cual él puede eliminar demonios, asombrando a Naot porque debe tener un gran poder y quisiera verla más cerca, pero Jinta lo niega y le pide que vuelvan al tema principal. Naot entonces se disculpa y le explica que se trataba de su hermano mayor Sadanaga, aunque nadie podría recordarlo y ni siquiera sus padres recuerdan a alguien así, y cada vez que le explica a las personas cómo era, algunos parecen tener un vago recuerdo, pero nadie logra recordarlo completamente y se siente muy confundido. Justo cuando Kige llega diciéndole que los lugares para hablar sobre cosas paranormales es en lugares vacíos y tenebrosos, aunque Jinta le dice que su restaurante no es que tenga muchos clientes a esa hora.
Pero entonces explica que decidió traer a Naot hacia el local porque ellos parecían preocuparse por él y sería bueno que conocieran bien cómo se siente. Así que pregunta a Naot cuándo desapareció su hermano. El chico le dice que fue al inicio de la primavera y no recuerda nada extraño en aquellos días. Lo único es que su hermano planeaba ir a visitar a su hija, aunque luego de esto simplemente desapareció y lo único que vio en la habitación que dejó fue unas flores. Algo extraño porque su hermano nunca fue fanático de las flores y aún recuerda el olor, incluso los colores. Además, las guardó como pruebas antes que marchitaran, por lo que Jinta le dice que él debería ir el próximo día a visitar su casa, ya que parece haber algo interesante. Al siguiente día, Jinta va nuevamente al restaurante donde ve que Natsu está allí y la saluda, mientras que Kige le dice a su hija que parece tener competencia. Pero nuestro prota hablaba con ellos preguntándoles qué tanto conocen a Naot. Ofu dice que ha conversado unas veces cuando viene al negocio, aunque no es demasiado, pero Kige dice que el chico habla más que todo sobre espadas. Incluso se acerca y le muestra un regalo que le había dado en una ocasión, una decoración para una vaina, y se la ofrece a Jinta, quien se negaba a recibirla, pero Kige le dice que debe recibirlo porque ese artefacto no serviría nada en un local de comidas y sabe que él le daría más uso. Al final Jinta termina aceptando y le pregunta a Ofu si las flores de las cuales habló el chico el día anterior eran narcisos. Ella, con una mirada bastante triste, lo confirma y nuestro prota solo desea en su mente que no se traten de narcisos. Al tiempo que una niña jugaba con una pelota mientras que su padre la veía, pero en cuestión de segundos ellos desaparecen y la chica dice que ya nunca podría regresar allí. Una vez llegan a la casa, nuestro prota mira detalladamente todo lo que hay allí, justo cuando la madre de Naot sale a recibirlo y pregunta por el invitado. Naot no sabe qué decir, mientras que nuestro prota camina hacia la mujer y se presenta, diciéndole además que viene de la aldea de Kadono. Esto asombra a la mujer y hace que se incline ante nuestro prota, mientras que Naot lo presentaba y le dice que se conocieron por su afición a las espadas, razón por la cual terminó invitándolo a beber algo. Pero antes de avanzar mucho más, la mujer le agradece a nuestro prota, explicándole que en los últimos días había visto a su hijo con un semblante muy triste, pero hoy puede notarlo bastante alegre y eso es algo que una madre agradece demasiado. Un rato después, Naot le muestra a nuestro prota las flores que guardó. Jinta reconoce de inmediato los narcisos y comenta que son más pequeños de lo normal. Esto preocupa a Naot y pregunta si tienen algo malo, pero nuestro prota le dice que según lo que piensa es posible que la hija de su hermano fuera un demonio, razón por la que puede que se lo llevara hasta su guarida y los narcisos es una muestra de la guarida donde estaba, así que necesita ir a revisar la habitación y Naot se levanta para llevarlo, pero Jinta le dice que puede ir adelantándose ya que él lo encontrará más adelante. Esto extraña a Naot porque no conozca su casa, pero acepta sin percatarse que nuestro prota iba detrás de él usando su invisibilidad, aunque cuando Naot llega a la habitación siente un dolor y un mareo en su cabeza, comenzando entonces a tener unas visiones y termina en el suelo inconsciente. En estas visiones veía como una niña recuerda cuando estaba en su casa jugando divertida, cuando todo de un momento a otro se convirtió en fuego, pues las casas y todo comenzaban a derrumbarse, incluso veía como sus padres eran consumidos por el fuego y cuando volvió a abrir los ojos ya habían pasado varias horas, por lo que entonces comenzó a caminar en medio de los escombros y restos de la aldea, aunque las personas la miraban y huían de ella con miedo, descubriendo al verse en un reflejo del agua que sus ojos eran completamente rojos, por lo que comprendió que había perdido a su familia, su pueblo e incluso sus recuerdos, por lo que desconsolada comenzó a correr durante varios días hasta llegar a otra aldea, donde allí decidió vivir por algún tiempo, hasta el día en que vio una familia que vivía feliz con sus dos hijos y este motivo hizo que no pudiera soportar haberlo perdido todo y entonces comenzó a anhelar volver a tener aquello que había perdido, comenzando a notar cómo a su alrededor las cosas cambiaban y volvía a estar en casa, pues estaba en su jardín con aquella pelota y sus padres que la miraban a la distancia. En ese momento Naot despierta y nuestro prota le dice que parecía se había perdido. Naot no comprende qué sucedía ni por qué vio aquellos recuerdos, mientras que Jinta le confirma que él también los vio, así que piensa un poco en qué podría significar todo lo que vieron y por qué este lugar tiene un aspecto tan diferente, justo cuando Naot mira a su hermano a la distancia, el cual estaba junto a la niña y cuando trata de acercarse siente un leve dolor, mientras que su hermano hablaba con aquella chica y le preguntaba qué le gustaría comer, porque tenía varias opciones que le podría preparar, pero la chica le preguntaba qué hacía allí, ya que tenía una familia a la cual volver y no tenía motivos para estar en un lugar como este, mientras que el hombre le avisa que no lo haría porque un lugar no era su hogar
lugar ni su familia. Además, sabía que ella llevaba más de 100 años en este jardín de sus recuerdos y era momento que volviera a la realidad. Por eso le promete que si acepta salir, él la cuidaría como su padre y le promete que le daría una familia feliz, aunque la chica se negaba a considerarlo su padre e irse de este lugar, mientras que aquel hombre solo se reía, prometiendo que entonces se quedaría en aquel lugar el tiempo que fuera necesario y desaparece en ese momento, dejando impactada a Naot, quien pregunta por su hermano, pero la niña le responde que en este lugar ya no queda nadie. Naot no puede creerlo porque lo había visto hace poco y le ruega que se lo devuelva, pero Jinta entonces se acerca diciéndole que era inútil que lo intente, ya que lo entendió con los narcisos que había visto en la habitación de su hermano, porque estas flores son de primavera, pero en ese momento estaban en otoño, y tomando en cuenta que aquellas flores mueren rápido, comprendió que su hermano ya se marchitó en esta guarida. Naot no lo comprende y la chica lo confirma, explicando que este es su propio jardín onírico, pero aquí el tiempo fluye mucho más rápido que en el otro mundo, por lo que les muestra una ilusión de sus padres, quienes las estaban felicitando, explicándole que eso es todo lo que puede hacer allí, proyectar recuerdos del pasado que aún tiene presentes y era el lugar del cual no quería escapar. Así que se disculpa porque su hermano se había perdido en este lugar al intentar que ella saliera de aquel mundo que había creado, pero al final no logró conseguir que ella se marchara, y si hay algo que puede hacer es agradecer, ya que su hermano también fue quien la salvó durante todo el tiempo que estuvo en aquel mundo, razón por la que cumplirá una promesa que tenía con él, así que no deben preocuparse porque serían devueltos a su mundo, mientras que ella sabe que también es su momento de despedirse de aquel sueño eterno. Segundos después, Naot despierta en su casa nuevamente y se lamenta porque no pudo ver a su hermano. Al siguiente día, Naot va al local de comidas donde habla con nuestro prota, diciéndole que revisó unos archivos del castillo donde hay un informe de un incendio de hace 200 años, así que ha pensado que parece y la casa de aquella niña que se quemó estaba conectada con el hogar donde viven ellos ahora, razón por la que cuando aquella niña creó ese jardín con el tiempo se conectó con la de su hermano y al mismo tiempo con su habitación, mientras que nuestro prota se disculpa porque no le ayudó en nada, aunque Naot le dice que fue de mucha ayuda y ahora se siente mejor porque sabe que su hermano se mantuvo fiel a sus ideales hasta el final, por lo que planea marcharse. Youfu le dice que debe sentirse orgulloso, ya que a pesar que nadie recuerde a su hermano, este dio su vida para salvar a una niña, lo que conmueve hasta las lágrimas a aquel chico y se marcha. Minutos después, Kige y Youfu le agradecen por ayudar a Naot, pero Jinta les dice que aún tiene algunas dudas sobre lo que pasó, ya que aquel demonio llamó como Hyoma a aquel hombre cuando se le había dicho que el nombre era Sadanaga. Kige le dice que seguramente pudo ser el nombre verdadero, el cual se conoce una vez la persona muere y en algunas ocasiones los familiares lo conocen, por lo que es seguro que Sadanaga aceptó a aquella chica como familia y ella entonces conoció su nombre, pero Jinta le dice que aún recuerda también cuando él le explicó que la madre de Naot quería que hablara sobre algún tema más, pero se le hizo extraño que en ese momento llamó a Naot como Arimori, porque cuando habló con la madre de aquel chico, ella siempre lo llamaba era con el nombre de Naot y no cree esa historia de que los escucha a escondidas, así que se pregunta cómo es que Kige sabía el nombre real de Naot. También le suma el hecho que la niña dijo que Sadanaga no estaba en el jardín, pero en ningún momento especificó que había muerto allí, así que su teoría era que aquel hombre se perdió en el jardín y allí estuvo un tiempo y luego decidió salir, aunque al hacerlo se percató que lo que él pensó y era solamente un mes, en realidad habían sido 20 años, por lo que no pudo volver a casa y decidió iniciar una nueva vida con otro nombre, poniendo un local de comidas. Esto deja impactado a Kige, quien dice que simplemente Sadanaga debió morir en este lugar al quedarse atrapado tanto tiempo, pero Jinta lo niega por el simple hecho que la niña sonreía. Esto le dejó en claro que ella estaba feliz al saber que Sadanaga no había muerto. Kige al final termina aceptándolo y pregunta cómo es que él supo todo de una manera tan precisa. Nuestro prota les dice que al final ató todos los cabos y logró verlo con claridad todo lo que sucedía, pero también le dio muchas pistas sobre que él era Sadanaga, como aquel artefacto para las espadas, ya que sería muy raro que Naot le diera un regalo al dueño de una tienda. Kige le confiesa que ese lo había recibido de su hermano cuando aún era Sadanaga, ya que este siempre buscó que cambiara una forma de actuar de él, pero Jinta le pregunta si no planea decirle la verdad a su hermano algún día, algo que Kige niega ya que perdió
el derecho a usar su apellido y ser el hermano de Naot cuando decidió irse con aquella niña, aunque parece que su hermano nunca había entendido su decisión. Jinta le dice que no es nada fácil porque él no tenía un motivo en concreto. Eso lo confirma Kige porque simplemente como hombre tomó una decisión y no la cambiaría, algo que nuestro prota confirma ya que piensa de la misma manera, mientras que Kija lo sabe ya que nota su experiencia y se conocen, llamándolo señor demonio, algo que sorprende a nuestro prota pues nunca le había mencionado que él era de esta raza, mientras que Kige le dice que vivió más de 20 años con un demonio y reconocerlo se le hace muy fácil. Además le dice que parece no haberse dado cuenta, pero aquella niña estaba justamente a su lado, dejando impactado a nuestro prota al ver que Ofu cambia el color de sus ojos y ahora entiende por qué le había sido tan fácil entrar al jardín de la chica, mientras que Ofu le pregunta qué planea hacer ya que él es un cazador de demonios, pero Jinta solo le pide una taza más de fideos para comer y se asombra cuando Ofu le recalca que no debe decir eso de esto es todo lo que tengo, asombrando a Jinta porque lo entiende. Llevaba mucho tiempo lamentándose por aquello que perdió, pero esto es algo que ya había perdido para siempre y no hay una forma de volver atrás, así que puede tomar la decisión que tomó Ofu, iniciar una nueva vida dejando todo su pasado atrás. Unos días después, nuestro prota se reúne con su padre, el cual le agradece por visitarlo e iría directamente al grano con el trabajo que tiene para él, ya que el dueño de una tienda de artes vino hace poco a visitarlo con una preocupación por una pintura que según dicen es demoníaca, así que se la muestra y le dice que la llaman el Ukiyo-e, mientras que nuestro prota pregunta si hay más rumores, algo que Yuzou confirma diciendo que según lo que sabe se dice que el artista que la pintó cayó en cama con una extraña enfermedad, afirmando que fueron los demonios que lo castigaron por vender la pintura, algo que Jinta no puede confirmar, pero sí sabe que hay objetos que muestran su verdadera naturaleza según unas condiciones adecuadas. Por este motivo, su padre le dice que si llegan a tener problemas, le pagarían bastante bien por su ayuda e incluso luego de que todo se calme podrían tomar algo. Un rato después, nuestro prota llega hasta el local de Kige para comer algo y justo llegaba Senji preguntando por Jinta ya que tiene un asunto de qué hablarle, pues le dijeron que una pintura que él consiguió es demoníaca y no sabe si pueda ser verdad. Eso extraña a nuestro prota al ver que era la misma pintura aunque estaba un poco más dañada, así que le muestra la que le dieron en un trabajo porque el dueño de un local de artes estaba de igual manera preocupado, por lo que entonces las comparan y son casi idénticas, aunque no entienden el motivo de por qué habrían varias imágenes del mismo tipo y personas diciendo que eran demoníacas, al tiempo que Ofu las miraba diciendo que son bastante bonitas y Senji comenta que además no parecen ser muy viejas, por lo que puede calcular que no tienen más de un año de haber sido dibujadas. Entonces averiguará sobre el artista que vendió la pintura al local de artes y darían con su creador, lo cual nuestro prota le agradece, pues sí sería de mucha ayuda. Un rato después, Senji le pide que espere mientras hablaría con el dueño del local, al que saluda como Pops y se avergüenza cuando este le recomienda un nuevo material que le gustaba. Pero Senji le pregunta por la pintura de Ujiko, algo que Pops le dice no tiene disponible ya que prefirió guardarla y no hacerle daño a las personas con esta pintura, pues sabe que el dueño de aquella pieza estaba postrado en cama por una enfermedad y además que una persona que la compró fue asesinado, por lo que no quiere que hayan rumores y que lo vinculen a su tienda. Algo que Senji entiende y le pregunta por el pintor ya que quiere saber si vivía cerca. Segundos después llega de nuevo con Jinta ocultándole una pintura que compró, pero le dice que logró conseguir el barrio donde vio el pintor de aquel cuadro, por lo que nuestro prota le agradece por esta información y avisa que se encargará él solo a partir de este momento. Unas horas después llega hasta la casa indicada y luego de preguntar por Doshu le dicen que pase. Allí nota a un anciano postrado en cama quien se asombra porque hace mucho tiempo que no tenía visitantes y pregunta a qué debe su visita, mientras que Jinta miraba todas las pinturas y preguntaba si estaba enfermo, pero el anciano lo niega porque simplemente era la vejez haciéndole efecto y Jinta pregunta si no se trataba sobre una maldición. Esto hace reír al anciano porque eran simples rumores y nuestro prota entonces le muestra la pintura, ya que esto es lo que se rumorea del autor sobre este cuadro, lo cual asombra a Doshu porque es una de sus creaciones y nuestro prota le explica que investiga sobre los rumores que hay detrás de esta pintura, así que quisiera saber lo que sabe al respecto. Doshu lo acepta y explica que el nombre de la pintura no es en referencia a una ciudad, sino que es algo que se le ocurrió por un amigo, un guerrero llamado Moto que tenía una katana forjada en Kadono y que lo visitaba a menudo. Esto hace que Jinta note la katana y tiene un recuerdo de Moto
Moto aquel día del incidente, donde este los llevaba lejos del fuego y le confesaba que en realidad odiaba muchas cosas cuando se conoció con la princesa de este lugar, pero se sintió afortunado al ser un centinela, así que luego de tanto tiempo no pudo cumplir con su juramento para mantenerla a salvo, por lo que entonces le pide a Jinta que se convierta en alguien mejor que él y lo deja a cargo para que cuide a Suzune y a Shira, por lo que nuestro prota entonces le pide a Doshu que le hable más de Moto porque confiesa que es su padre adoptivo, y Doshu se asombra pero acepta con gusto, ya que igualmente para hablar sobre esta pintura debe hablar de su historia con Moto. Por lo que entonces se devuelve muchos años atrás, cuando llegó hasta la casa de una mujer pidiendo posada, y aunque ella no le dio su nombre, sí le permitió quedarse. Así que Doshu comenzaba a dibujar y creaba sus pinturas, lo que aquella mujer le halagaba, pero él estaba seguro de que se convertiría en el mejor artista de todo Edo. Justo cuando Moto llegó diciendo que traía una carta, pero luego se sentaba molesto porque se supone que es un centinela y aquella princesa solo lo tiene como un simple mensajero, algo que divierte a Doshu y a la mujer, pues se burlaban de su situación, mientras que Moto seguía quejándose de esa mujer, por lo que Doshu se ríe recordando aquellos tiempos, pues Moto llegaba a Edo a quejarse de vez en cuando. Esto sorprende a nuestro prota porque nunca lo había conocido así, pero Doshu le dice que seguramente era muy diferente con su hijo. Así que vuelve al tema de la pintura porque esta hace referencia de aquella mujer sin nombre cuando él vivía en su casa y la cual Sengedo quiso vender, aunque la que circula es una versión de estampado en madera, y Jinta pregunta por qué mencionó que era una estampa demoníaca, algo que Doshu dice si es real porque estaba basado en una maldición muy real, y antes de hablar más sobre esto quiere saber qué opinó él al ver la pintura. Así que nuestro prota le dice y lo asimiló con una diosa que tiene un santuario de una aldea cerca, pero al notar la espada podría ser con relación de la princesa de Kadono, algo que asombra a Doshu y le avisa que él mismo pidió saberlo, por lo cual podría arrepentirse de lo que pidió. Entonces recuerda cómo luego de muchos días Moto volvió a visitarlo, y aunque al principio no hacía nada más que solo quejarse de la sacerdotisa, poco a poco comenzó a hablar bien de ella, por lo que aquel día llegó pidiéndole que dibujara a Yosake, y eso no era sorprendente para Doshu pues había notado sus cambios de actitud, aunque le pregunta por qué cambió tanto y Moto solo responde que había entendido la difícil situación que ella tenía, aunque Doshu le avisa que no conoce a la princesa, y Moto le respondió que no había problema porque la mujer que lo hospedaba se parecía bastante, así que podría basarse en ella, algo que asombraba a Jinta porque aquella pintura era en realidad una representación de Yosake, la princesa de Kadono, algo que Doshu confirma, pero también tenía un poco de su imaginación, y nuestro prota pregunta por qué había dicho que era demoníaca, algo que Doshu explica diciendo que Moto siempre se quejaba pues la princesa era peor que los demonios, aunque también tuvo algo que ver el hecho de que cuando vendió la copia al de la tienda se sintió algo enfermo y pensó que este era su castigo por haber vendido una pintura demoníaca, pero era una simple coincidencia de unas palabras, y que aquel hombre lo creyera tan literalmente no era su culpa, pues en realidad es una obra común sin nada tan terrible, aunque Jinta pregunta por qué le advirtió que se arrepentiría, y Doshu le explica que es una obra muy hermosa, ya que Moto no aceptaba ninguna versión de las que él hacía sobre estas pinturas, y al final terminó creando fue una versión idealizada de la princesa, pero además para Moto ella era como la diosa Yasako Tone, quien tiene un santuario en Shinano, una gran coincidencia porque la mujer que lo hospedaba también era de esta misma provincia, y le parece increíble que tanto su padre como nuestro prota vieran a la misma diosa en la pintura, pero además luego de terminar aquella pintura Moto estaba satisfecho y decidió darle el nombre que tiene ahora en honor a la belleza de la princesa, por lo que este nombre es un juego de palabras entre la maldición del amor, y Jinta ahora entiende de dónde provenía aquel rumor de la maldición demoníaca, pero Doshu se alegra porque conociera más sobre su padre y le entrega un boceto que tiene original de aquella pintura, así que espera que entienda a su padre, ya que su amor por la familia era lo más fuerte que tenían, y desde que nació su hija venía mucho menos a visitarlo, aunque la última vez que se vieron fue hace muchos años cuando le dijo que había adoptado un niño y una niña. Desde entonces no volvió a verlo y se alegra de poder conocer a su hijo, mientras que Jinta sonríe recordando a su padre adoptivo.
Unas horas después, Oufu lo nota algo pensativo y nuestro prota le dice que descubrió algo que no sabía sobre su padre adoptivo. Pero la chica le responde que eso no era nada malo porque los padres no eran perfectos, pero igualmente darían todo por sus hijos. Así que unas horas después, Jinta vuelve con su padre explicándole que la pintura no tiene nada de malo y solo era un rumor que se creó. Además, la persona que murió con la pintura es una simple coincidencia, por lo que Yuzou le agradece por la ayuda y cuando salga le pagarían. Así que le invita a beber algo de sake y hablar un poco, donde Yuzou confiesa que ya casi no bebe y Jinta le dice que él solo lo hace mirando a la luna, pero en su mente piensa que sí le gustaría repetir estos momentos junto a su padre. Unos días después, Jinta estaba recostado en un árbol cuando una chica transfigurada llega preguntándole si no le gustaría comprar algo de su tiempo, pero nuestro prota se niega y ella llorando le reclama el por qué no lo hace, así que saca una daga advirtiéndole que debe comprarla porque le dolía mucho su cuerpo y no soportaba este sufrimiento, así que nuestro prota solo mira con lástima como ella intenta atacarlo y pregunta por su nombre, aunque al notar que no le responde y que se transforma en un demonio decide ejecutarla de un solo corte, al mismo tiempo que lamentaba lo que le sucedió y cuando ella desaparece ve que había otra mujer al lado mirando también todo lo que pasó, así que le hace entrega de la recompensa acordada y le dice que aquella mujer era una chica del bajo mundo, el juguete de muchos hombres durante tanto tiempo que contrajo una terrible enfermedad, por lo que perdió su alma y su cuerpo convirtiéndose en un demonio que eliminaba a los hombres por venganza, un final bastante lamentable y Jinta pregunta si lo había contratado por lástima, pero aquella mujer lo niega porque simplemente no le parecía digno para esta chica un final así, pues trabajaban en lo mismo y es posible que también ella termine en esa situación algún día, razón por la que se disculpa con Jinta porque sabe que se incomodó, pues con su trabajo ha podido conocer a los hombres con tan solo verlos. Esto sorprende a nuestro prota y pregunta por su nombre, pero ella solo le dice que debe llamarla Yotaka y espera que si algún día ella llega a tener el mismo destino que su compañera podría eliminarla, aunque ya no podría pagarle y Jinta le dice que él nunca trabajaría gratis, así que solo mira extrañado a aquella mujer que se aleja. Luego de unos días, Oufu y Natsu salen a un festival dedicado a los dioses, aunque lamentan tener que hacerlo solas porque ninguno de los hombres quiso acompañarlas. Aún así, planean disfrutar de este evento y visitan varios locales, aunque Natsu se interesa por unos frutos y Oufu le explica que según las leyendas hay varias historias que relacionan a esta fruta e incluso una de ellas dicen que son los frutos que iluminan y guían a los demonios en la oscuridad. Esto asusta demasiado a Natsu y Oufu pregunta si no le agradan los demonios, lo cual Natsu piensa que es lógico porque a nadie más le agradan y más en su caso que ha sido atacada en 2 ocasiones, aunque si no fuera por Jinta no sabe qué hubiera pasado y desde que lo conoció lo vio como uno de esos héroes espadachines de las novelas, pero había algo en su expresión que le hacía sentir que no era un héroe sino que tenía cosas que no decía y hasta llegó a sentir que eran iguales. Eso sorprende a Oufu pues parece que le gustaba, pero Natsu lo niega porque hablar de amor sería un insulto a la amistad que se tienen, mientras que Natsu pensaba preguntarle a Oufu qué sentía, pero era atraída por uno de los locales ya que Oufu reconoce al vendedor llamado Akitsu, mientras que Natsu se asombra que sea el mismo pues piensa que ya ha escuchado aquel nombre ya que hace parte de una gran familia de artesanos, así que espera y lo que venda esté a la altura, mientras que Akitsu le enseña unas pinturas sobre unas conchas, explicando que son las mejores para declarar los sentimientos amorosos hacia una persona, algo que sorprende a Natsu y niega tener a quien darle un regalo así, por lo que Akitsu le explica entonces que no debe preocuparse pues le daría algo más personal y le entrega un collar con un gorrión de metal, ya que según la leyenda los gorriones caían al mar y se hunden en las profundidades para convertirse en lo que ellos conocen como las conchas de mar, por lo cual sería un regalo perfecto y Natsu se termina convenciendo cuando él le añade un peine de cabello que provenía de la familia de artesanos, así que luego de pagar por este detalle, el cual le seguía pareciendo bastante caro, se marcha junto con Oufu que se despedía de aquel chico, el cual con una mirada esperaba que disfrutaran del regalo. Esa noche nuestro prota llegaba hasta una bodega donde encontraba un demonio y sin dejar que terminara de decir su nombre lo elimina, por lo que luego habla con el dueño del lugar quien le paga la recompensa acordada agradeciéndole por su gran ayuda e incluso le ofrece algo de un buen vino que preparó, pero Jinta con su actitud fría solo le agradece y luego se marcha.
Segundos después, Yotaka le dice que no parece estar herido y supone que sí consiguió la recompensa. Nuestro prota lo confirma y le entrega la parte a ella por su información, mientras que la chica nota que no estaba a gusto con lo que hizo, pero no buscaría los detalles. Además, le advierte que hay rumores sobre un hombre que cazaba demonios, ya que según uno de sus clientes le explicó que se trataba de un adivino capaz de invocar espíritus con los cuales vence a demonios y no debería dejar que le quitaran su trabajo. Al siguiente día, nuestro prota vuelve al restaurante de Oufu, quien asustada le pide ayuda, ya que Natsu ha estado actuando muy extraño desde el día anterior, justo cuando la chica miraba a nuestro prota y se lanza a abrazarlo llamándolo hermano mayor. Eso los toma por sorpresa a todos, incluido a Jinta, quien pregunta cómo sucedió, y Oufu le explica que el día anterior Natsu se puso una peineta para el cabello y segundos después se desmayó. Luego su actitud cambió por completo, por lo que Jinta le pide a Natsu que le deje ver el artefacto y al revisar no encuentra nada extraño, pero justo llegaba Senji con un amigo y se asombraba al ver a Natsu abrazando a nuestro prota, por lo que intenta separarla, pero la chica lo mira molesta preguntándole quién es y por qué la quiere separar de su hermano. Unos segundos después, Senji pregunta qué sucede y nuestro prota le explica un poco de la situación. Además, pregunta a Oufu dónde consiguieron aquel peine y ella le dice que lo compraron a un vendedor llamado Akitsu en una tienda del festival. Algo que asombra demasiado a Senji, porque si hablan de Akitsu Somegorou, deben saber que murió hace algunos años, aunque era uno de los artesanos más famosos y sus productos tenían la mejor calidad. Incluso en la tienda de su jefe es bastante difícil conseguir estos artículos por lo valiosos que son, y se pregunta si acaso Akitsu volvió de la muerte en forma demoníaca, pero Oufu solo dice que Natsu confirmaba que aquel peine sí era de la familia Somegorou, mientras que Kige confirma que ese hombre es solo un humano, ya que pudo hablar con él en una ocasión y asegura no es un demonio, lo cual nuestro prota cree sin dudarlo, y entonces no tiene más opción que averiguar más sobre aquel hombre, aunque al intentar levantarse Natsu se aferra aún más a él pues no quiere soltarlo, pero Jinta no entiende ese cambio de actitud, mientras que ella le responde que solo quiere estar junto a su hermano ahora que lo encontró de nuevo, por lo que nuestro prota sorprende a todos cuando cambia a una actitud más tierna y le habla con dulzura a Natsu, prometiéndole que no tardaría y que volvería a su lado, dejando más tranquila a la chica e impactados a todos porque una vez salen vuelve a ser el mismo samurái frío que conocen. Después de varias horas, Jinta no logra conseguir información interesante sobre aquel hombre y mientras caminaba no puede evitar recordar a su hermana, ya que Natsu lo llamaba de una manera similar, pero sus pensamientos son interrumpidos por Akitsu, quien pregunta para qué lo buscaba. Esto sorprende a nuestro prota, mientras que el chico le dice que ya lo entiende, pues no es raro que un demonio lo busque, así que Jinta sabe se trata del hombre que Yotaka le mencionó, y cuando preparaba su espada, Akitsu hace aparecer magia oscura de sus manos con la que varios lobos oscuros son invocados, mientras se presenta como Akitsu Somegorou, el tercero con este nombre. En ese momento, nuestro prota atraviesa un lobo que lo atacaba y Akitsu confiesa que es bueno defendiéndose, aunque esto no le servirá de mucho contra sus lobos porque ellos no mueren tan fácilmente. Justo cuando aquel lobo vuelve a aparecer, Jinta los corta a los tres, pero en segundos vuelven a rodearlo, así que decide usar su invisibilidad para irlos eliminando. Aunque Akitsu se ríe porque descubrió su poder y es una lástima que lo usara, ya que los lobos tienen buen olfato y oído, así que nuestro prota vuelve a ser visible y avisa que entonces utilizaría otra ventaja, por lo que activa embestida y en un segundo ya estaba frente a Akitsu, al cual golpea con mucha fuerza enviándolo hasta el suelo, por lo que luego nuevamente se acerca y sin pensarlo ataca con su espada, mientras que Akitsu esquivaba pidiéndole que espere, pero en ese momento era atravesado, aunque se burla porque solo era un espejismo, y en ese momento los lobos comienzan a morder a Jinta, mientras que Akitsu sabe y todo terminaría pronto, pero nuestro prota le dice que esos espíritus eran muy fuertes, casi igual de poderosos a los demonios mayores, y con su brazo demoníaco los invoca, dejando asombrado a Akitsu porque logró dominar a los lobos que ahora lo rodean es a él, por lo que nuestro prota se acerca con su espada y le advierte que debe responderle unas preguntas, aunque si no lo hace, él mismo deberá devorarlo para adquirir sus recuerdos, y Akira prefiere hablarle a morir, aunque Jinta supone que él tiene algún plan escondido, y el chico responde que igualmente sabe que Jinta no había usado todo su poder, por lo
que le pide que desaparezca estos espíritus un momento ya que lo incomodan un poco, y además iba a recoger algunos perros de papel en el suelo, explicándole a nuestro prota que son espíritus de objetos ya que las emociones de estos mismos pueden crear espíritus, al igual que las emociones negativas crean demonios, aunque Jinta pregunta por qué mencionó que era el tercero con el nombre de Akitsu. Entonces el chico le explica que el primero con ese nombre era un artesano muy famoso, aunque solo era un artesano, pero lo hacía de manera tan perfecta que sus creaciones obtenían almas, por lo que con el tiempo se dio cuenta de eso y comenzó a crear objetos con almas según su voluntad, enseñanza que le pasó a su discípulo, el cual después de un tiempo se le enseñó a él. Por esto era el tercero y no sabe cómo, pero terminó siendo un cazador de demonios, así que nuestro prota le dice que solo quiere saber qué tenía el peine que le dio una chica desde hace poco, ya que desde que ella lo usó cambió completamente. Akitsu lo recuerda y le dice que no tenía nada, aunque al notar la ira de Jinta le dice que podría encargarse él mismo de la chica y debería confiar en que no miente, ya que igualmente si lo eliminan no sabría cómo ayudarla, por lo que Jinta acepta y entonces guardaba su espada dispuesto a escucharlo. Unas horas después regresa a casa y Natsu lo estaba esperando afuera, lo cual lo sorprende bastante, pero ella le dice que lo esperaría como le prometió y Jinta le pide que salgan un momento a caminar, así que mientras lo hace le confiesa que no le agrada que lo llame de esa manera tan cariñosa, pues le recuerda su debilidad, ya que falló y no pudo mantener la promesa que le hizo a su hermana y al final dejó de ser su hermano. Es por esto que se considera a alguien nuevo y que no es digno de ser el hermano de Suzune ni tampoco de ella. Pero Natsu lo niega porque el lazo entre hermanos no es algo que se pueda romper tan fácilmente, y al igual que ella estuvo mucho tiempo esperando a poder reencontrarse con su hermano, sabe que él podrá volver al lugar donde su corazón pertenece y está segura que lo encontrará algún día sin importar qué tan largo sea el camino. Esto deja un poco impactado a Jinta, quien sabe que no es Natsu la que habla, pero entonces le muestra su otra mitad agradeciéndole por los consejos, al tiempo que Natsu se ilusiona al ver aquel Kogai que le ofrece, y Jinta recuerda lo que Akitsu le explicó, ya que seguramente el peine reaccionaba con algo que él llevaba y podría ser un Kogai, razón por la que Natsu, emocionada, tomaba aquel objeto y lo juntaba con su peine, haciendo que estos dos se iluminen, y le agradece demasiado por poder tocarlo de nuevo, al mismo tiempo que una pequeña ave aparece en forma espiritual y sale volando lejos de ellos, justo cuando Natsu quedaba inconsciente y nuestro prota la abraza, pero Akitsu le dice que sí tenía razón, y segundos después le explica que tenía sentido, pues los peines en las mujeres sujetan muy bien su cabello y los Kogais les sirven para que ellas puedan rascarse la cabeza sin despeinarse, razón por la que estos dos objetos son como hermanos, y seguramente aquel peine tenía su propia alma, la cual reaccionó con el Kogai que él llevaba y que también debería tener muchas emociones en su interior. Eso es algo que nuestro prota confiesa le asombró demasiado, porque este mundo tiene cosas muy extrañas, y pensó que en realidad se trataba del alma del objeto que había poseído a Natsu, pues podría ser de alguna niña de la familia Somegorou que buscaba a su hermano, pero Akitsu responde que eso solo sucedía en los cuentos y por ahora debe pensar en los sentimientos de aquellos objetos, los cuales se fueron al lugar de donde pertenecen, por lo que él ya cumplió con su promesa y se marchará, mientras que Jinta pregunta si lo dejaría así nada más porque le recuerda que es un demonio disfrazado de humano, pero Akitsu responde que eso no tiene mucha importancia, pues conoce también a Oufu, así que solo era un cazador de demonios al cual le pagan, pero no ataca sin tener una razón, por lo que no tiene problema con quienes no causan daños, aunque sí le advierte que debe saber y es un demonio al igual que Oufu, por lo que habrán muchos que nunca los aceptarán y seguirían siendo vistos como enemigos, algo que Jinta sabe a la perfección, y entonces se despiden. Al siguiente día todos celebran ver que Natsu volvió a ser la misma de antes, aunque Senji pregunta por qué estaba tan deprimida, y Oufu explica que ella recuerda todo lo que pasó, por lo que seguramente estaba muy avergonzada, aunque Kige intenta animarla para que se sienta mejor, pero Natsu no cree poder volver a mirar a la cara a Jinta nunca más, mientras que nuestro prota caminaba por su parte por la ciudad y se encuentra con Yotaka, algo que se le hace extraño pues es bastante temprano para que ella salga a trabajar, y la chica le dice que simplemente lo vio, así que quería hablar con él, por lo que le invita a charlar, justo cuando nuestro prota oye una ave cantar que le recuerda a la de la noche anterior, y Yotaka le dice que ha estado escuchando esta ave desde la mañana, por lo que Jinta sonríe, entendiendo que los sentimientos de aquellos objetos provenían era de Yotaka y volvieron a ella de nuevo.
Muchos años después, Miyaka le preguntaba a su madre por qué debería llevar ese atuendo y actuar como una sacerdotisa, pero su madre le explica que deben hacerlo por la tradición del santuario, ya que no deben abandonar este rol en ninguna generación, algo que le enseñó su abuela y deberían transmitirlo por muchas más generaciones, ya que hubo un sentimiento y un propósito por el cual se creó aquella tradición, y aunque ellas no lo conozcan, es su deber mantenerlo vivo, algo que dejaba confundida a la chica, justo cuando nuestro prota llega a aquel lugar con una pregunta para la sacerdotisa, pero Miyaka le dice que ella es la princesa de la divinidad, término que en el santuario de Jinta se le daba a una sacerdotisa. Esto sorprende a nuestro prota y hace que comience a llorar porque el jefe sí cumplió con la promesa de construir un lugar al cual pudiera volver, así que se marcha agradeciéndole por la ayuda. Y unos días después, en la academia, Miyaka celebraba estar en la misma clase con su amiga, justo cuando veía que aquel chico extraño también estaba allí. Unos días después, Miyaka estaba con su amiga Kaoru en el teatro porque verían una historia sobre una Yotaka que se casó con un guerrero. Así que Kaoru le explica a su amiga que, según se dice, era una cortesana, la cual seguramente llegó a ese estado porque su familia cayó en desgracia. Esto asombra a Miyaka porque sí sabía demasiado, y su amiga le dice que ese chico fue el que le explicó todo, justo cuando comenzaba la obra, y una narradora habla sobre la vida de Yotaka, quien estaba a punto de casarse cuando su familia cayó en desgracia y el matrimonio se canceló. De esta manera, ambos padres de la mujer murieron y ella olvidó por completo su nombre, adaptándose a una nueva vida. Entonces se abría el telón y Miura corría hacia un lugar para refugiarse de la lluvia, al mismo tiempo que Yotaka también lo hacía, y ella comenzaba a notar las miradas de aquel hombre, por lo que le pregunta si nunca había visto a una chica que trabajaba en la calle. Esto avergüenza a Miura, quien le hace una reverencia, y Yotaka se ríe porque no es normal que la traten con tanta formalidad a una chica como ella. Así que luego de algunos segundos y ver que no dejaba de llover, decide marcharse, pero Miura, cautivado por esta hermosa mujer, la llama preguntándole por su nombre, a lo cual Yotaka le respondió que no tenía nombre y la podría llamar por su apodo, aunque en ese momento Miura notó una sombra a unos metros y Yotaka se asustaba porque reconocía la figura, ya que era un hombre que conoció. Al siguiente día, Miura volvió hasta el local de Ofu, donde se sentó junto a nuestro prota y hablaban de la noche anterior, ya que tomaron bastante, pero nuestro prota le dice que nunca lo obligó a tomar y el alcohol le hacía efecto bastante rápido, aunque Miura lamenta que la lluvia hubiera interrumpido la celebración y pregunta si es cierto que tiene un nuevo contrato, algo que Jinta confirma porque hay unos rumores sobre un demonio y debería ir hasta el barrio de Asakusa. Esa noche, Miura volvió hasta aquel lugar y nuevamente llovía, pero allí volvió a encontrarse con Yotaka, que se asombraba al verlo y pregunta a qué vino. Miura le dice que estaba interesado en la figura de la otra noche y quisiera saber más sobre cómo la conoció, pero Yotaka le dice que no debería escarbar en el pasado de una mujer como ella. Además, si quería pasar tiempo a su lado, solo debía decírselo, y Miura, avergonzado, le explica que simplemente deseaba verla, pero en ese momento nota nuevamente aquella figura bajo la lluvia que era irreconocible, aunque para Miura era como ver a su hermano, mientras que Yotaka miraba con mucho miedo a aquella sombra, preguntándole a su hermano qué hacía allí. Miura no permitía entonces que ella tuviera tanto miedo y decide ponerse frente a Yotaka para protegerla, justo cuando aquella sombra desaparece. Al siguiente día, nuestro prota ya estaba en el restaurante y se lamentaba porque había fallado, ya que el demonio que solo aparece en medio de la lluvia se le escapó, justo cuando Miura llegaba al lugar y agradece al ver a Jinta allí. Entonces le dice a Ufo y a Kige que necesitaba sus consejos también, por lo que les habla sobre que le gustaba Yotaka, justo cuando llegaban Senji y Natsu, por lo que luego de explicar la situación, todos estaban sorprendidos de la mujer que le gustaba a Miura, pero además Natsu no creía que fuera buena idea porque eran de mundos muy diferentes. Aún así, Natsu confirmaba lo que sentía y necesitaba su ayuda, por lo que Senji comienza a darle algunos consejos para que demostrara sus habilidades de guerrero y con esto impresionar a Yotaka, aunque las chicas no creen que sea buena idea y Senji dice que solo no funcionaría si el atacante fuera Jinta, pero nadie más estaba de acuerdo con sus planes y buscan otras opciones. Así que Kige, al ser el mayor, le daba el consejo porque si lo que quiere es ganarse el corazón de una chica, debe ser constante, además de tener mucha paciencia
para conquistarla porque no es algo que se haga rápido y debe saber todo sobre ella, ya que en su caso él tardó más de 20 años en poder ganarse el corazón de una chica. Esto convence a Miura, quien acepta su consejo porque es lo que haría y estaba decidido a verse de nuevo con aquella chica y hablarle. Así que sale del lugar y Ofu se queda pensativa, ya que hay algo que no le termina de cuadrar en todo lo que ha pasado, porque Miura conoció a Yotaka cuando se refugiaba de la lluvia. Además, nuestro prota perdió un demonio que solo aparece cuando llueve, y el detalle está en que no ha llovido en la ciudad durante estos últimos días. Esa noche Yotaka llegaba hasta el mismo lugar de los últimos días con la misma coincidencia de que había una lluvia repentina, pero esta vez no veía a aquel guerrero que sí había estado en las noches anteriores, y bajo esta misma lluvia y en soledad no puede evitar recordar cosas de su pasado, porque fue hija de un samurái y no lamentaba aquella vida. Además recordaba a su hermano, el cual había sido su mayor familia y a quien más había amado, pero mientras estaba sumida en sus recuerdos nota como una brisa la impacta y nuevamente ve aquella sombra en la calle, por lo que no puede dejar de pensar que se trataba de su hermano, y entonces oía la voz de él que la llamaba, por lo que impactada y aún sin poder creerlo del todo comienza a avanzar, e incluso comienza a correr con todas sus fuerzas, porque mientras más avanza aquella sombra más parece alejarse, pero en ese momento Miura aparece sosteniéndola y pidiéndole que reaccione porque no debe ir tras ese ser, aunque ella intentaba explicarle que la estaba llamando, y Miura le pide que la mire porque no es lo que ella cree, algo que hace reaccionar a la mujer, la que era cierto, porque es imposible que esté allí, pues su hermano había muerto hace mucho tiempo. Así que Miura libera su espada y se pone frente a ella, diciéndole que la entiende porque llega a ver a alguien que extraña en aquella sombra, pero eso era solo un demonio que se aprovecha de aquellos sentimientos para confundirlos. Así que le promete que como guerrero eliminará aquel tormento que le ha estado persiguiendo, y recordando todos los valores que un samurái conserva se lanza a atacar. Así que durante algunos minutos forman un combate en medio de la calle y Miura se movía esquivando las espadas de este demonio, intentando impactar, pero a pesar de sus intentos no consigue hacerle nada y comienza a cansarse. Incluso cae al suelo luego de resbalar, y es allí cuando nuestro prota apareció. Así que con un corte limpio atraviesa aquel demonio y lo elimina, por lo que Miura lo mira agradecido y Yotaka se acerca felicitándolo por esta forma de luchar, mientras que Miura le dice que todo había sido gracias a Jinta, pero nuestro prota le pide que valore su valentía para luchar contra algo así, aunque Miura nota que ellos dos se conocen y pregunta a nuestro prota si era cliente de Yotaka, pero la chica le dice que es al contrario, porque ella es quien contrata a Jinta para que haga algunos trabajos y aprovecha para preguntar qué era aquel ser, por lo que nuestro prota le dice que era un cúmulo de arrepentimientos que no tenía forma, así que podía ser lamentos de personas que murieron pero que no alcanzaron a volverse demonios ni a tener una forma completa, y esta era la razón por la cual esta sombra mostraba los arrepentimientos de quienes la miraban, por lo que Miura lo comprende, ya que en un momento creyó que era su hermano, pero al pensar que estaba siguiendo a Yotaka, la sombra dejó de tener una forma humana. Incluso la mujer se asombra porque había pensado que ella ya no tenía arrepentimientos. En ese momento la obra termina y Kaoru le habla a su amiga despertándola, pues todo había terminado. Un rato después iban de camino y luego de comprar algunas cosas, Miyaka le reclama a su amiga que debió despertarla antes que terminara la obra, pero Kaoru le promete que le ayudaría con el reporte, así que al siguiente día le entregaba un documento con un resumen de la obra y Miyaka le agradece, pero Kaoru le dice que la obra fue increíble, y entonces allí saludaba a nuestro prota, el cual no logra decir su nombre. Entonces se disculpa pues se le olvida, y es que ella se parece mucho a otra persona, por lo que hablan de la obra y Jinta le dice que no entiende el por qué Yotaka no le dio tanta importancia al Ronin, pero Kaoru le dice que esto se debió a que ella estaba enamorada de Miura y le daba más importancia a él. Además hay otra parte de otra obra donde Yotaka miraba el entrenamiento entre el Ronin y su hija, siendo este un momento donde ella descubre que aquel Ronin era un demonio pero no dice nada, razón por la que nuestro prota dice que entonces iría a buscar el libro que escribió Yotaka, ya que quiere conocer las verdaderas memorias de ella para descubrir el cómo era que veía a aquel Ronin. De vuelta en el pasado, nuestro prota terminaba de eliminar algunos demonios y se asombraba porque cada vez se le hacía más fácil acabarlos, pero sentía que su alma empezaba a oscurecerse cada vez más.
Luego de unos minutos recibe el pago por parte de un anciano, quien le agradece bastante por haber eliminado a los demonios y espera volver a verlo, pero nuestro prota se marchaba notando que comenzaba a nevar, por lo que decide pasar la noche en su apartamento escuchando cómo hablaban los demás vecinos. Al siguiente día se reúne con Ofu, quien se asombra al saber todo lo que hizo y los demonios que eliminó la noche anterior, así que dice ella se llevaría las cosas, pero Jinta se niega porque esto no era problema y entonces notaban cómo muchas personas se reúnen en un local donde vendían sake, por lo que deciden seguir de largo ya que tienen que preparar todo para la festividad. Un rato después ya estaban en el restaurante de Kige, donde Senji se disculpa por la tardanza y segundos después también llegaba Miura, por lo que ya estando todos reunidos darían inicio al festejo y es Senji quien se levanta emocionado dando la noticia que fue elegido como el encargado del negocio de Yusou, algo que cada uno de los presentes lo felicita y le desean éxitos. Incluso nuestro prota espera que ayude bastante a su jefe y Senji promete dar lo mejor de sí. Incluso Kige entrega lo que preparó ya que es una ocasión especial, así que amerita un buen plato de comida. Incluso Ofu ofrece algo de sake a Senji para que celebren por lo más alto su ascenso. Luego de la comida, Senji les dice que trajo algo especial para seguir celebrando, un poco de sake llamado Última Nieve, el cual estaba muy de moda. Entonces Natsu decide servirle un poco para que disfrute, pues era su celebración y Senji emocionado le agradece, aunque toda su emoción se esfuma cuando bebe el sake porque termina escupiéndolo ya que le sabe asqueroso. Esto sorprende a todos y Miura le pide un poco, aunque al beberlo casi no consigue hacerlo porque sabe demasiado fuerte y el sabor es para nada agradable, mientras que Jinta lo toma y dice que es bastante suave para hacer un sake, dejándolos asombrados a todos, pero Kige trae una bebida diferente para que entonces disfruten de una mejor manera. Al siguiente día, nuestro prota estaba en su habitación luego de tomar un poco de aquel sake y salía escuchando cómo el hombre que vivía al lado discutía con su hija porque él quería seguir bebiendo. Pero entonces Jinta se reunía con Yotaka y le pregunta si tiene algún trabajo. Ella le dice que en estos días fríos solo hay rumores de algunos demonios y sombras que se han visto, pero no se sabe si era real o solo eran los efectos de tantas personas bebiendo para olvidar que los americanos se acercaban y que podía ser el fin del shogunato. Así que nuestro prota supone que los demonios se fortalecen de aquel miedo y Yotaka le dice que ahora todos se jactaban del sake Última Nieve, razón por la que Jinta le pregunta si puede averiguar un poco más sobre aquella bebida, ya que tiene algunas dudas y cualquier información le servirá, aunque espera que no sea nada de lo que se imagina y se despiden mientras que ambos miraban como nuevamente comenzaba a nevar. Al siguiente día, nuestro prota estaba en su apartamento calentándose cuando Natsu llega alegre de encontrarlo y explica que Ofu le dijo dónde vivía. En ese momento escucha como el hombre de al lado gritaba ordenando a su hija que le consiguiera más bebidas y esto la asustaba, pero nuestro prota le dice que es algo común en estos días y pregunta a qué vino, por lo que Natsu le explica que se trata de Senji, ya que desde aquella noche que festejaron no ha ido a trabajar, simplemente se lo ha pasado en bares y no ha regresado, por lo que no saben qué es lo que le pasa y su padre quiso preguntar por este chico, aunque ella no se atreve a ir a aquellos bares sola y quisiera que él la ayudara así tenga que pagarle, pero nuestro prota le dice que la ayudaría porque igualmente se trataba de un amigo y entonces se levanta. Un rato después llegan al bar donde notan que estaba lleno de hombres, pero Natsu miraba a Senji y iba a reclamarle qué hacía allí, mientras que el chico se alegra al verla y le pide que se calme porque no hay necesidad de tanto escándalo, aunque Natsu le dice que debería estar trabajando y Senji comienza a decirle que con esa actitud nunca encontraría pareja y empezaba a decir algunos comentarios muy desagradables que estaban desatando el enojo de la chica, pero nuestro prota interviene, aunque Senji se molesta porque Jinta también esté allí y se levanta bastante afectado por la bebida, diciéndole que nunca le ha agradado porque es un simple Ronin, así que intenta golpearlo, pero nuestro prota con un simple movimiento lo deja en el suelo tirado y consigue que vomite un poco. Además nota que lo que estaba bebiendo era Última Nieve y espera que vomite todo lo que ve en su interior, al tiempo que Natsu revisaba que Senji estuviera bien y los otros hombres, quienes también estaban muy afectados, se levantan furiosos porque atacará a su amigo, por lo que no dejarían que algo así sucediera y se lanzan a atacar, pero nuestro prota le pide a Natsu que cierre los ojos ya que se encargará y dando golpes secos comienza a dejarlos inconscientes. Incluso usaba su espada con todo y vaina para destruir algunas vasijas que le lanzaban, viendo además como un espíritu lo apoyaba a luchar, y cuando todos los del bar quedaban en el suelo inconscientes, Natsu se asombra, pero nuestro prota le dice que Senji necesitaría descanso y al mismo tiempo le agradece a Kitsu, el cual aparece sonriendo porque tenían tiempo sin verse y es bueno volver a encontrarse.
Unas horas después, Senji despierta en el local de Natsu, quien se alegra al ver que ya estaba mejor, pero Senji, bastante adolorido, se inclina disculpándose por todo lo que le dijo, ya que no era él en realidad. Así que Natsu lo entiende, diciéndole que lo conoce bastante bien, por lo que no sería tan inmadura como para ofenderse por lo que decía alguien ebrio. Aún así, Senji se disculpa y no sabe qué sucedió, porque aquel sake que le supo tan horrible luego era muy delicioso y nunca parecía tener suficiente. Además, cuando los vio llegar, sintió una irritación muy fuerte e incluso sentía un odio muy fuerte hacia Jinta que lo hizo querer luchar, y fue algo que nunca le había pasado. Así que vuelve a disculparse justo cuando Yuzou aparece en la entrada, diciéndole que supo y armó un escándalo en aquel lugar, por lo que esta sería su última oportunidad para merecer el puesto, y Senji no sabe qué haría para compensarlo, pero Natsu le dice que debe trabajar demasiado para arreglarlo. Mientras tanto, nuestro prota estaba en casa con Akitsu, oyendo como el hombre que vivía al lado seguía gritándole a su hija molesto, y Jinta preguntaba a su amigo por qué vino. Este le explica que en Kyoto sucedieron una serie de incidentes donde en peleas alguien terminaba siempre sin vida, que de por sí no era tan extraño, pero lo que le llamó la atención es que siempre había un sake involucrado llamado Última Nieve, por lo que no pudo dejar de pensar que tenía algo que ver este lugar y decidió venir aquí porque es de donde se originaba. Así que esperaba conseguir información, y nuestro prota sale con Akitsu, pues sabe dónde encontrarla, confesando que también ha estado investigando y si quieren saber más deberían de interrogar al vendedor de aquella bebida. Así que llegaban hasta el local, donde notaban un rastro de sangre en la entrada, y al ingresar en el local miran al dueño del lugar sin vida, por lo que revisan todo el lugar y confirman que fue atacado varias veces. Además, todo el local estaba destrozado, pero en los estantes donde había estado el sake Última Nieve fue vaciado con cuidado. Entonces suponen que algunas personas desesperadas lo hicieron justo cuando con una coordinación perfecta eliminan a 2 demonios que aparecían, y Akitsu dice que seguramente estos demonios fueron atraídos por el olor del sake, mientras que nuestro prota sale pensando en todo lo que sucedía, y al mirar al cielo no entiende por qué vuelve a nevar, pero tampoco le agrada ver aquel cielo tan oscuro porque presiente que algo malo se acerca. Al siguiente día, los dos caminaban hacia el local de Kige, mientras que Akitsu comenta que su vecino era demasiado ruidoso, pero al entrar al local, nuestro prota se molesta porque notaba a 2 hombres que estaban reclamándole furiosos a Ofu, así que los llama, pero no parece que estén simplemente ebrios, sino que parece haber algo más, aunque cuando aquellos hombres se acercan de manera amenazante, Jinta de un solo golpe y con un impacto en el abdomen dejaban en el suelo a aquellos 2 hombres. Esto asombraba a Akitsu porque no se andaba con rodeos y eliminaba todo lo que se ponga en su contra, al tiempo que nuestro prota notaba como aquellos hombres vuelven a levantarse de una manera bastante extraña, pero Akitsu se encarga usando una concha de mar para crearles la ilusión de que Jinta se llenaba de miedo y salía corriendo, por lo que aquellos hombres salen a buscarlo, mientras que nuestro prota no sabe qué sucedió, pero Akitsu le dice que no hay necesidad de saberlo y lo mejor era comer algo de aquel local. Un rato después, Natsu hablaba con nuestro prota explicándole que luego del incidente con Senji, él ha estado trabajando con bastante dedicación, así que supone ya no deberían preocuparse tanto por él y le agradece mucho por la ayuda. Además, avisa que se marcharía porque debía conseguirle algo de tomar a su padre, pero Jinta le advierte que debe pedirle a su padre que no siga tomando Última Nieve, porque sabe que es bastante peligroso y ya lo estaba investigando. Además, debe tener cuidado con las calles, pues no eran seguras, y Natsu se asombra porque habla similar a su padre, pero prestará atención a sus consejos. Esa noche, nuestra prota se reúne con Yotaka, quien se extraña al verlo con un acompañante, pero Jinta pregunta qué es lo que sabe. Ella le explica que no estaba segura, pero logró reunir un poco de información porque parece que aquel anciano que lo contrató hace poco para eliminar demonios en su bodega es uno de los encargados de traer el sake a la ciudad, aunque cuando le preguntan cómo lo fabrica o de dónde proviene, simplemente esquiva el tema diciendo que provenía de una fuente divina. Pero además, algunos comentan que han visto a una chica rubia de aspecto muy atractivo cerca de la casa de aquel hombre y puede que sea alguna extranjera, pero Jinta se asusta demasiado y dice con fuerza que no era nada de eso, aunque Yotaka y Akitsu notaban que había un miedo en su voz, así que seguramente recordaba a alguien. Al siguiente día, Akitsu es despertado por las peleas de los vecinos y notan que la intensidad era mucho mayor, pero al escuchar que habían gritos de terror de la chica, salen y ven como una de las paredes es destruida por completo. Además, el hombre se convirtió en demonio y había atacado a su hija con demasiada fuerza, por lo que nuestro prota, lleno de furia, comienza a atacarlo y luego de algunos cortes directos en el cuerpo de aquel demonio lo elimina, asombrando bastante a Akitsu porque es muy bueno luchando y ahora tienen que ir
ir a hablar con el dueño de aquel sake, ya que tiene muchas cosas que explicarles. Mientras tanto, Natsu hablaba con su padre preguntándole si pensaba perdonar a Senji, algo que el hombre dice tomaría un poco de tiempo y dependerá de qué tanto empeño le ponga el chico de ahora en adelante, pero lo más importante es que Senji es bastante joven y ya había aprendido la lección, por lo que no juzgaría a un joven simplemente por querer vivir su vida al máximo, ya que él mismo cometió aquellos errores en el pasado y ahora intentaba ser un buen padre, por lo que le ofrece un poco a Natsu para que disfruten esa noche en compañía. Por cierto, en un recuerdo del hombre que fabricaba el sake, este era acorralado por Susune, que después de 10 capítulos la volvemos a ver, y ella le ofrecía crear un sake que pudiera liberar toda la oscuridad y los sentimientos reprimidos. Así, el odio y el dolor de las personas se desatarían, y emocionada esperaba que de esta manera su hermano sí anotara. Luego de un rato, el comerciante del sake miraba emocionado cómo su inventario nuevamente estaba repleto y pensaba que pronto sería el mayor comerciante de la ciudad, pero nuestro prota junto con Akitsu le confiesa que tiene un inventario bastante abundante de aquella bebida, a diferente de todos los demás vendedores, los cuales no tenían ni un poco. Pero el hombre entonces se asusta por verlos allí en medio de la noche y dice que había acabado de recibir su nuevo pedido, así que Jinta le pregunta cómo es que consiguió este sake y de dónde lo trae. Pero el hombre no planea decirle su secreto y nuestro prota entonces libera su espada diciéndole que necesita saberlo porque aquella bebida estaba relacionada con muchos problemas e incluso muertes, así que tienen que saber el origen de esta bebida. Y al verse amenazado, el hombre les confiesa que proviene de una fuente en el monte Sagami y él lo único que hace es embotellarla, pero Jinta le advierte que si no habla con la verdad morirá con su secreto. Entonces el hombre asustado les dice que era cierto, aunque fue una mujer rubia quien le dio la información porque esperaba que aquel sake llenara de odio a las personas, aunque él solo la comerciaba como lo haría cualquier negociante y no deben culparlo, algo que Akitsu comprende y le dice a nuestro prota que entonces deben destruir todo el sake para luego ir a buscar más información en aquella fuente. Pero en ese momento el hombre se niega a que le dañen su producto porque era su más grande negocio y antes que lo destruyan prefieren bebérselo él mismo, algo que Jinta y Akitsu intentan evitar, pero no importa lo que digan, no lo consiguen. Así que en cuestión de segundos, aquel hombre se transforma completamente en un demonio y nuestro prota comprende que este sake fue creado para liberar el odio y más sentimientos oscuros en las personas, transformándolos en demonios de una manera mucho más rápida, y con su espada se lanza a atacar, sorprendiéndose cuando no logra atravesar la piel de aquel demonio, sino que su espada pareciera que chocaba contra el metal. Incluso recibe un golpe directo de aquel demonio, pero se extraña porque no recibió ninguna herida, y Akitsu le dice que estaba luchando sin pensar, razón por la que tuvo que protegerlo, y Jinta le agradece bastante por su apoyo. Entonces se enfocaría más y se lanza a atacar con su espada sin poder hacerle nada de nuevo por la dureza de la piel que tiene este demonio, pero Akitsu lo apoyaba usando un gorrión espiritual para distraerlos, mientras que nuestro prota intentaba acertar uno de sus golpes y al no conseguirlo se mueve rápidamente mientras que el gorrión se encargaba de distraer al demonio. Pero Akitsu no entiende cómo es tan fuerte este demonio recién creado y nuestro prota le dice que todo era culpa de aquella mujer, quien seguramente hizo aparecer aquella fuente de la que el hombre hablaba, además de haber hecho que en el interior de este hombre atacara a cualquiera que intentara investigar el origen del sake, por lo que se asusta demasiado ya que ella lo había planeado todo y recuerda lo que Natsu dijo sobre que su padre bebía cada noche, por lo que ella puede estar en peligro, y Akitsu le dice que entonces debería ir a proteger a aquella chica mientras que él se encargaba del demonio, pero al notar la preocupación de Jinta le promete que se puede encargar de un demonio como este y no debe preocuparse tanto porque solo sea un humano, así que nuestro prota le agradece y se marcha, mientras que Akitsu piensa que igualmente algún día puede que se enfrente a Jinta y debe mantener sus mejores cartas ocultas, así que estando solo frente a aquel demonio muestra una daga e invoca a Shonkyu, haciendo aparecer un gran espíritu, el cual fue el encargado de exorcizar en su tiempo al mismísimo emperador Tang, y él ya sabe cómo tratar con demonios, por lo que reta a aquel monstruo comenzando una pelea de fuerza bruta, mientras que nuestro prota corría a toda velocidad por las calles esperando llegar a tiempo antes que fuera demasiado tarde y perdiera a su padre, mientras que Susune por su parte solo decía que ya lo estaba esperando.
Luego de unos minutos, nuestro prota conseguía correr a gran velocidad y llegaba hasta la casa de su padre, donde golpeaba directamente a un demonio alejándolo de Natsu, pero además preparaba su espada viendo cómo aquel monstruo se levantaba y Natsu, aún en shock, le pedía que se detuviera porque ese era su padre, algo que Jinta ya sabía. Mientras tanto, Akitsu dirigía su invocación, la cual usando una espada daba un corte severo, con lo que lograba acabar con este demonio eficazmente. Aunque Akitsu confiesa que no le agradaba acabar con personas que se habían convertido en demonios, pero si es su deber debe conseguirlo, aunque sabía que Jinta seguramente podría con el demonio que se enfrentaba y por si las dudas se apresuraba en caso de que necesitara ayuda. Nuestro prota por su parte detenía los golpes del demonio y contraatacaba sin poder hacerle mucho, aunque los recuerdos de lo que había vivido en estos últimos días no lo dejaban concentrarse y terminaba siendo fuertemente impactado por el demonio. Así que mientras lo escucha pronunciar su nombre no entiende cómo sigue siendo tan débil, pues llegó a pensar que después de devorar a varios demonios e incluso convertirse en uno sería más fuerte, pero allí estaba ahora sin fuerzas contra una pared y se comenzaba a preguntar si conseguiría la paz si dejaba de luchar, aunque comenzaba a recordar las palabras que ya le habían dicho antes porque suprimía sus sentimientos por sus responsabilidades. Y entonces Jinta se levanta tomando aquella botella de sake en el suelo y llamaba al demonio que justo se acercaba hacia Natsu, pero lo miraba fijamente revelando todo el dolor y los sentimientos a través de aquella mirada. Luego tomaba bastante de aquella bebida para retomar la razón que necesitaba, y aunque aquella bebida le sigue pareciendo asquerosa porque lo único que le genera es incitar el odio, algo que no necesita porque ya carga bastante con ver a su padre quien se convirtió en un demonio y que él incluso quiso abandonar su lucha por sentirse débil, así que aquel odio que ya llevaba dentro se desata y adquiere su forma demoníaca, aterrando mucho más a Natsu por lo que estaba viendo. Pero Jinta le dice a su padre que sabe muy bien su historia porque su esposa fue usada por un demonio y aquella hija que nació de este encuentro luego de unos años huyó junto con su hijo mayor, aunque es irónico que ahora termine convirtiéndose justo en un demonio, ya que siempre había dicho que los demonios habían traído la desgracia a su vida, y avisa que tiene la tarea de acabar con estos monstruos, por lo que cuando el demonio se lanza a atacarlo, rápidamente Jinta lo corta para agacharse y esquivar la embestida. Además lo estampaba contra el suelo y seguidamente lo arrojaba hasta el patio, diciéndole que parece que era un reto de fuerza, pero como una ofrenda por ser su padre se asegurará de que no sufra y que todo termine en un instante. Así que avanza lentamente mientras piensa que pensó que si se hacía fuerte podría salvarlos a todos, pero se ha dado cuenta que eso no siempre es posible y al menos ahora acabaría con su sufrimiento, por lo que se prepara y avanza despidiéndose de su padre un segundo antes de atravesarlo, consiguiendo que aquel demonio quede en el suelo y comience a desvanecerse, justo cuando Natsu se acercaba preguntándole qué fue lo que hizo, y él solo responde que ahora estaba a salvo, pero ella retrocede pidiéndole que no se le acerque porque acabó de matar a su padre y le grita que es un monstruo, dejando sin palabras y en shock a nuestro prota, quien salía de aquel lugar devastado. Justo cuando Akitsu llegaba preguntándole cómo le fue, pero Jinta le confiesa que hubiera preferido la muerte porque hubiera perdido menos, asombrando al chico por aquella actitud tan triste, aunque Jinta le dice que igualmente todo terminó en este lugar y por ahora lo que deben hacer es encargarse de la fuente principal. Luego de unos días avanzan por una montaña en búsqueda de aquella fuente del sake, pero Akitsu le pide algo de calma porque no puede avanzar tan rápido y sin descanso, ya que si es un humano. Unas horas después, mientras retomaban el camino, el chico pregunta si sabe qué es lo que en realidad tiene aquel sake, algo que Jinta confirma porque el proceso con el que se produce el tradicional sake es muy similar a este caso, aunque lo que se estaba fermentando en la fuente no era un tipo de arroz o de fruta como en algunos casos, sino que debe ser alguien que murió de forma violenta y seguramente todo el odio acumulado era lo que estaba generando aquellos casos de demonios. Incluso llegaba a creer que aquella mujer rubia de la que hablaba era la causante de todo. Unas horas después comienza a anochecer y Akitsu se tumba junto a un árbol porque ya no puede más, pues sus piernas le dolían demasiado, aunque notaba algunas flores en el camino y se extraña porque estaban en pleno invierno, mientras que Jinta las reconoce y confiesa que cuando probó por primera vez aquella última nieve sintió algo familiar, aunque pensó que era por el odio que alimentaba, pero en realidad puede que sea otra cosa más familiar, aunque quien sea que murió debe cargar con un gran rencor acumulado que le daba aquella esencia, y cuando
una brisa soplaba sienten un olor familiar, pero Akitsu le dice que ya no puede más y su camino llegaba hasta allí. Entonces nuestro prota entiende el gesto de aquel chico, quien busca dejarlo que salde cuentas con lo que sea que estaba provocando aquella bebida. Así que le agradece y caminaba por algunos minutos más, llegando hasta un pequeño estanque donde se asombra por lo que ve al fondo. Así que sin pensarlo entraba hasta este lugar y el dolor lo inunda junto con un sentimiento más profundo, porque allí abajo estaban las ropas de Shira, las cuales levanta con mucho cuidado, sabiendo que ella lo había hecho a propósito, porque aquellos demonios habían tomado su cuerpo, pero ella intentaba que algún cazador de demonios se enterara del origen y viniera a detenerla, algo que lo emociona porque ella lo estuvo llamando, aunque él llegó bastante tarde y ahora solo estaban sus prendas. Unos segundos después, aquel estanque se ilumina y nuestro prota escuchaba a Shira, quien se disculpaba porque no buscaba hacerle daño, y él simplemente le recuerda que es el guardián de la princesa, por lo que ella le agradece y se desvanece en el aire, dejando nuevamente en soledad a nuestro prota, quien miraba cómo ella se desvanecía y sonreía porque sabía que por fin Shira descansaría al liberar sus penas y aquel odio que tenía acumulado porque no se habían podido despedir. それじゃあね、ジンタ。 Luego de unos días, nuestro prota estaba junto con Akitsu, quien confiesa que todo parece haber vuelto a la normalidad porque ya no hay tantos casos de demonios y desde que la fuente del sake desapareció, todas las botellas de última nieve se convirtieron en simple agua, lo que a su vez causó un gran revuelo y algunas discusiones en toda la ciudad, pero al menos ya no hay tantos demonios, y le dice que igualmente todavía hay mucha tensión porque algunos temen a la influencia de potencias extranjeras en la región, pero para ellos, que son cazadores de demonios, deben seguir haciendo su trabajo sin importar el paso del tiempo, aunque Jinta le confiesa que estaba pensando en la mujer rubia y no sabe si podía estar planeando algo nuevamente, pero Akitsu le dice que igualmente es un momento de marcharse porque su discípulo seguramente estaría preocupado, así que le avisa que puede pasarse por Kyoto y hablarían un poco más, algo que Jinta espera poder hacerlo en algún momento, y se despedía. Un rato después, nuestro prota volvía al negocio de Kige, quien se alegra al verlo junto con Ofu porque llevaba varios días sin venir y los tenía preocupados. Además, desde hace algunos días, algunos clientes muy frecuentes no han vuelto, como lo eran Natsu y Senji. Entonces comenzaban a preocuparse porque terminarían volviendo a ser un restaurante fantasma, aunque cuando le sirven la comida, Jinta la prueba y dice que parece estar con menor sabor, lo que extrañaba a Kige porque dice que no ha cambiado en nada la receta, así que nuestro prota supone debe ser su impresión y luego de comer se levanta para irse, pero Ufu le dice que quiere acompañarlo por un momento mientras caminaba. Luego de unos minutos, Ofu le pregunta si estaba bien porque no ha dicho ni una sola palabra desde que salieron y Jinta le miente diciendo que sí, por lo que ella entonces se despide ya que volvería a casa y antes de irse muy lejos le pregunta si se acordaba del Dafne de invierno. Luego seguía su camino sin escuchar la respuesta, pero Jinta lo confirma porque es la flor que resiste al invierno y anunciaba la primavera, aunque comienza a creer que es ella quien lo cuida, y en ese mismo momento en el estanque de antes, Susune miraba que ella Shira no estaba y cree que al menos sirvió para esparcir el odio en varias partes, así que hiriéndose su mano por el odio, le deseaba que descansara en paz. おやすみ、姫様。 En un recuerdo del pasado, nuestro prota vuelve a aquel tiempo donde era guardián de Shira y esta se quejaba del frío que comenzaba a sentir en invierno y que debería tener una hoguera cerca, pero Jinta le explicaba que esto no era posible por la posibilidad de un incendio. Y entonces Shira le dice que no las captó porque lo que ella quiere es que le dé de su propio calor corporal. ¿Le echo agua? Aunque nuestro prota no responde a este comentario, y un rato después, cuando todos los demás ancianos estaban en el santuario, ella le explica que han visto merodeando a una criatura cerca del río, por lo que quisiera que fuera a investigar, y si nota que es un demonio que amenazaba a Kadono, debe eliminarlo, algo que nuestro prota promete, y el líder de la aldea entonces toma la palabra aprovechando aquel momento, ya que les dice que Jinta ha sido el guardián desde hace mucho tiempo y nadie duda de su nivel en la espada, que incluso llegó a superar a Moto, pero lo que sí saben es que con cada día que pasa han comenzado a aparecer más demonios que amenazaban la presencia de su territorio, y aunque la tradición dice que solo debe haber un guardián para la princesa, él comienza a creer que es necesario otro guardián para cuando Jinta salga en las misiones de acabar con aquellos demonios, así que hacía pasar a su hijo Kiyomasa, quien ya muchos lo conocían, y aunque
aunque no tiene el mismo nivel en espada que Jinta, al menos sería útil como guardaespaldas de la princesa, por lo que no deberían temer por su seguridad cuando Jinta ya no esté. Además, la decisión la tomó junto con la princesa, quien dice que ya estaba de acuerdo y le preguntan a nuestro prota si tenía alguna objeción, lo que Jinta niega porque era para la protección de la princesa, y Kiyomasa sonreía diciendo que ansiaba comenzar a trabajar en este lugar junto a Jinta, pero nuestro prota solo miraba al vacío recordando los días junto a Shira y su hermana, ya que jugaban por horas y siempre se divertían, aunque a veces notaba que alguien los miraba a escondidas y Shira le decía que se trataba de Kiyomasa, el hijo del jefe. Pero de vuelta al santuario, la princesa le pide a Kiyomasa que se prepare para cumplir con sus labores y además quisiera hablar con Jinta antes que él se marche, por lo que cuando todos se iban, ella le dice que no sabe si es buena idea, pero nuestro prota promete que la presencia de aquel chico no cambiaría su papel como su guardián, algo que alegra mucho a Shira, por lo que conversan con normalidad durante algunos minutos. Luego de un rato volvió hasta su casa, donde Suzune lo recibía muy feliz, pero se entristecía al saber que nuevamente se marcharía en casa de demonios, y dice que sería mejor si él tuviera que quedarse todo el tiempo en el templo de Shira, lo que nuestro prota también creía, y por un momento piensa hablarle sobre Kiyomasa, pero mejor se despedía y salía en búsqueda de aquel demonio. Luego de buscar por toda la noche, nuestro prota volvía hacia el santuario y en la entrada Kiyomasa lo saludaba diciendo que parece que no encontró nada, así que debería esforzarse más en su labor como guardián, pero Jinta responde que él también debería hacerlo, así que el chico dice que esto es lo que hace, pues patrullaba, pero preferiría estar espiando como Bayuka duerme, lo que enoja a Jinta porque debe tener cuidado con lo que dice y además llamar con más respeto a la princesa, pero aquel chico le responde que ella le había dado el permiso para que la llamara de esta manera y Jinta solo lo miraba fijamente. Luego de unos minutos ya le informaba a Shira que no encontró ningún rastro de la criatura, pero ella le pide que siga buscándolo porque sabe que no sería fácil y debe tomarse su tiempo, mientras que Kiyomasa decía que debería regañarlo por haber fallado y Shira le recuerda que estaba ante la presencia de la princesa, así que debería cuidar sus palabras. Luego le pedía a Jinta que continuara con la investigación y después de unos segundos, cuando nuestro prota salía, Kiyomasa lo llama arrojándole un poco de comida que le compró un mercader, mientras le dice que debería darse a Suzune, ya que la chica casi nunca salía y debería de gustarle algo dulce, lo que asombra a nuestro prota porque no entiende este interés en su hermana y Kiyomasa le dice que entiende la soledad que ella debe estar sintiendo, así que solo busca que se sienta un poco mejor, gesto que sorprendía a Jinta y le agradece. Después de unas horas y de haberle dejado el regalo a su hermana, ya se adentraba por el bosque en búsqueda de aquel demonio, pero no lograba encontrar nada y cuando comenzaba a llover empezaba a regresar para poder refugiarse, pero entonces notaba que algo lo seguía desde los árboles y blandía su espada cuando lo atacaban, notando extrañado que parece ser un espectro en forma de mono, aunque este lo atacaba y nuestro prota lo alejaba con la espada viendo que parece tener una gran fuerza, pero cuando el demonio comenzaba a escapar lo persigue llegando nuevamente hasta el río, donde se detiene a buscarlo, siendo atacado por la espalda y comenzaban a caer por una colina, aunque el demonio lograba someterlo sin dejarlo poder usar su espada. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Unas horas después, nuestro prota conseguía llegar hasta la aldea bastante herido y las personas salían a auxiliarlo. Pero sobreviví. Por lo que momentos después, Shira le curaba las heridas y Jinta solo se disculpaba porque llegó herido y además no acabó con el monstruo. Pero ella le dice que lo importante es que estaba a salvo y además todos los hombres de la aldea ahora estaban protegiendo el santuario, aunque nuestro prota miraba que habían algunos libros y Shira le dice que se los había traído Kiyomasa porque suponía que ella estaría muy aburrida y hasta se burla porque ella vio que el chico escribía un libro y quiso leerlo, pero este se avergonzó demasiado, aunque en este momento escuchaban un ruido afuera, pues aquel monstruo que lo había atacado en el bosque llegaba hasta este lugar y había alcanzado a herir a un hombre. Incluso se lanzaba sobre Kiyomasa, quien asustado solo conseguía defenderse porque nunca había enfrentado un monstruo así. Pero en este momento un corte de nuestro prota rozaba al monstruo que se alejaba y entonces él le avisa al chico que debe proteger a la princesa, pues se encargará de aquel demonio. Así que comenzaban a luchar, pero en su mente se preguntaba por qué estaba tan perturbado, ya que sus cortes no eran precisos ni efectivos. Incluso comenzaba
comenzaba a escuchar cómo aquel monstruo le hablaba y se extrañaba al ver que se convertía en Kiyomasa, que le decía que él protegería a la princesa, por lo que cuando lo atacaba de nuevo consigue herirle una mano al demonio y comprendía que este se estaba aprovechando de los miedos en las personas para poder superarlos, así que su ira comenzaba a aumentar porque usaba unos trucos muy sucios y recordaba que había prometido que sería el guardián de Shira, porque ella había sacrificado su vida para mantener la aldea protegida y él no permitirá que un simple demonio viniera a perturbar sus convicciones, por lo que con un corte lleno de ira consigue acabar con aquel demonio que luego de unos segundos comenzaba a desaparecer frente a él. Pero ahora, de vuelta en el presente, nuestro prota volvía a sentir aquella presión en su pecho que sintió este día y al menos sabe que ahora ella estaba descansando para siempre. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! Luego de un rato sale a caminar pensando que desde que su cuerpo es parte de demonio siente que el tiempo pasaba muy lento, aunque igualmente este no parece detenerse y los humanos siguen viviendo sin importar que sus vidas sean efímeras o cuántos pierdan en el camino. Pero él se pregunta qué sería lo que cortó su corazón aquel tiempo porque ha sentido una herida que no parece sanar. Luego de algunos días, Miura estaba en una tienda de espadas con la intención de comprar una nueva y aunque una le interesaba, no estaba seguro porque parecía demasiado impecable para haber sido la de un samurái. Así que el dueño le dice que tienen una que sí le interesará y le mostraba la que fue fabricada por Kaneomi. Así que Miura la desenvainaba quedando impactado por la presencia de aquella espada y su filo tan poderoso. Por lo que el dueño le dice que Kaneomi era el mejor herrero en Kadono y Miura lo confirma porque a pesar de que es una espada hecha para la lucha, sigue teniendo un aspecto bastante atractivo y muy llamativo, aunque confiesa que es la primera vez que escucha el nombre de Kaneomi, algo que el dueño ya imaginaba porque aquel herrero no siempre dejaba su inscripción en las espadas, pero su trabajo más famoso es porque él creó 4 espadas que eran únicas y tenía una que la vendió hace poco, por lo que Miura supone que eran armas muy poderosas y el dueño le dice que en realidad eran llamadas espadas demoníacas porque según se rumorea Kaneomi hacía pactos con demonios y forjó estas espadas imbuyéndoles poderes demoníacos, aunque hay muchos rumores más como que se casó con un demonio y que luego la derritió para convertirla en una espada. Cosas como estas y algunas leyendas hay de muchos tipos, pero Miura le pregunta si vendió esa espada a pesar de saber que era demoníaca, algo que el hombre confirma porque es un simple vendedor y la compró un samurái de Aizu que residía en Edo, aunque lo más extraño era el nombre de aquella espada llamada Yatonomori Kaneomi. Mientras tanto, un hombre le mostraba emocionado a su esposa la espada que había conseguido y de la que estaba demasiado orgulloso porque estaba seguro que se la merecía más que nadie. Nuestro prota por su parte era informado por parte de Miura sobre aquella espada proveniente de un herrero casado con un demonio, algo diferente a lo que estaban acostumbrados pero debería estar pendiente, aunque notaba cómo lo estaba mirando Ofu, por lo que le dice que parecen una pareja de esposos, comentario que no le agrada demasiado a nuestro prota y prefiere que sigan hablando del tema de antes. Así que Miura le dice que según supo fue Sugino, un sirviente de los Hatareyamas del dominio de Aizu quien compró la espada. Esto es raro para nuestro prota porque era un sirviente con una espada de Kadono, aunque para Miura no es tan extraño porque desde que se formó el movimiento imperialista de Tosa se han comenzado a ver algunos que no estaban de acuerdo con el emperador y quienes quieren expulsar a los bárbaros. Así que sigue una corriente que impulsa a que comiencen a creer que las espadas no deben de servir a los señores sino que a sus propias voluntades, por lo que parece que ahora cualquiera puede portar una espada, aunque esto mismo lo ha hecho cuestionarse sus creencias y si debería seguir sirviendo al shogunato, por lo que se disculpa ya que se salió del tema, mientras que Jinta le dice que él en ocasiones también se ha llegado a sentir perdido y por ahora quisiera ver aquella espada demoníaca, así que Miura le dice que lo guiará porque él fue quien tocó el tema y lo ayudará en todo lo que sea posible. Un momento después llegan hasta la casa indicada y Miura pregunta por el hombre, pero un guerrero de gran aspecto llegaba a la puerta diciéndole que Sugino no volvería a esta casa nunca más, lo que extrañaba a los dos, pero el hombre les dice que esto se debe a que esta mañana Sugino acabó con la vida de su esposa y luego huyó, por lo que nuestro prota dice que llegaron tarde y que deben ir a buscarlo, aunque cuando se giraban aquel hombre los llama porque el señor de la casa querría hablar con ellos.
Unos minutos después ya estaban frente a Yasuhide, quien cuando Jinta iba a presentarse, este le decía su nombre porque ya conocía los rumores sobre el cazador de demonios de la ciudad, así que sabe el motivo por el cual vinieron y explica que también quería conocerlo en persona. Además, agradece su labor porque hay muchos sucesos extraños que acababan con la vida de muchas personas y él es como un guardián para todos en la ciudad, aunque Jinta sabe que lo había llamado para algo más y Yasuhide lo confirma diciéndole que quisiera contratarlo a su servicio, lo que nuestro prota de inmediato niega porque no es un plebeyo y el hombre le dice que no sería algo militar sino que más bien sería como un asunto personal, similar a Tsushira quien estaba en este estado y nuestro prota nota que este también tenía parte demoníaca por sus ojos, así que aquel hombre comienza a hablarle sobre lo que estaba sufriendo y la colonización que terminaría recibiendo Japón por parte de los extranjeros y que traería el fin del shogunato, algo que molesta a Miura, pero Yasuhide sigue hablando porque por este motivo él lucha contra todos aquellos bárbaros que quieren acabar con sus tradiciones y no le importa los medios que deba usar, ya que si no algún día los samuráis y todo el shogunato desaparecerá, así que quisiera contar con la fuerza de nuestro prota, el cual confiesa que desde hace un tiempo un demonio le dijo algo similar sobre que los extranjeros terminarían cambiando todo el país, algo con lo que ni tan siquiera los demonios sobrevivirían a este cambio y en su caso no estaba interesado en este tipo de asuntos, ya que sabe que él como señor de una casa tiene otros métodos y un objetivo muy diferente al suyo, pues en su caso lo único que desea es una vulgar venganza, así que ahora ya no puede cambiar su forma de vivir o de pensar en este momento y no podría ayudarle con este sueño, ya que incluso aunque no tuviera aquel deseo de venganza no le serviría en un plan como el que tiene, porque simplemente sería una vergüenza que se viera involucrado, pues mancharía la moral de su casa. Esto sorprende a Yasuhide porque no lo rechaza por algo ideológico o ético, sino porque no cree que sea una buena imagen de ayuda, así que al final aquel hombre se rinde porque sabe que no podría convencerlo para que se les una, y eso es algo bueno porque le agrada ver hombres con una determinación firme, aunque Jinta se disculpa pero llega a ser demasiado terco y le pide a Miura que se marchen, aunque Yasuhide antes que se marcharan les dice que tiene una idea de dónde puede estar Sugino, ya que parece que estaba muy interesado en el restaurante Tomisen, donde se reunían algunos samuráis y nuestro prota entonces se marchaba, aunque antes de irse de aquella casa le pregunta a Shura por qué le sirve a este hombre, así que este responde que hace tiempo fue traicionado por los humanos y cuando estaba sumido en la desesperación apareció aquel hombre quien le dio esperanzas, ya que lo aceptó tal y como era, algo que para los que son como ellos es bastante difícil y supone que ya debe saberlo porque vivía entre humanos, así que Jinta lo confirma pero le dice que si estaban usando demonios para atacar inocentes es posible que al final terminen enfrentándose, lo que Shura toma como un desafío porque si llega a ser necesario no tendrá piedad y Jinta responde que igualmente estaba listo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Un rato después, nuestro prota ya estaba con Miura en el restaurante donde no miraban nada extraño y saben que deben conseguir información, por lo que al salir tropiezan con un hombre quien se disculpa y les propone beber algo juntos, pero nuestro prota en cambio le pregunta si conoce a Sugino, algo que aquel hombre niega a conocer y se disculpaba porque debería ir a una reunión con su jefe, el cual estaba tardándose, así que Jinta le pregunta a una mesera quiénes eran este grupo de hombres y ella responde que se hacen llamar los miembros de Tosa, así que siempre vienen a hablar sobre la salvación de la nación y el jefe era muy respetado en el grupo. Unos minutos después ya seguían caminando y Miura pregunta por qué querría saber tanto, así que Jinta le dice que había pensado que Sugino sería un cliente frecuente al igual que estos hombres, pero no parece ser posible y Miura dice que entonces Sugino parece que seguía sirviendo al shogunato y no sería extraño que estuviera en contra de los imperialistas de Tosa. Además, pensando en la información que habían reunido, estaba casi seguro que el líder de aquel partido era Suizan, así que nuestro prota entonces supone que Sugino debe estar planeando eliminarlo, por lo que Miura comienza a pensar que todo fue un plan de Yasuhide para conocerlo y usó la espada demoníaca como un anzuelo, aunque si aquel líder de ese partido cae sería más que perfecto para él. Esto sorprende a nuestro prota porque no pensó que alguien pudiera idear algo de esta manera y Miura le dice que esa es la prueba de que este gobierno estaba llegando a su fin, así que pregunta qué podrían hacer y Jinta le dice que por ahora deben encontrar a Sugino porque si esta espada en realidad es demoníaca, eso es algo de lo que debe encargarse.
Luego de un rato, Sugino caminaba pensando que con este poder en sus manos podría acabar con todos los imperialistas, cuando Jinta le dice que no juzgaba la labor que hace con la espada porque igualmente estas fueron hechas para matar, pero no puede dejar que siga haciéndolo y será quien lo detenga. Aunque Sugino enviaba un corte con su espada por el aire que hería a Jinta y le asombraba ver aquel poder que tenía, así que mientras Sugino estaba impactado porque no le había hecho ningún daño, nuestro prota empezaba a correr hacia él, pero este intentaba acertar algunos de sus cortes y Jinta se acercaba dándole un golpe certero con el mango, consiguiendo que Sugino liberara la espada. Entonces la tomaba para usar su poder demoníaco y saber de dónde provenía, teniendo una visión de Kaneomi el día que la fabricó y cómo le decía a su esposa que quisiera ver el poder que alcanzarían aquellas 4 espadas que tenían su sangre, aunque sabía que no lograría verlo porque no viviría mucho tiempo, pero esperaba que más adelante los humanos y los demonios ya pudieran coexistir porque este era uno de sus sueños. Así que su esposa prometía que ella estaría vigilando el destino de aquellas armas y luego nuestro prota ve como aquella espada fue usada por Sugino para acabar con su esposa, así que se quedaba pensando en el sueño que había llegado a tener Kaneomi. Al siguiente día Miura se alegraba porque lograran detener a Sugino y no puede creer que una espada pudiera hacer tanto, pero Jinta le dice que la espada sí era demoníaca, aunque luego de analizarla supo que esta solo permitía hacer cortes a distancia y nada más. Este era todo el poder demoníaco que poseía y vio en los recuerdos de Sugino que atacó sin querer a su esposa, ya que fue un accidente, pero consumido por la culpa de lo que hizo, se convenció que había sido la espada quien lo consumió y que tomó el control de él para hacerle daño, lo que parece que Yasuhide también aprovechó para usarla a su favor y que buscara acabar con alguien que sería su oponente, asombrando bastante a Miura porque esa fuera la verdad de todo, y entonces le confiesa a Jinta que había tomado una decisión, ya que a partir de este momento cambiaría su vida. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Después de varios días, Miura vuelve como siempre al restaurante donde saluda a todos y pregunta a Jinta si estaba muy ocupado, algo que él confirma porque últimamente hay rumores de un demonio en el templo de Mizuho que ya antes tuvo un demonio, aunque Miura dice que todo estaba complicándose por el alza de los precios. Aunque al final no logra evitar preguntarle a Jinta qué es lo que hacía en la cocina junto con Kige. Así que nuestro prota le explica que Kige le ofreció enseñarle a preparar fideos porque no siempre podría ser un Ronin, así que ha estado practicando y luego de terminar con su práctica me avisa que se marcharía, por lo que todos le deseaban lo mejor y un rato después ya llegaba hasta aquel templo que recordaba bastante bien, pero no siente ningún olor a sangre y mira cómo hay un demonio en forma de lobo que le gruñe, por lo que le pregunta quién era, pero el demonio simplemente usando sus 4 colas comenzaba a disparar esferas de fuego y luego de esquivarlas, nuestro prota sabe qué es lo que debe hacer, así que concentrando su poder demoníaco usa la espada para enviar un corte por el viento, consiguiendo impactar en el demonio y dejándolo bastante herido. Entonces se acerca preguntando por su nombre y esta responde que se llamaba Yunagi, por lo que Jinta le dice que debe despedirse pues ahora absorberá su poder y al hacerlo comienza a ver todo extraño y a escuchar el llanto de un bebé. Sospechoso, ¿no les parece? Después de algunos días, nuestro prota vuelve al restaurante donde todos lo saludan alegrándose porque estuviera bien, ya que siempre se expone a muchos peligros y a su esposa la tenía preocupada, lo que extrañaba a Jinta por aquellos comentarios, pero entonces mira que hay una mujer con un bebé quien le dice que sí se había preocupado y más porque no venía pronto, pero ella confiaba en que estaría bien y se acerca para que mire a su hija, la cual deberían de ponerle un nombre pronto, aunque nuestro prota estaba desconcertado sin saber bien qué sucede y Kige se burla porque parece que no puede ir en contra ni de su propia esposa, así que Jinta decide seguirles las corrientes diciéndole a Yunagi que por ahora estos asuntos no eran importantes y primero él debería encargarse de algunas cosas, aunque Miura y todos los demás dicen que lo mejor es que descanse porque ya llevaba muchos días cazando demonios y Kige se lamenta porque él haya conseguido aquella esposa pues estaba esperando que heredara su local de comida y se casara con Oufu, aunque no entiende cómo fue que alguien como ella pudo con la personalidad de hierro que tiene Jinta, y Yunagi les dice que tenía una gran ventaja porque ya se conocían desde pequeños, pues era su amiga de infancia y vivían incluso en la misma casa. Además, hace mucho tiempo se le confesó en una colina y Jinta quedaba en shock al saber que estaba diciendo todo lo que había vivido con Shira. ¡Esto está raro! ¡Esto está raro!
pero Yunagi les dice que ella siempre ha visto lo terco que es y luego de un tiempo separados volvieron a encontrarse. Allí fue cuando surgió el amor, aunque al notar la expresión de nuestro prota les dice a todos que en realidad era mentira, porque es de mala educación que quieran saber todo sobre una pareja y era momento de irse, así que nuestro prota la sigue todavía bastante extrañado. Un momento después, mientras caminan, ella le entregaba el bebé y se iba a revisar algunos libros que comprar, pero al no encontrar nada que sea tan interesante, vuelve a salir y nuestro prota le entregaba el bebé, por lo que Yunagi confiesa que no le agradaban mucho los niños y Jinta pregunta cómo es eso posible si se trataba de su propio bebé, así que ella lo niega porque le recuerda que lo encontraron abandonado, aunque nuestro prota no consigue recordarlo muy bien y luego estaban ya en un local donde ella dice que lo notaba algo extraño, pero entonces él responde que ella mentía demasiado y cuando traen la comida le dice que parece estar también muy informada sobre él. Entonces Yunagi dice que él mismo le dijo que le gustaban todo este tipo de cosas y nuestro prota siente un dolor recordando a Natsum y a aquel demonio, pero entonces se calmaba y su actitud vuelve a cambiar preguntando qué es lo que harían, así que Yunagi responde que simplemente deben relajarse y pensar en un nombre para aquel bebé, pero Jinta dice que eso es algo que él luego decidirá. Unos segundos después, Yunagi comienza a hablarle sobre una historia que leyó hace poco de un demonio que entró en una casa y engañando a una niña acabó con la vida de su madre, consiguiendo tomar la piel de ella y tomaba el papel de aquella mujer. Una historia que nuestro prota reconoce, aunque le dice que no le impresionaba demasiado porque como estas habían muchas leyendas, mientras que Yunagi responde que lo importante es entender el trasfondo de la historia y por qué aquel demonio lo hizo. Así que Jinta dice que podía haberse tratado de un problema del pasado y Yunagi se divierte porque es una buena opción, aunque su teoría es que el demonio tenía celos de la vida que llevaba aquella chica y quiso tomarla, lo que asombra a nuestro prota, quien se quedaba pensando que los demonios Amano Haku son capaces de hacer algo así. Unos minutos más tarde ya caminaban y al detenerse en un local donde habían unos gorriones en madera comenzaban a hablar sobre el atardecer, ya que Yunagi confiesa que hace mucho había visto el mar cuando estaban en el crepúsculo y esa imagen es algo que llevaba grabada en su vida, así que esperaba algún día poder volver a repetir este momento junto a él y se emocionaba al punto de derramar algunas lágrimas, mientras que Jinta pensaba en que su nombre Yunagi significaba el cielo del anochecer y ella solo se reía por todas las cosas que decía. Luego de un rato llegaban hasta un campo lleno de flores donde nuestro prota le habla sobre aquellas en particular porque son conocidas como las flores de la noche, pues solo se abren completamente cuando llegaba la noche y algunos niños juegan con ellas porque tienen unas semillas que contienen un polvo blanco, algo que asombra a Yunagi porque parece saber bastante sobre esto y nuestro prota entonces luego de algunos segundos le dice que disfrutó demasiado de este día, aunque Yunagi responde que su rostro no lo demostraba, pero él explica que eso es algo que no puede cambiar, aunque siempre había soñado con un paisaje así y con casarse con la mujer que amaba para envejecer a su lado, por lo que entonces le pide que lo llame por su nombre y luego de algunos segundos ella lo hace, algo que le agradece confesándole que aún tiene varios remordimientos, ya que si hubiera actuado distinto seguramente Shira seguiría con vida, incluso su padre o Natsu podrían tener vidas mejores, pero ahora no lo consiguió y todavía cargaba con el arrepentimiento de muchas cosas, pero no sabe si eran los poderes de ella o sus propios remordimientos, aunque no la culpa porque el verdadero demonio es él y Yunagi se gira diciéndole que eso no era cierto, porque ella no debería estar en ninguna parte y ni siquiera existir, pues todos los recuerdos y lo que ella le ha dicho es mentira, pero al menos agradece por haberlo encontrado y le entregaba al bebé porque ella siempre ha dicho que no le agradaban los niños, pero sabe que ahora puede confiarle a aquella niña para que la cuide y se despide esperando que algún día se puedan volver a ver. Luego desaparece en medio de la noche y en ese momento Jinta abre los ojos nuevamente en el templo, comprendiendo que aquel demonio podía crear una ilusión para engañar a los demás de acuerdo a sus recuerdos, siendo este el poder de la falsedad, y al volver a su estado normal sabe que aquel zorro y las llamas que lo atacaron eran también simples ilusiones, así que seguramente Yunagi era una Amano Haku que creó la ilusión de ser un devorador de hombres para que alguien viniera por aquel niño. Entonces le dice que ella sí llegó a ser la madre de aquel bebé por al menos un día y decide entonces darle el nombre de Nomari, prometiendo que cuando crezca le hablaría sobre su madre, una mujer bondadosa que se escondía bajo la máscara de una Amano Haku.
Luego de algunas horas, nuestro prota volvió al restaurante donde dejaba a todos impactados porque traía un bebé en sus brazos, pero él miraba por un segundo una ilusión de Yunagi, quien le decía que era su hija, así que con orgullo les confiesa que aquel bebé era su hija. Después de unos días en la ciudad, 3 amigos hablaban sobre que el shogunato estaba por caer y en este momento miran a un hombre extraño, así que se ponen alerta, pero en un segundo aquel hombre acaba con uno de ellos sin dejarlo reaccionar. Luego les dice que ya vieron su katana, así que no merecen seguir con vida, y rápidamente acaba con los otros 2 sin darle tiempo de reaccionar, así que se marchaba diciendo que todos ellos eran impuros y no merecían vivir, por lo que caminaba riéndose de todos. Al siguiente día, nuestro prota estaba terminando de cambiar a Nomari y Oufu le confiesa que sí lo sorprendió a todos cuando llegó diciendo que era su hija, pero ahora estaba segura que es un buen padre, y Kige entraba en la habitación diciendo que tenía un cliente, por lo que Jinta sale a ver de quién se trataba y se extraña al ver a Yasuhide, por lo que le pregunta qué es lo que hace alguien de su nivel en este lugar, y el hombre se sorprendía también al ver a Jinta con una hija, pero le explica que vino a buscarlo porque sabe que es un cazador de demonios y tiene un trabajo para él. Unos minutos después le explica que se trataba de Kichi, uno de sus mejores subordinados y quien era efectivo a la hora de cazar bárbaros, pero desde hace unos días perdió el control y ya no solo acababa con sus enemigos, sino con todos los que se encuentre, pues incluso ha acabado con niños y mujeres, así que ha intentado hacerlo entrar en razón, pero es imposible y tampoco puede superarlo con la espada. Por este motivo vino a pedirle ayuda porque conoce su fuerza y no quiere que lo vea como que le va a servir, sino que lo único que buscaba es evitar que más inocentes mueran, mientras que Jinta le dice que no entiende cuál es su motivación, ya que sabe muy bien que tiene un demonio entre sus subordinados. Entonces Yasuhide le dice que no puede pedirle a uno de sus servidores que acabe con otro porque entonces no confiarían en él. Por este motivo se lo estaba pidiendo y Jinta le recuerda que él acababa con demonios, así que Yasuhide le dice que este lo era, un demonio menor, pero su nivel con la espada lo hace igual de peligroso a un demonio de alto nivel. Entonces le propone algo, ya que hablaría con Kichi y le diría que tiene una misión en un barrio específico, por lo cual él podría ir a esperarlo en el puente si estaba de acuerdo, o si no quería aceptarlo, igualmente puede ignorarlo. Así que se levantaba porque era todo lo que venía a decirle y nuestro prota le pregunta qué era lo que estaba tramando en realidad, pero Yasuhide dice que solo quiere lo mejor para este país y luego se marcha. Esa noche Yasuhide hablaba con Shiura porque las espadas de Kadono eran en realidad perfectas, pues no había visto armas iguales, justo cuando Kishi llega confirmándolo porque son las mejores al no tener impurezas, así que avisaba que cumplió con su misión, aunque puede que se haya pasado un poco, lo que molestaba a Shiura porque no debería seguir involucrando a inocentes, pues mancharía el nombre de su señor, pero Kishi le dice que eso no era su problema y Yasuhide entonces interviene, pues dice que tiene una nueva misión, aunque no sería como todas las demás ni sería tan fácil, porque quiere que elimine al Ronin conocido por toda la ciudad como el cazador de demonios, Jinta. Al siguiente día, nuestro prota le agradece mucho a Oufu por ayudarle a cuidar de su hija mientras no estaba, pero ella dice que lógicamente no puede acabar con demonios y cuidar al mismo tiempo de su hija, aunque en este momento Jinta nota que Kige se había quedado dormido cocinando y Oufu se preocupa, pero el hombre les dice que solo estaba un poco cansado y entonces cerraría más temprano aquel día, así que cuando nuestro prota planeaba irse, Oufu le pide que lo espere un momento porque quisiera que la acompañara a un lugar. Unos minutos después estaban en una tienda de cerámica donde Oufu le dice que necesitaban un tazón especial para Nomari, algo que Jinta no había llegado a pensar y le agradece por recordárselo, pero Oufu iba y lo pagaba, dejando asombrado a nuestro prota por esta ayuda. Una vez salen de allí, Oufu miraba las flores que nuevamente ya estaban totalmente hermosas y nuestro prota pregunta si ella no debería estar cuidando a su padre, pero ella responde que él no estaba enfermo y solo era algo de cansancio, aunque por ahora le preocupaba más él, ya que sin querer escuchó la conversación con aquel hombre y supone que estaba dudando sobre aceptar la misión de aquella noche. Así que Jinta le dice que lo que no entiende son los planes de Yasuhide, porque lo normal es que acabara con el asesino de este tipo en silencio y sin que se hiciera público, para que así no se dañara su imagen, pero ahora hay algo que no logra entender en los planes de aquel tipo, aunque tampoco dejaría que un asesino estuviera suelto por las calles, pero le preocupa que casi acepta sin dudar la misión de este hombre, a pesar que sus objetivos eran totalmente diferentes y comienza a creer que se estaba debilitando. Esto hace reír a Oufu, quien dice que por ahora no puede decir todo lo que piensa, pero ella lo que sí quiere es que nunca olvide qué es aquello que llamaba debilidad, porque seguramente en un futuro atesoraría profundamente aquel sentimiento.
momento, por lo que nuestro prota le entregaba a su hija viendo que debía partir hacia el lugar de la misión y Youfu le deseaba lo mejor. Unas horas después, Jinta miraba que su objetivo se acercaba, así que le corta el paso y se presenta avisando que lo retaría a un duelo, lo que hace reír a Kichi porque lo estaba haciendo demasiado formal y en segundos se lanzaba a atacarlo. Pero Jinta consigue defenderse de los ataques y bloquea con facilidad los impactos, asombrando un poco a Kichi, quien dice que igualmente era impuro y cuando lanzaba una estocada con un corte consigue herir en el cuello a nuestro prota, aunque no conseguía hacerle nada más debido a los reflejos que este tenía y Kichi se aleja un poco confesando que sí parece ser alguien fuerte, lo que Jinta sabe porque si no tuviera su fuerza demoníaca seguramente perdería, pues Kichi tiene mucha habilidad con la espada. Entonces decide cambiar su enfoque y ahora se lanzaba a atacar, pero Kichi detiene sus ataques diciéndole que aún era demasiado impuro y con este miedo en su interior no le ganaría, ya que consigue hacerle una herida más en el abdomen y se molesta porque parece que la espada que usa estaba muy confundida, mientras que Jinta le pregunta por qué cometía aquellos asesinatos, pues cuando escuchó los rumores imaginó a alguien salvaje, pero se notaba que es alguien muy diestro con la espada y se necesitaba mucha dedicación para llegar a su nivel. Entonces no entiende por qué alguien que dedicó tanto esfuerzo ahora se divierte cometiendo aquellos actos. Pero Kichi le dice que las espadas existen justamente para esto y en su caso estaba más confundido, porque para ser un buen samurái se necesitaba eliminar todo tipo de impurezas, al igual que lo hacían en Kadono para forjar las espadas. Eso sorprendía a Jinta, pero entiende su punto porque en su vida ha consumido a varios demonios para hacerse más fuerte, esperando que esto eliminara la duda a la hora de blandir su espada, algo que Kichi no entiende porque sigue teniendo un estilo muy impuro y Jinta le responde que su objetivo al principio era solo uno, una venganza que debería cumplir, pero poco a poco muchas cosas se han ido acumulando y se desvió del camino original, por lo que peleaban un poco más y él le pregunta si no tenía un propósito. Entonces Kichi le dice que en su caso nació siendo un samurái y con el tiempo, junto con acabar con muchas personas, llegó a comprenderlo, pues siempre le dijeron que debería ser un guerrero y que debería tener lealtad, fe, honor y otras cosas más, pero entendió que si impregnaba su espada de estas ideas terminaría convirtiéndose en alguien impuro. Por esta razón eliminó a aquel samurái que era antes e incluso acabó con su familia y su maestro, llegando a perder la cuenta de a cuántos ha llegado a ejecutar, y si lo que él quiere saber es por qué lo hace, la razón era muy sencilla: renunció a su humanidad para convertirse en un demonio. Por este motivo ahora acababa con todos para satisfacer a su espada, pues su objetivo es vivir unido a ella, quien le daba su sentido a la vida. Esto asombra a Jinta, quien confiesa no esperaba aquel pensamiento, pero luego de saber su historia ahora tiene más deseos de derrotarlo, una convicción que sorprendía también a Kichi y le agradaba verlo en un guerrero porque es digno de luchar contra él, así que se preparan para dar el último ataque que definiría quién ganará. Así que luego de chocar sus espadas por unos instantes se lanzaban en una embestida, donde Jinta se arrodilla porque recibió otra herida más y Kichi se burla porque poco a poco iba mejorando, pero nuestro prota pregunta por qué no le ejecutas y le ganó, y el hombre responde que si ambos siguen con vida significa que nadie ganó, así que le muestra la herida que le hizo en el hombro y a pesar de todo su habilidad para luchar es excepcional, así que espera volver a enfrentarse pronto para interrogar aquella espada impura porque logró disfrutarlo y se marchaba, mientras que Shura se marchaba luego de ver el resultado de la batalla y nuestro prota en su caso se tumbaba en el puente riendo porque parece que sí podría conseguirlo y dejaba que la sangre saliera de su cuerpo. De vuelta en el presente moderno, Miyaka llegaba hasta una tienda para iniciar su jornada de trabajo y cuando estaba organizando algunos estantes nota que entraban algunos clientes, viendo asombrada que era Kaoru y Jinta quienes entraban y dice que parecen ser muy cercanos, lo que Kaoru confirma porque es un viejo amigo desde hace más de 100 años. ¿Qué? Lo que para Miyaka cree que debe ser un simple chiste y en cambio nuestro prota compraba algo de beber, pero el dueño de la tienda le dice que debería dejar de comprar sake usando uniforme escolar y Jinta se ríe porque era cierto, pues solo él se lo vendía. Así que Kichi le dice a nuestro prota que parece disfrutar viviendo como un estudiante y él le responde que igualmente parece verlo disfrutando de su vida en su tienda, por lo que Kichi responde que se ha conseguido adaptar, aunque quiere saber si él logró superar su impureza, pero Jinta le dice que siempre había admirado su determinación
determinación para conseguir su objetivo de ser el mejor con la espada, mientras que en su caso ha tenido una vida demasiado larga y a pesar de todo lo que ha vivido, sabe que su mirada ha cambiado y esto era bueno, por lo que le dice a Kaoru que ya deben irse y antes de hacerlo le confesaba a Kishi que una espada impura pierde su filo con el tiempo, pero justamente esto le permitió seguir adelante sin necesidad de matar y Kishi se ríe porque es la mejor muestra de la contradicción de aquella impureza en su máximo punto. Después de unos años, nuestro prota recibe la visita de Akitsu, quien le traía un presente para que pudieran conversar un rato, aunque Jinta dudaba que hubiera venido desde Kyoto solo para traerle algo, y en este momento Akitsu miraba a Nomari, asombrándose porque hubiera una niña allí y llegó a pensar en los motivos para que ella estuviera allí, pero nuestro prota le explica que se trataba de su hija, lo que asombraba al chico y más al ver los buenos modales que tenía Nomari, así que confiesa no esperaba ver que llegara a criar de esta manera a una hija. Después de unos minutos, Akitsu le mostraba las hierbas que consiguió, donde le dijeron que podía crearse un té bastante bueno y recomendado, por lo que Jinta reconoce las hojas, pues se trataba de una hortensia de la cual hablaba mucho, pero le dice a su amigo que él no sabe cómo preparar una ceremonia de té, algo que sorprende a Akitsu porque había esperado que sí pudiera hacerlo y pregunta si no conocía a nadie que sí lo pueda llegar a preparar, así que nuestro prota tiene una idea, ya que supone quién sí podría hacerlo, y esto alegraba a Akitsu porque entonces podrían aprovechar para ponerse al día sobre sus asuntos como cazadores de demonios y de fantasmas. Entonces en minutos ya estaban en el negocio de Kige, quien se alegraba demasiado al volver a ver a Nomari porque había estado creciendo bastante, algo que divertía mucho a Oufu porque la veía todos los días, y Akitsu se asombra porque parece que ya hay muchos cautivados por la ternura de la chica. Entonces Jinta le pide el favor a Oufu para que le cuide un momento a su hija, quien lo despide deseándole que se divierta bastante, algo que de inmediato le trae un recuerdo de su hermanita y con una sonrisa le promete que volvería pronto. Va a suceder otra vez. Una vez salen del restaurante, Akitsu miraba a Jinta, quien no parecía hablar demasiado, y comenzaba a comentarle que cuando visitaba un lugar después de tantos años siempre le sorprende ver lo mucho que ha cambiado. Incluso las personas parecen cambiar y volverse un poco más cerradas. En otras palabras, le estaba diciendo viejo a Jinta. Pero este simplemente le pregunta a dónde tenía pensado ir y Akitsu le confiesa que hay un lugar de camino que quisiera visitar y podrían aprovechar para ver algunas flores de cerezo, lo que extraña demasiado a nuestro prota porque no estaban en la temporada y Akitsu lo sabe, pero luego de caminar un poco llegaban hasta un negocio donde lo invitaba a pasar, por lo que Jinta entraba mirando hacia todas partes porque era un local donde había todo tipo de artesanías, pero Akitsu se concentraba en la vajilla y nuestro prota le pregunta dónde estaban los cerezos, pero Akitsu nota que parece estar muy confundido, así que le muestra una pequeña taza, la cual es perfecta para poder beber el sake, ya que ayudaba a que el sabor fuera más suave, algo que sí lograba interesarle a Jinta, y entonces Akitsu le hablaba sobre la colección de arte que habían en las vajillas, ya que las reconoce porque se trataba de un orfebre que fundó Kutaniware y que tenía vínculos con el estilo de los Akitsu, algo que impresiona a Jinta porque al saber un poco de aquella historia comienza a ver con mayor admiración aquellas creaciones, y esto era algo que alegraba al chico, aunque se mueve rápidamente al notar lo que tanto estaba buscando, un plato que tiene un estampado de un árbol de cerezos, y Jinta le dice asombrado que tenía razón, ya que las flores eran hermosas, algo que aquel chico confirma y le dice que este diseño tenía implantados sueños y esperanzas de su creador, por lo que disfrutaba mucho viniendo a estos lugares. Un rato después ya estaban en la casa de Miura, donde se disculpaban por venir con esa solicitud, pero confiesan que ninguno de los dos sabía cómo hacer una correcta ceremonia para preparar un té, así que esperaban que les ayudara y Miura acepta, pues no es muy bueno, pero conoce lo que se debe hacer, así que les pide que esperen un momento. Luego comenzaba con la preparación de la bebida y en segundos le entregaba un poco de té a Jinta, quien lo prueba y confiesa que estaba bastante bueno, pues el sabor era muy agradable. Entonces Miura preparaba una segunda taza para Akitsu, el cual se sorprendió un poco por la cordialidad de Miura, pero este le dice que cualquiera que sea amigo de Jinta también sería su amigo, así que pueden estar en confianza, y el chico disfrutaba de su té, aunque nuestro prota comenzaba a tener algunos recuerdos de aquel tiempo cuando estaba junto a su hermana y a Shira, ya que se divertían todos saltando hacia el agua en algunos ríos, y la felicidad que tenían aquellos días junto a quienes amaban no puede compararla, por lo que volvía a la realidad donde Akitsu hablaba con Miura porque suponía que parte del buen sabor que se
sentían eran gracias a la vajilla que había comprado, aunque le confiesa que no esperaba ver a una persona tan amable y amigable con Jinta, lo que sorprende un poco a Miura, pero le confiesa que es una vieja amistad que conoce más que cualquier otra y a pesar de las clases sociales entre los dos que eran tan diferentes, agradece mucho haberlo conocido y espera que su amistad dure por muchos años más, mientras que Jinta volvía a sus recuerdos cuando estaba en Kadono y cómo Suzune miraba a Shitoushi y a otras chicas hablando cerca de su casa, pero ella se escondía cuando la miraban y esto era algo que a él no le agradaba mucho porque sabía lo mal que se sentía su hermana, aunque ahora entiende lo mucho que ella necesitaba de su ayuda y esperaba ser de ayuda para las personas que fueran importantes en su vida como Miura, el cual hablaba con Akitsu porque sabía que provenía de Kyoto y le pregunta cómo estaban las cosas por aquel lugar, así que el chico confiesa que es bastante complicado porque han estado apareciendo demonios con más frecuencia y todo se estaba saliendo de control. Eso preocupaba bastante a Miura y luego de un rato conversando se despedían, aunque Miura le preguntaba a nuestro prota si podrían reunirse pronto para entrenar, lo que Jinta acepta, aunque le dice que notaba algo extraño y suponía que algo le sucedía, lo que Miura aceptaba, pero promete que cuando sea el momento indicado le explicará qué es lo que sucede. Luego de salir de allí, Jinta le pregunta por qué vino en realidad y Akitsu responde que era para charlar y tomar algo de té, aunque como ya lo hicieron, era momento de hablar sobre demonios porque como ya le había dicho a Miura, la aparición de demonios es más frecuente en Kyoto y comenzaba a asustar a muchos quienes rumoreaban sobre algún ser más poderoso capaz de atraer muchos demonios, así que Jinta pregunta si alguien había rumoreado sobre su color de cabello, pero Akitsu lo niega, solo se sabe que causaba el mal por donde quiera que esté y Jinta de inmediato recordaba a Suzune, aunque Akitsu le dice que no saben el motivo real y por ahora solo era un rumor por lo que no pueden estar seguros. Esto calma un poco más a Jinta, quien le pide que le esté informando sobre la situación y Akitsu lo confirma, ya que no dejaría de hablarle sobre lo que suceda y además se alegraba de tener a alguien con quien charlar sobre estas cosas y aunque no le explicó sobre un fantasma, sí espera solucionarlo pronto. Entonces Jinta pregunta sobre qué es lo que se refería y Akitsu le dice que no es algo de mucha importancia, aunque esperaba poder resolverlo él mismo, pero entonces le mostraba que el frasco que fue rechazado no solo por tener hortensias en su diseño, sino porque también ocurrían fenómenos extraños en su presencia, pues incluso su último propietario había fallecido y nadie más parecía querer usarlo, por lo que había quedado abandonado y esto para él era algo lamentable, aunque Jinta pregunta qué tenía que ver con el fantasma y Akitsu le dice que justamente las emociones infundidas en este té fueron lo que le dieron vida a aquel fantasma, el cual tenía algunas deudas que cumplir hasta poder irse de este mundo. Entonces comenzaba a desaparecer ya que había disfrutado mucho ver aquellas figuras tan interesantes en porcelana y cerámicas que habían en aquella tienda, algo que asombra a Jinta porque aquel fantasma desaparecía en tranquilidad y supone que solo alguien como Akitsu puede conseguir exorcizar a un espíritu de esta manera tan tranquila, pero el chico se ríe porque no solo sabe usar una cuchilla para acabar con demonios, sino que también existían métodos más amigables. Lo cual era irónico para Jinta porque recuerda claramente cuando ellos dos se conocieron y Akitsu lo atacó sin decir nada más. Pero el chico solo se reía y confiesa que disfrutó mucho, así que esperaba pronto poder reunirse nuevamente y volver a charlar. Después de un rato, Jinta regresaba al restaurante donde comía junto a Nomari y Kige, el cual se acercaba para hablar con la chica, aunque decía que ella era igual que su padre en la forma de hablar y expresarse, pero le sorprende ver que un cazador de demonios resultara siendo tan buen padre y nuestro prota no respondía nada, pero Nomari terminaba con su comida y luego corría a abrazarlo, algo que hacía sonreír a Kige porque estaba experimentando lo que era ser completamente un padre, algo que Jinta confirma ya que no había pensado en todo lo que llegaban a experimentar los padres, pero estaba feliz de tener a esta hija tan increíble y Kige le dice que igualmente le tiene la candidata perfecta para que sea la madre de la chica, aunque Oufu responde que no debería ponerse a hablar de aquellas cosas tan vergonzosas y lo mejor es que descansara un poco más, algo que hace sonreír a Jinta y darse cuenta de lo mucho que él ha cambiado en estos años. Luego de unos días, nuestro prota seguía con su cacería y acababa con algunos demonios que se encontraban, para luego volver a su casa donde miraba a Nomari, quien se había quedado dormida, pero sonreía con alegría al ver a su hija, quien le parecía demasiado adorable.
Al siguiente día, nuestro prota ya estaba en un duelo contra Miura, quien se esforzaba por superarlo, pero no era posible y terminaba perdiendo ante Jinta, algo que ya se le hacía muy común, y le agradece por este tiempo para poder enseñarle, pues aprende demasiado con alguien tan diestro en la espada y cada entrenamiento le servía para aprender muchas cosas. Así que descansaban un poco y nuestro prota abrazaba a su hija, quien se emocionaba demasiado por poder serle de ayuda, pero luego de un poco de descanso y de tomar algo de té, Yokata le agradecía por ayudar a su esposo, aunque nuestro prota se mostraba bastante respetuoso con ella y esto la hacía reír porque le pedía que no fuera tan cortés mientras lo llamaba Rounin, pero nuestro prota sonreía y le dice que no puede llamarle igual que antes porque ahora era la esposa de su amigo y debería tratarle con más respeto. Esto vuelve a hacer sonreír a la chica y justo el hijo de Miura llegaba saludándolos, aunque se lamentaba que había llegado bastante tarde y no pudo ver el entrenamiento de los dos, así que en cambio comenzaba a hablar con Nomari y Miura comenta que su hijo Tadanobu parecía estar interesado en Nomari, por lo que le pregunta si ha pensado en que su hija se una a una familia de guerreros y Jinta responde que esto no es algo que él deba decidir, pues Nomari lo haría cuando tenga la edad correspondiente y Miura se ríe divertido porque ahora estaban pensando en qué es lo que escogerían sus hijos y se nota que la edad les estaba pasando factura, aunque comenta que Jinta nunca parece cambiar y nuestro prota se levanta diciendo que ya era hora de marcharse, así que Miura se disculpa porque no quería ofenderlo sino que lo había dicho en modo de halago, por lo que Jinta le dice que no pasaba nada y no debía preocuparse. Además, él debería ir a visitar a Kige, por lo que salía y Yotaka lo miraba algo pensativo, así que le recuerda que puede venir a visitarlo siempre que quiera, pues ella comenzaba a pensar que la estaba evitando y debe aprender a lidiar con la carga de su pasado, porque tanto ella como su esposo lo apreciaban demasiado y no importaba con lo que cargara, ellos siempre estarían a su lado, lo que sorprendió un poco a Jinta porque no esperaba recibir consuelo de Yotaka, quien le deseaba lo mejor y que volviera pronto. Un rato después llegaba hasta el restaurante, pero solo se encontraba a Ofu recostada en una de las mesas, así que le pregunta qué sucedía, mientras la chica le dice que Kige había estado durmiendo todo el día por su debilidad y nuestro prota lo comprende, pues esto comenzaba a ser mucho más seguido, así que esperaba él se recuperara pronto y mientras caminaba Nomari solo comentaba que el abuelo ya dormía demasiado. Amo su inocencia. Al siguiente día, Jinta volvía al restaurante y se asombra al ver que Kige estaba nuevamente en la cocina cocinando, pero el anciano le dice que se sentía muy bien por lo que los invitaba a seguir. Luego le servía algo de comida y le pedía a Ofu que se les uniera, lo que Jinta también pide porque no era nada común verlo tan animado, y mientras comían Kige le dice que ya llevaban más de 10 años desde que se conocieron y él nunca ha dejado de venir por fideos, pero lo que más le asombraba es ver cómo ha cambiado porque sonríe cada vez que cuida de Nomari. Esto nuestro prota ya lo sabe, pues él mismo se ha sorprendido de lo diferente que ahora piensa y Kige le dice que debería dejar de trabajar cazando demonios, porque es un trabajo muy peligroso para que siga haciéndolo y más teniendo a Nomari, así que podría mejor dedicarse al restaurante y heredarlo, e incluso le dice que la opción de casarse con Ofu seguía en pie y nuestro prota le agradece pero lo rechaza, ya que un demonio no puede escapar de su naturaleza sin importar qué es lo que haga. Esto se lo había dicho un demonio hace un tiempo y lo ha comprobado porque no cree poder cambiar, ya que ese sentimiento lo acompañará en su corazón hasta el día en que muera, mientras que Kige le dice que ya había cambiado, pero nuestro prota responde que eso era un simple desvío que tomó porque luego tendría que volver al mismo objetivo, aunque sí confiesa que aquella carga que llevaba en su anterior estilo de vida era bastante pesada. Esto divierte a Kige porque entonces sí tenía razón, pues ve la diferencia entre esta vida solitaria a la que tiene ahora, y significa que valoraba lo mucho que tiene allí como para llegar a pensar en abandonar todo, aunque Jinta piensa que esto solo mostraba su debilidad y el miedo que tenía a estar solo. Pero Kige le hablaba a Ofu y a Jinta porque sabe que ellos vivirían mucho más que él y que seguramente perderían a muchas más personas, pero no quiere que se priven de vivir el presente por pensar en todos aquellos que los abandonarán, sino que deben esforzarse por vivir cada momento como una oportunidad única, pues sus vidas son bastante largas y deben aprender a apreciarlo. Así que se levanta pidiéndole un favor antes que se marchen, ya que quiere verlos juntos, y con la ayuda de Nomari logra ver a nuestro prota junto con Ofu y ambos sosteniendo a su hija. Esta imagen llena de satisfacción y alegría a Kige, quien sonríe porque estaba completamente complacido, así que si iba a dormir pues ya podría descansar en paz, y luego de acostarse nunca más volvió a despertar.
Unos días después, nuestro prota estaba junto a Ofu en el restaurante y la chica afligida menciona que ya sabía la soledad que sentiría cuando Kige se marchara, pero nunca pudo prepararse a pesar que era lógico que se separarían, así que nuestro prota dejaba que ella se desahogara y llorara la pérdida de su padre en sus brazos porque se sentía culpable, pero Jinta le dice que Kige siempre la vio como una hija y ahora que él mismo sabe lo que esto significa, puede asegurarle que siempre había buscado su bienestar. Por lo que Ofu se calmaba un poco y le agradecía por su compañía, ya que había sido muy importante. Entonces, segundos después, Nomari llegaba junto con Miura, que la había estado cuidando, por lo que nuestro prota le agradece a su amigo, quien le dice que tiene algo que decirles. Entonces se sienta, pues es muy importante, ya que este lugar siempre fue muy especial para él, y confiesa que iría a Kioto para derrocar el shogunato, ya que el imperio estaba empobreciendo a todas las personas y estaban siendo estancados por el yugo extranjero. Por este motivo, su labor como un samurái era proteger a los más débiles, y si su fuerza servía como piedra para un mejor futuro, estaba dispuesto a dar su vida en el caso de ser necesario, aunque sabe que no será fácil y la guerra que vendrá seguramente sea muy larga, pero su esposa estaba de acuerdo y lo acompañaría a Kioto, por lo que no tiene dudas que tenía la mejor compañía a su lado, razón por la que Jinta le dice que si ya había tomado la determinación y estaba dispuesto a todas estas cosas, entonces debería hacerlo, lo que Miura confirma porque no sabe si sería de utilidad, pero como samurái lucharía por los demás hasta dar su último aliento. Así que nuestro prota le dice que es un tipo muy extraño y Miura responde que no tiene la autoridad para decirle algo así, pero Jinta lo sabe y le pide que celebren su partida, ya que le invitaría algo de beber. Unos minutos después ya caminaban mientras conversaban sobre lo que viviría en aquella ciudad y Miura dice que extrañaría mucho todo este lugar, pero nuestro prota notaba que alguien se acercaba y al escuchar la voz de aquel demonio se gira preguntándole si acaso ya era una molestia para su señor, pero este le responde que no era el caso, sino que había sido enviado por Miura, pues su maestro tiene contactos en el gobierno y descubrieron que algunos documentos se habían perdido, por lo que encontraron al culpable y esto era visto como un acto de traición imperdonable, mientras que nuestro prota pregunta si entonces buscaría hacerle daño y el demonio responde que su trabajo es acabar con todos los que vayan en contra de su señor, por lo que se transformaba en su verdadero aspecto demoníaco y las personas que estaban cerca empezaban a huir llenas de miedo al ver lo que se había transformado, mientras que Jinta usaba su espada para desviar la trayectoria de aquel demonio, quien atacaba a su amigo, el cual confiesa que tiene buena precisión y es merecedor de su fama, pero nuestro prota le pide a Ofu que se lleve a Nomari, mientras que le ordenaba a Miura que también se marchara, porque no tiene nada que hacer aquí y él se encargará, pues su trabajo es acabar con demonios. Así que en un segundo aquel demonio ya estaba muy cerca y como puede esquivaba el ataque, para luego lanzarle algunos ataques que no parecen hacerle nada a este demonio, pues su piel era extremadamente resistente y en cambio era lanzado con mucha fuerza por uno de los golpes que le propinaba y terminaba estampándose contra una pared, por lo que el demonio se burla porque su espada no lograba atravesarlo y se asombra al ver que Miura se ponía frente a Jinta, pero le avisa que nunca tendría oportunidad de hacer nada en su contra y Miura responde que como samurái no puede aceptar la muerte de un amigo, pero Jinta intentaba pedirle que se marchara y al ver que el demonio se acercaba se reclama porque no volverá a fallar al intentar proteger a una persona cercana, así que comenzaba a transformarse mientras que el demonio se acercaba mucho más, aunque los recuerdos de todo lo que ha perdido inundaban a Jinta, el cual se levanta rápidamente y con un tajo de viento hace retroceder al demonio, al mismo tiempo que su cuerpo se transforma dejando en shock a Miura por aquella imagen, mientras que nuestro prota lograba acertar un golpe con su brazo demoníaco y aquel demonio solo sonreía, pero Jinta le pide a Miura que se marche y este aún en shock no reaccionaba rápidamente, pues nunca lo había visto en su forma demoníaca, pero aún así salía corriendo y el demonio simplemente se giraba para marcharse, diciéndole que su objetivo era Miura, pero si se le escapó no tiene ningún sentido luchar. Además le recordaba que le advirtió sobre lo incompatibles que son los humanos y los demonios, justo cuando las personas comenzaban a salir y al ver a Jinta empezaban a llamarlo un monstruo. Incluso nuestro prota se gira al escuchar cómo Nomari lo llamaba asustada y al notar aquella sombra ante los ojos de ella y de Ofu desaparece de la vista de todos, dejando más que sorprendida a su hija. Después de unos minutos, nuestro prota corría hasta aquel templo donde se refugiaba y trataba de calmarse un poco luego de todo lo que pasó.
Mientras tanto, Shura se disculpaba ante su señor porque había fallado en su misión de acabar con Miura y estaba dispuesto a que se cobrara con su vida. Pero Yashiro le responde que conocía su lealtad y no dudaría sobre su fidelidad solo porque haya fracasado en aquella misión. Además, cumplieron con el otro objetivo y no hay necesidad de enfocarse solo en Miura, porque ahora quisiera pedirle algo más importante y es que se dirija a Kyoto, pues su señor le ha estado informando que la situación allí es complicada y ya envió un centenar de demonios para apoyarlos, pero necesitaban la ayuda de alguien como él y puede liderar a aquellos demonios. Esto asombra un poco a Ashura, quien pregunta cómo consiguió tantos demonios y su señor le explica que fue gracias a un sake que le ayudó, pero Shura aceptaba la misión y antes de irse pregunta por qué le había pedido que forzara a Jinta para que revelara su verdadera identidad, así que Yasuhide dice que esto era lo necesario y Shura decide no preguntarle nada más, así que se marcha prometiendo que acabaría hasta con el último de sus enemigos. Minutos después, Shura estaba mirando una flor mientras recordaba cómo lo habían tratado durante toda su vida, porque desde muy pequeño escuchaba los comentarios donde lo llamaban un demonio y lo miraban con desprecio. Nuestro prota, por su parte, miraba aquel templo en ruinas y recordaba el lugar donde había encontrado a Nomari, por lo que pensaba en todo lo que ha vivido estos años y una sensación extraña lo inunda porque nuevamente había perdido a alguien importante en su vida, aunque siente la presencia de alguien familiar y al mirar la entrada reconoce a Ofu, quien se acerca alegrándose al poder encontrarlo, pues llevaba un rato buscándolo y no fue nada fácil dar con él, ya que estuvo buscando en los lugares donde creía que podría estar y pregunta si estaba bien. Así que Jinta le dice que no sufrió heridas, pero ella le dice que no se refería a esto, así que nuestro prota explica que ya sabe qué es lo que debe hacer, pues debe acabar con aquel demonio, algo que Ofu no sabe si podría conseguir porque en aquel combate no pudo hacerle ni tan siquiera un solo rasguño y Jinta le dice que igualmente era su objetivo, así que ella pregunta cuál es aquel objetivo, pues nunca se lo ha explicado. Entonces nuestro prota le dice que todo sucedió hace algunos años cuando vivía en Kadono, una aldea de herreros donde era un pésimo artesano, pero sí era muy bueno con la espada, así que terminó convirtiéndose en el guardián de la sacerdotisa, a quien amaba con toda su alma, pero ella había renunciado a su felicidad por el bien de la aldea y para él esto fue un gesto demasiado admirable, por lo que juró que la protegería, hasta que una noche un grupo de demonios atacó la aldea y aunque había hecho aquella promesa no pudo salvarla y perdió todo en esa misma noche. Por esto juró acabar con los demonios para devorar su poder y hacerse más fuerte con el objetivo de vencer a quien le había quitado a su amada, quien era justamente su hermana menor Suzune. Esto sorprende un poco a Ofu y pregunta si buscaba eliminarla, aunque nuestro prota no sabe si esto es lo que debe hacer, pero su objetivo en sí es detenerla antes que termine cumpliendo la profecía de convertirse en el Kishin que acabe con este mundo. Pero Ofu sigue sin entender por qué eligió este camino, porque no es claro en decidirse si lo hace por odio a su hermana o para proteger a las personas, pero nuestro prota le dice que no es una venganza o que tampoco lo hace por justicia, simplemente sigue queriendo a su hermana, pero el odio que lleva nunca desaparece, así que tiene una contradicción que lo hace dudar sobre qué es lo que debe hacer, pero igualmente hizo una promesa de detenerla y ha seguido en este camino por su propia decisión, ya que juró superar su debilidad y a pesar de todo sigue viéndose patético, porque la odia tanto que quiere matarla, pero al tiempo la ama y quiere perdonarla y salvarla, aunque comienza a creer que había elegido el camino incorrecto por su propia debilidad, y Ofu se alegra porque entonces sí conoce al Jinta correcto, pues es capaz de reconocer sus errores, así que debería tomar como ejemplo a su padre, quien lo abandonó todo por ella, y seguramente esto fue visto como un error muy grande para los humanos, pero para ella fue lo que la salvó y entiende que muchas veces lo que es visto como correcto no siempre termina siendo lo mejor, porque en su caso su objetivo era vengarse de su hermana y seguramente fue un error fijarse en esto, pero en el camino ha salvado muchas vidas que se lo agradecían, justo cuando nuestro prota notaba que Miura con Nomari llegaban, así que Ofu le dice que ellos también lo estaban buscando y querían disculparse, empezando por Miura, quien
confiesa que esa apariencia lo aterroriza y nuestro prota lo comprende porque esto era lo correcto, pero Miura lo niega porque a pesar de sus dudas sabe que sigue adelante en su objetivo y esto le recordaba a él mismo, por lo que puede que sea una parte demonio, pero igualmente era su amigo y nunca lo vería como un monstruo, por lo que llorando se disculpa por lo que hizo y Nomari corría llorando hacia Jinta para abrazarlo, dejándolo sorprendido. Así que le pregunta si no tenía miedo y ella lo niega porque sigue siendo su padre y no quiere que nunca más se vuelva a alejar de ella. Así que él la acariciaba calmándola y Miura junto con Nofu le dicen que es un padre increíble, porque su rostro cambia cuando se trataba de su hija y debe reconocer todo lo valioso que ha conseguido con lo que consideraba un camino lleno de errores. Así que nuestro prota lo entiende porque había usado su odio como excusa para justificarse, pero hay algo que no cambiaba y es que Suzune se convertiría en el Kishin, así que seguramente deberían enfrentarse, por lo que no dejará aquel camino, pero desde ahora también quiere ayudar a todos los que puedan y hacer algo de bien, algo que para Oufu ya hacía aunque no quería aceptarlo, por lo que nuestro prota dice que ya era momento de irse y buscar a aquel demonio. Así que Miura se disculpa porque terminó involucrándolo, pero Jinta le dice que los demonios deben encargarse de los demonios, por lo que no debe preocuparse y Nomari corría para pedirle que no la dejara, pero nuestro prota le promete que volverá con ella y por el momento debe quedarse un rato con Oufu, prometiendo que volvería luego de acabar con aquella tarea. Luego de un rato, Shura recordaba el tiempo en el que era discípulo de Kaneomi y cómo miraba los trabajos que este hacía en su taller, incluso cómo se reían junto a la esposa de su maestro y cómo este le aconsejaba que debería disfrutar de su tiempo libre para que lo pasara junto a la chica que estaba interesada en él, algo que lo sorprendía porque no estaba tan acostumbrado, pero obedecía los consejos que le daban, aunque en ese momento volvió al presente intentando alejar aquellos recuerdos y notaba que había alguien en el camino, por lo que nuestro prota le dice que ya se había tardado, pues había interrogado a unos demonios y supo que se dirigía hacia Kyoto, aunque Shura pregunta si los había eliminado y Jinta lo confirma porque fueron su calentamiento. Esto molestaba a Shura, el cual pregunta por qué luchaba por los humanos si no era uno de ellos. Incluso se había dado cuenta cómo lo trataron al ver su verdadera naturaleza y no debería sacrificar a los suyos, pero nuestro prota le dice que había llegado a pensar que era neutral en los asuntos que tenían que ver con el shogunato, pero entendió que no le agradaba lo que hace Yasuhide, porque son los humanos los que se estaban jugando su futuro en Kyoto y los demonios no tenían nada que hacer en este lugar. Además, aquel lugar es el campo de batalla de un amigo y por esto es que no le permitirá que siga avanzando. Esto asombra a Shura porque nota que ha cambiado y Jinta le dice que antes se creía indigno de interferir por el odio que cargaba en su búsqueda de venganza, pero al hablar con ellos le hicieron entender que sus errores pueden salvar personas y por este motivo blandiría su espada en su contra para así salvar a todos aquellos que son importantes en su vida, algo que Shura entiende y se transformaba porque parece que al igual que él tiene su convicción fijada y no cederían, por lo que entonces se lanzaban a luchar y nuestro prota usaba su espada para intentar atravesarlo, aunque no lograba hacerle nada más que siempre el rasguños por la dura piel de aquel demonio, quien sí conseguía darle un fuerte golpe, así que vuelve a intentar cortarlo, pero Shura solo le dice que perdía su tiempo porque no funcionará, aunque Jinta le dice que entiende un poco mejor de su poder, pues logra endurecer su cuerpo al máximo aunque no pueda moverse, lo que Shura confirma, pero igualmente no le serviría de nada saberlo y vuelve a atacar consiguiendo darle un golpe, al tiempo que nuestro prota usaba su brazo demoníaco para clavar sus uñas en la piel de aquel demonio, el cual dice que esto no serviría, pero Jinta le responde que confiaba demasiado en aquella defensa impenetrable, sin saber que no necesitaba superar aquella defensa por completo, sino que solo podía quitársela, por lo que usaba su poder de asimilación, comenzando a entrar en la mente de aquel demonio, quien era enviado a sus recuerdos donde estaba hablando con aquella chica sobre lo que sucedería después de la guerra, aunque notaba que ella estaba extraña y la chica le decía que debía decirle algo importante. Shura entonces le preguntaba qué sucedía porque podría decirle todo lo que sintiera, pues estaba allí para escucharla, así que ella le confiesa que en realidad lo amaba y estaba demasiado enamorada, palabras que lo llenaban de ilusión, pero en este momento siente un fuerte dolor en su pecho, viendo cómo unas lanzas lo traspasaban y al girarse nota que habían algunas personas que lo miraban con odio y le atravesaban más lanzas mientras gritaban que por fin acabarían con aquel demonio, pero lo que más lo sorprendía era ver cómo
aquella mujer que tanto amaba se iba con estos hombres quienes le agradecían por su ayuda para acabar con este demonio. Así que mientras caía al suelo desangrándose, sentía como el odio en su interior crecía, porque aquellas personas se habían salido con lo suyo al celebrar acabar con un demonio solo porque él se veía diferente a todos los demás, pero era una persona normal que buscaba su felicidad y terminó siendo traicionado, así que se negaba a morir en este estado y sabía que debía vengar todo lo que aquellas personas le han hecho y la traición que le causaron. Ahora sí viene lo chido. Unos segundos después, cuando volvió a abrir los ojos nuevamente, ya estaba de pie y su cuerpo había cambiado porque ahora era un demonio, asustando demasiado a aquellos hombres, pero Shura les dice que no deberían sorprenderse porque esto era lo que querían ver y por el cual lo habían atacado, aunque cuando volvían a atacarlo con aquellas lanzas, en cuestión de segundos acababa con todos ellos y aquella chica quedaba en shock por ver cómo todos caían, pero Shura preguntaba si no pensaba huir y ella se negaba porque a pesar del miedo que sentía, sabía que en el fondo él seguía siendo aquel Shura que ya conoció. Esto lo hacía sonreír y extendía la mano para acercarla, aunque por la ira y la furia que sentía, más su nueva forma demoníaca, no controlaba su fuerza y aplastaba con su mano el delicado cuerpo de su amada, por lo que al verla sangrar y caer al suelo no sabe qué hacer, pero ella solo se disculpa porque nunca pudo ser tan fuerte como si lo era él y entre lágrimas se despedía, dejando un dolor inmenso en el pecho de Shura, ya que había perdido a la mujer que más lo había amado. En ese momento nuestro prota volvió a la realidad luego de ver aquellos recuerdos y Shura pregunta qué fue lo que acabó de ver, pero Jinta comprende que no puede manipular sus recuerdos cuando su mente sigue tan intacta por lo que sucedió, aunque Shura le pregunta si luchaba para vengar lo que le había hecho Suzune y nuestro prota comprende que este había visto sus recuerdos y lo confirma, ya que por esto era que luchaba, sorprendiendo a Shura porque parece que tienen una historia bastante similar, pero nuestro prota igualmente sabe que ninguno de los dos se rendirían y entonces deben seguir luchando, pero Shura le advierte que no serviría nada de lo que use porque su cuerpo es impenetrable, mientras que Jinta responde que esto no es algo en lo que pueda creer, porque todavía recordaba a Mosuke y su deseo de vivir escondido de humanos y demonios, mientras que Hatsu solo buscaba estar pronto con su esposo e incluso Oufu quien solo deseaba volver a su jardín de felicidad, por lo que con su espada impactaba contra la dura piel de aquel demonio, el cual lanzaba un fuerte puño pero quedaba paralizado, viendo como Jinta aparece frente a él hablándole sobre un demonio el cual era capaz de ver el futuro, por lo que comienza a comprender que las habilidades que portan los demonios en realidad son deseos que estos tenían y las emociones negativas son los que transforman a humanos en demonios, por lo que cada poder que poseen tienen una raíz de un deseo muy profundo y le pregunta a Shura cuál es su deseo y por qué era que estaba luchando, así que Shura recuerda cuando ya su ídolo aceptó prometiéndole que los samuráis y demonios eran reliquias del pasado que debían permanecer, por lo que podrían trabajar juntos. Por este motivo no lo abandonaría, ya que su lealtad era inquebrantable, aunque Jinta le dice que había pensado que podrían ser similares, pero se equivocó, porque ahora comprende que Shura le puede ganar en fuerza, pero esto no significa que perdería aquella pelea, aunque toda su fuerza provenía de una mentira que se obligó a creer y por la cual dejó todo lo que él quería, mientras que en su caso ha usado su debilidad para dudar sobre si dejar cualquier cosa de lado, por lo que ambos se lanzaban nuevamente a pelear, pero nuestro prota empezaba a enviarle recuerdos a Shura, el cual recibió una herida en su rostro y empezaba a recordar cuando fue ante los padres de su amada, quienes se inclinaban pidiéndole perdón porque su hija no había tenido más opción, ya que la habían amenazado para que les ayudara a eliminarlo, algo que ella no quería porque realmente lo amaba, pero ellos como su familia estaban amenazados. Estos recuerdos evitan que su poder funcione y nuestro prota comienza a causarle varias heridas, mientras que Shura sabe que deseó ser indestructible para no volver a sufrir ni temerle a la muerte una vez más, porque si hubiera sido así de fuerte antes no la hubiera perdido y nuestro prota le daba un fuerte corte en el pecho hiriéndolo muy gravemente, por lo que Shura caía al suelo diciéndole que solo buscaba a alguien en quien confiar nuevamente y felicita a Jinta porque es demasiado fuerte, pero él responde que en realidad es muy débil y eso es lo que no han aprendido, porque como demonios buscan recuperar aquello que los hizo demonios pero se niegan a
aceptar la debilidad que esto les producía, algo que Shura entiende pues había tomado la senda equivocada y le pide que use su poder porque espera que al menos sirva de algo más adelante, lo que nuestro prota acepta y Shura le confiesa que no puede odiarlo a pesar de que lo esté consumiendo, incluso sabe que si las circunstancias hubieran sido diferentes seguramente fueran aliados, lo que nuestro prota confirma y le daba una vista de cómo hubiera sido aquella vida, donde Shura llegaba al restaurante de Kige y avisaba a Jinta que estaba listo, por lo que se preparaban para partir y su amada le deseaba un buen viaje, así que desaparece teniendo aquel bello recuerdo y nuestro prota se despedía de un gran hombre que sufrió demasiado en su vida. いってらっしゃい。 Luego de unas horas, Yasuhide notaba que alguien se acercaba y al ver que es Jinta supone que ya lo sabe todo y que Shura había muerto, algo que nuestro prota confirma y Yasuhide comprende que entonces ya no tiene más movimientos y este era el jaque mate, pero Jinta dice que ahora vino a cumplir su deseo porque sabe que no ha sido sincero con su verdadero objetivo, porque siempre ha dicho que su verdadero objetivo era purgar a los extranjeros y salvar el shogunato, aunque debería saber más que nadie que la influencia extranjera nunca desaparece y aquella misión que se había propuesto tenía como objetivo la derrota, porque su principal objetivo era causar provocaciones y encontrar a alguien que interviniera y que lo ejecutara, algo que Yasuhide acepta porque no tiene sentido ocultarlo, ya que con el paso del tiempo es normal que las culturas cambien y la era samurái llegaría a su fin. Por esto muchas personas se lograban adaptar a los nuevos tiempos y tenían razón al hacerlo, pero en su caso era algo que estaba fuera de su alcance porque nunca podría aceptarlo ni dejar atrás toda aquella vida por la que tanto había luchado, ya que eso sería una vergüenza para su honor y prefería morir como un samurái que había defendido hasta el final el shogunato, una leyenda que nunca se rindió, y sonríe porque parece que Jinta entonces vino para cumplirle aquel deseo, algo que nuestro prota confirma porque ya había sido un estorbo el suficiente tiempo y era momento de darle su final, así que aunque no logró salvar la era samurái, sí moriría como es digno de un guerrero y le daba un corte letal, pero antes de morir Yasuhide le pregunta qué es lo que él haría en el futuro, ya que es un demonio que estaba condenado al igual que todos aquellos de la época samurái, por lo que tendrá demasiada curiosidad y promete que lo mirará desde el más allá para saber cómo avanza en este mundo que no tenía piedad con nadie. Luego de unas horas regresaba al restaurante donde Nomari lo abrazaba feliz al ver que regresó e incluso Oufu le daba la bienvenida, pero Jinta dice con tristeza que debería abandonar la ciudad porque en poco tiempo comenzaría el rumor de que es un demonio y Oufu le dice que igualmente podría dejar aquel sueño de venganza para quedarse junto a ella y administrar el restaurante como Kige siempre lo soñó, algo que hace sonreír a nuestro prota de solo imaginárselo, pero sabe que esto no sería posible porque aún tiene que seguir con su objetivo y le agradece a Oufu porque ella le enseñó que a pesar de lo mal que esté aquella decisión, siempre podría guardar personas que sean valiosas para él. Por esto le pide que lo acompañe y le ofrece su mano, pero Oufu con tristeza responde que eso no puede hacerlo, ya que le explica que cuando estuvo en aquel jardín tomó la mano de Kige y logró salir, pero hasta que este murió dependió completamente de él, por lo que ahora si tomaba la opción que le estaba brindando no podría hacer nada por ella misma, sino que dependería nuevamente de alguien más, por lo que lo lamenta, pero debe afrontar su soledad y aprender a valerse por ella misma, ya que sería su forma de poder superar aquel jardín de la felicidad del que nunca salió, algo que nuestro prota entiende y le dice que es increíble lo diferentes que son, pero lo bien que se llevaban. Esto también hacía sonreír a Oufu porque no es nada común y aunque esperaba que vivieran juntos mucho tiempo, era momento de despedirse. Incluso nuestro prota pensaba en pedirle que se quedara con Nomari, pero la niña se niega porque ella dice que lo acompañaría donde sea que fuera, así que Jinta no tiene más opción que llevársela y se despedía con cariño de Oufu, esperando algún día poder volver a verse, y salía de aquel lugar mientras que Nomari le preguntaba si era feliz, algo que él confirma porque supone que esto era la felicidad, aunque Natsu, quien caminaba cerca, reconocía su voz y al girarse para buscarlo no lo encontraba, mientras que Senji le pregunta qué le sucedió y ella responde que había escuchado una voz familiar que le trajo muchos recuerdos, pero ya no debían detenerse y le pedía a su amado que siguieran porque deberían atender la tienda juntos, aunque antes de irse muy lejos ella se giraba deseándole lo mejor a Jinta en su camino.
Unos días después, nuestro prota caminaba por un callejón de la ciudad cuando nota que algunos demonios estaban rodeando a una chica, así que interrumpe preguntándoles cuáles eran sus nombres y los demonios se lanzaban a atacarlo de inmediato. Pero Jinta con su velocidad logra superarlos y atravesarlos en cuestión de segundos, acabando con todos menos uno, el cual quedaba impactado al ver la agilidad de aquel cazador, por lo que intenta marcharse, pero nuestro prota con un corte por el aire le impactaba dejándolo tirado en el suelo, aunque escucha el nombre que aquel demonio pronunciaba y se extraña porque no es la primera vez que oye este nombre de un demonio. Mientras que la niña le agradece mucho por haberla salvado y se presenta como Himawari, asombrando a nuestro prota porque no es un nombre común por allí, y le confiesa que se parece bastante a una hija que él tenía, asombrando a la niña, quien confiesa que tiene solo 8 años, pero quisiera saber cuántos tiene él. Entonces Jinta le dice que estaba por cumplir los 50 y ella no puede creerlo porque no se le notaba, pero nuestro prota en cambio pregunta qué es lo que hace por allí sola y Himawari le confiesa que estaba con su madre, aunque se separaron en algún punto y se perdió, por lo que su madre seguramente se debe estar pensando que ya regresó a casa y le pidió un favor, pues ella puede guiarse si logra llegar hasta Nishioji, así que nuestro prota acepta acompañarla. Al siguiente día, nuestro prota estaba barriendo la entrada de su negocio cuando el vecino de al lado también salía conversando sobre el buen clima, aunque no parecieran haber muy buenos clientes. ¿Y que por qué Jinta tenía un negocio? No lo sé, pero ya llevaba 5 años allí y supongo que es lavado de activos para que no sepan su trabajo con los demonios. Pero luego de unos minutos iba hasta la habitación de Nomari y la llama, aunque la chica ya estaba despierta y bastante animada se levanta, por lo que minutos después, cuando ya se había lavado la cara, se sientan a disfrutar de la comida y Nomari aprovecha para preguntarle cómo le fue la noche anterior, ya que estaba muy preocupada porque si descubren que caminaba con una espada por allí tendría problemas, algo que Jinta también sabe, pero debe hacerlo porque últimamente habían muchos más demonios. Entonces tranquilizaba a su hija porque todo estaría bien y no debe preocuparse. Además, unos minutos después ya le entregaba el almuerzo y la despedía porque ella se iría hacia sus clases, aunque sonríe porque cada vez se volvía más hogareño. Un lobo domesticado. Algunas horas después, cuando caía la noche, nuestro prota estaba por cerrar su negocio y entonces escucha que alguien pregunta si todavía tenía comida, aunque Jinta se asombra pues reconoce a Kitsu, quien le dice que no le cree que vaya a negar una buena comida a su mejor amigo, molestando a Jinta porque no son mejores amigos, pero igualmente lo invita a pasar y a Kitsu le pide a su aprendiz Heiki que lo siga. Minutos después ya estaban comiendo, pero Heiki no entiende qué es lo que hacen comiendo en un local de un demonio, aunque a Kitsu le pide que tenga más respeto con Jinta y debe agradecer que no hay clientes que lo escuchen, aunque el chico ya lo sabía, y a Kitsu le dice que igualmente ellos como Somegorou luchaban por las emociones, así que deben respetar los sentimientos de las personas porque estas son los que crean los demonios y además deben aprender a distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto, aunque mientras nuestro prota le comentaba que ser maestro no parece ser nada fácil, justo una chica entraba y a Kitsu le dice que es quien quería presentarle, pero Jinta notaba la espada que ella porta y le pide a Nomari que lo espere en la habitación, mientras que Kitsu confiesa que ya le explicó toda la situación a la clienta. Algunos minutos después ya hablaba con aquella mujer, quien le dice que puede llamarla Kaneomi, pero Jinta le confiesa que sabe sobre este nombre pues es el creador de la espada y la chica sonríe porque era cierto, pero le explica que vino porque necesita su ayuda para capturar un demonio que aparece en el puente cada cierto tiempo, asombrando a nuestro prota porque lo quiera capturar, pero ella le dice que ya intentó luchar en su contra una vez y perdió, por esto necesita de su ayuda y le daba un adelanto con un poco de dinero por el trabajo, agradeciendo a nuestro prota que no la fuerce para hablar sobre su historia ni el por qué quiere venganza contra aquel demonio. Unos minutos después ya caminaban hacia aquel lugar y la chica le confiesa que este demonio se veía igual a ella, además se llamaba Yishibari y le pregunta sobre un tipo de flor, algo que Jinta confirma conocer y asombra a la chica porque le daba una explicación bastante detallada, pero ella le dice que la historia es mucho más porque se dice que una chica que fue a recolectar hierbas silvestres en el santuario de Yoshino terminó siendo poseída por el espíritu de Shizuka, aunque lo más extraño fue que cuando ella le daba una danza al sacerdote en un
un evento y cuando estaba bajo la mirada de aquel hombre, el espíritu salió de su cuerpo replicando su misma forma, algo que nuestro prota no comprende porque es un tema bastante extraño, pero le dice que no tenían mucho tiempo para pensar en esto, pues el demonio que buscaban estaba al otro lado del puente. Justo cuando Yishibari se burlaba al ver que aquella chica trajo consigo a un hombre, y cuando Jinta se presenta, esta se asombra porque ya había escuchado aquel nombre, así que le emociona enfrentarlo, pues confiesa que su misión es acabar con humanos en el nombre de Magatsume, aunque nuestro prota quiere preguntarle más cosas sobre aquella mujer, pero era el momento de luchar y su cliente le advierte que debe tener cuidado porque aquel demonio no es uno común. Entonces Jinta se lanzaba corriendo, pero se asombra cuando unas cadenas lo rozaban, viendo extrañado que Yishibari sonreía avisándole que su habilidad eran justamente aquellas cadenas, pero nuestro prota se lanzaba de nuevo, moviéndose con más agilidad y con su espada consigue cortar una de las cadenas, para luego con un impulso dar un corte que Yishibari detiene por muy poco con las cadenas, pero Jinta con una patada la desestabiliza y luego enviando un tajo por el aire le cortaba una de las manos, dejando impactada a la chica porque no esperaba aquel poder, mientras que Kaneomi lo miraba algo asombrada porque descubrió que es un demonio, pero cuando Jinta ya estaba por dar el siguiente golpe, escuchaba la voz de Himawari, quien lo saluda y le agradece por haberla salvado el otro día. Además, no esperaba ver que dejara a su hermana menor en ese estado, y él comprende en este momento que aquella chica no es tan menor y que además los demonios que la rodeaban no le iban a atacar, lo que Himawari confirma porque su madre le había dejado a cargo de aquellos niños, pero igualmente le agradece que hubiera hecho el intento de salvarla, y Yishibari le confesaba a su hermana mayor que no cree poder ganarle a este hombre, pero hablaban un momento entre susurros y Himawari le avisaba a Jinta que a partir de ahora ella haría equipo con su hermana, lo que para nuestro prota no importaba, y cuando comienza a atacarlos, tanto él como Kaneomi usaban sus espadas para desviar los ataques, aunque cuando justo Jinta se lanzaba en su embestida notaba que algo no estaba del todo bien y corre hacia su clienta protegiéndola de los impactos de las cadenas, lo que Himawari ya sabía que sucedería porque Jinta no permitiría que alguien terminara herido en su presencia. Esto hace sonreír a Yishibari porque lo tenían en el lugar que habían planeado y con una de las cadenas le sujetaban uno de sus pies, asombrando a Jinta porque esta desaparecía mientras que una runa quedaba en su piel y las chicas le avisan que había sellado su velocidad, así que esto no le agradaba pues no puede moverse bien y le pide a Kaneomi que se aleje, pero ella también responde que tenía el pie sellado y nuestro prota incluso miraba que una de las cadenas arrollaba en su mano bloqueándole su habilidad de corte por el aire. Entonces comprende un poco más sobre cómo funcionaba aquel poder y Yishibari le dice que ahora no podría escaparse, pero Jinta solo responde que es demasiado ingenua y usando su invisibilidad aparecía en cuestión de segundos frente a ella, logrando impactarla con el mango de su espada, y es Himawari quien le avisaba a su hermana que deben marcharse porque todavía no cumplen con el objetivo de su madre y lo mejor era seguir con vida, pero Jinta furioso no planea permitirlo y cuando se lanzaba era atacado por varias cadenas, así que conseguía desviarlas, pero al buscar a aquellas chicas nota que habían desaparecido, dejándolo impotente porque no salieron las cosas como se imaginó y ahora tenía muchas más preguntas, en especial sobre quién era Magatsume. Al siguiente día, Nomari regresaba ya de estudiar y le habla a su padre sobre cómo le fue en su día, mientras que Kaneomi pedía una porción más de comida y nuestro prota le dice que llevaba demasiados platos. Además no entiende por qué no planea irse y la chica le responde que pagó por adelantado y además ya había pagado la comida, así que no ve un problema, pero también le dice que si seguiría en la cacería de Yishibari ella también lo haría y le pide que le permita quedarse allí por el momento, aunque Jinta no estaba tan convencido, pero al final termina aceptando al ver que esta chica no dejaba de insistir, mientras que Nomari se molesta bastante porque su padre acepte una mujer para quedarse en la casa, al mismo tiempo que Himawari observaba a la distancia que Nomari estaba bastante cerca a Jinta, diciéndole todo esto a su madre, Susune. De vuelta en el futuro, nuestro prota se reunía con Miyaka, quien se asombra bastante al verlo vestido con aquel atuendo tan antiguo, pero Jinta le dice que era una ocasión especial para un festival y además lo hace para cumplir una promesa que le tenía a una doncella celestial, asombrando a la chica porque parece que sí lo era por la forma en cómo se expresaba de ella, mientras que nuestro prota solo sonríe y esperaba luego verla.
Volviendo a la era Edo, nuestro prota preguntaba a Akira por el festival del que le estaba hablando y el chico le explica que se trataba de una fecha especial y hay muchos puestos en aquel santuario de Aragi. Además, hay un rumor interesante, el cual tiene que ver con el manto de plumas, porque se contaba la historia de una doncella celestial quien luego de perder su manto de plumas se casó con un joven que vivía en una aldea de forjadores de espadas, pero con el tiempo aquella mujer enfermó y su esposo se encargó de enviarla al cielo usando un espejo que permitía conectar la tierra con el cielo. Incluso se dice que aquel objeto estaba en el santuario y hace poco escuchó que una luz se emanó desde el salón principal donde justamente se encontraba aquel espejo, pero según le dijo quien presenció aquel evento, decía que logró ver una figura humana y supone que era este tipo de historias las que le interesaban a nuestro prota, quien lo confirma porque suena bastante interesante y no le cobraría la comida porque sí le dio buena información, aunque se quedaba pensativo en el origen de aquella historia y leyenda. Luego de algunas horas, Jinta regresaba con el sacerdote de aquel templo y le confiesa que viene interesado por la historia, algo que aquel hombre ya se imaginaba porque han sido muchos los interesados, pero le avisa que en realidad fue malentendido porque lo que se logró ver fue solo un ladrón que se llevó algunas de las ofrendas y nada más, aunque la historia del espejo de hierro se ha expandido demasiado y es común que muchos hablen sobre este, mientras que Jinta pregunta si puede ver aquel objeto, pero el sacerdote lo niega porque no se estaba permitido enseñar este artefacto al público, justo cuando la esposa de aquel hombre avisa que deben ir a atender algunas visitas y nuestro prota se despedía, fingiendo que se marchaba, pero usaba su invisibilidad sin que nadie lo detecte. Luego de un rato, mientras nuestro prota rondaba por el bosque, escucha la voz de una chica y se prepara extrañado, mientras que Kaoru preguntaba qué es lo que sucedió y dónde estaba, pero nuestro prota en cambio la mira sorprendido preguntando quién era y qué hacía por allí, mientras que la chica no comprende por qué él estaba vestido de aquella forma, comenzando a hacerle preguntas sobre el lugar en donde estaban y al no reconocer nada, le pregunta por el año, así que cuando nuestro prota le confiesa en qué año estaban, ella se sorprende comprendiendo todo porque había visto un destello extraño y ahora se encontraba en este lugar, así que nuestro prota empieza a entender un poco por el estado en el que estaba y guardaba su espada para pedirle que la acompañe. Luego de caminar un poco por la ciudad, Kaoru estaba impactada al ver aquellos lugares y sitios tan espectaculares. Incluso no puede creer que todo sea tan antiguo, mientras que Jinta solo sonríe por la inocencia de aquella chica y la felicidad que tiene. Entonces la llevaba hasta su casa, donde Kaneomi se sorprende porque trajera una chica más a la casa, aunque entendía la situación y pregunta por el nombre, pero Kaoru no quiere decirlo y nuestro prota lo entiende llamándola entonces una doncella celestial, lo que asombraba mucho a la chica, pero Kaneomi decide no interferir más en aquellos asuntos, pues igualmente estaba quedándose en una casa ajena, así que salía ya que tenía algunos asuntos que atender y Jinta pregunta a la chica qué es lo que tenía planeado hacer, porque parece no tener a dónde ir y por el momento le propone que se llame Asagao como forma temporal, asombrando a la chica, quien acepta agradeciendo por su hospitalidad al dejarla quedarse allí. Minutos después, nuestro prota ya la presentaba ante Nomari, quien no estaba muy alegre por ver que alguien más llegaba a casa, pero nuestro prota le dice que los acompañaría en unos días y le promete que como compensación la llevaría a un festival que habría pronto, ilusionando a Nomari porque pasarían tiempo juntos y hasta Kaoru no esperaba que fuera cierto el hecho de que ahora es padre. Al siguiente día, Kaoru despertaba un poco confundida y al mirar a Nomari a su lado confirma que sí viajó a la era antigua porque no pensaba que fuera real y menos aún que se encontraría con su compañero de clases en esta época. Entonces confirma que los demonios sí pueden vivir tantos años, pero entonces iba con Jinta para preguntarle dónde estaba el baño y se asombra al saber que debería usar un pozo, aunque sonreía porque eso le parecía una experiencia increíble. Luego de un rato, Akitsu llegaba al local junto con su aprendiz y se asombran al ver a Kaoru, pero nuestro prota les tomaba el pedido y mientras cocinaba, Akitsu no logra resistir para preguntarle quién era esta chica y de dónde vino. Así que al final Jinta se reunía a su lado explicándole todo, consiguiendo que Akitsu lo comprenda, pues era una doncella especial y Kaoru estaba algo sorprendida porque lo asimilara tan rápido, así que se presentaba como Asagao, mientras que Akitsu también se presenta como el mejor amigo de Jinta y presentaba su
su aprendiz, quien estaba algo incrédulo porque ella hubiera aparecido desde un portal de luz y seguramente era un demonio, lo que asombraba a todos. Pero Akitsu reprende a su aprendiz, mientras que Kaoru le dice que no había necesidad porque no la ofendió, pero Akitsu le dice que en realidad debe de hacerlo porque su aprendiz debe saber tolerar todo lo que tiene este mundo con una sonrisa, y es un proceso que le ha costado bastante. Así que mirando a nuestro prota le comenta que es increíble como a pesar de tener una hija ya ha conseguido tener 2 mujeres en la casa, y si Ofu se entera lo asombraría. Pero Kaoru pregunta de quién hablaban y Jinta le confiesa que es una antigua amiga que le enseñó muchas cosas, alguien que consideraba como una hermana y sin quien no sería lo que es ahora. Justo cuando Nomari llegaba de sus clases e ignorando a Kaoru iba directamente con nuestro prota preguntando si recordaba su promesa, algo que Jinta confirma y le pide que se prepare para que salgan, aunque era Kaoru quien lo anima para que acompañe a su hija, ya que estaba bastante emocionado, y lo que asombraba a Akitsu porque no parece que se conocieran solo desde el día anterior. Luego de un rato, nuestro prota con Nomari ya estaban en una tienda de kimonos donde la chica no sabía cuál escoger, así que Jinta le ayuda hablando con el vendedor y hasta se interesaba por unos listones que se estaban usando bastante entre algunas mujeres. Esto ilusionaba a la niña, y cuando ya tenían las compras e iban de regreso a casa, Nomari pregunta cómo era su madre, por lo que Jinta le explica que Yunagi era alguien extraña porque le encantaba mentir, ya que decía que no le agradaban los niños, pero esto no se notaba pues cuando la abrazaba de bebé se podía sentir el amor que le tenía, aunque en su caso él nunca tuvo una madre y no puede decir cómo debería ser una buena madre para alguien, pero supone que deberían ser como Yunagi, quien se preocupaba bastante por su hija. Eso alegraba a Nomari y le agradece por haberle contado sobre su madre biológica, asombrando a nuestro prota porque ella ya sabía que era adoptada. Así que Nomari le confiesa que esto no le importaba, pues él la había criado y seguía siendo su padre, así que esto nunca cambiaría, pero estaba completamente feliz por tenerlo a su lado y solo había sentido un poco de curiosidad sobre quién era su madre. Así que continuaban avanzando y hablando sobre sus planes, mientras que nuestro prota sonríe viendo a su hija y cómo el tiempo avanzaba, sintiendo que cada vez el amor hacia ella aumentaba. Una vez regresan a casa, nuestro prota habla con Kaoru porque al siguiente día él saldría junto con Nomari para el santuario donde estaba un espejo de una historia interesante, pues se dice que tenía el poder para enviar a las doncellas celestiales de regreso al cielo. En la mañana siguiente, nuestro prota camina con Kaoru por el lugar donde será el festival y le avisa que luego estaría con Nomari disfrutando de los eventos. Incluso ella estaba invitada por si quiere venir, pero primero deben resolver el asunto principal. Así que llegaban al santuario donde hablan con el sacerdote, pues Jinta le dice que averiguó algo sobre la leyenda del espejo, porque según se dice, el joven esposo quemó un zorro parlante para luego mezclarlo con otros ingredientes y creando así el espejo celestial, pero el sacerdote le confiesa que hay muchas cosas que no eran ciertas y la leyenda de aquel espejo debe ser considerada como eso, como una leyenda que no era cierta. Luego de unos minutos se sentaban a conversar y el sacerdote le pregunta a Kaoru si le gustaban los festivales por cómo la veía vestida, algo que ella confirma ya que le encantan todas las atracciones y en especial comer manzanas caramelizadas, asombrando un poco al sacerdote, quien confiesa que también le encantaban. Y mientras hablan sobre los gustos de comida, llegaba la esposa del sacerdote con un poco de té, disculpándose porque sabe que su esposo se extendía demasiado al hablar, y aquel sacerdote les pregunta si quisieran ver el espejo. Unos segundos después, el hombre les enseñaba el espejo legendario que a simple vista parece algo común, pero que ya concedió en el pasado el poder de conectar el cielo y la tierra. Incluso atravesó el tiempo, por lo que seguramente pueda devolver a su actualidad y tiempo original a esa bella doncella, sorprendiendo a Kaoru porque lo descubriera, pero el sacerdote le dice que ya sucedió una vez y no debe preocuparse, porque simplemente debe poner un poco de su sangre en el espejo, el cual reaccionaría a su origen y la llevará de vuelta al momento en que viajó. Pero Kaoru se asusta diciéndole que aún no estaba preparada para hacerlo y quisiera un poco más de tiempo, algo que el sacerdote entiende, pues ella misma quiere dejar su manto de plumas y espera verla pronto. Una vez vuelven a casa, Nomari sigue emocionada por el festival y todo lo que haría, así que le pregunta a Kaoru si ella los acompañará y la chica sí lo confirma, aunque su sonrisa desaparecía lentamente.
Algunas horas después, nuestro prota estaba mirando el cielo bajo la noche estrellada y Kaoru sale algo extrañada porque estuviera por allí, pero nuestro prota le invita para que conversen, pues no ha podido hacerlo desde que se conocieron y Kaoru lo sabe, aunque pregunta por qué la dejó quedarse sin conocerla y siendo una extraña, por lo que Jinta le confiesa que hace mucho tiempo, cuando escapó de casa, un hombre lo recibió en su casa y le dio un hogar a pesar de ser un extraño, por lo que decidió por una sola vez hacer algo similar, pero ahora quiere preguntarle a ella si el lugar del que proviene es demasiado aburrido, pues le daba aquella sensación, ya que nota que disfruta demasiado las cosas de esta época y Kaoru se levanta confesando que no es aburrido, porque tiene buenos amigos que le animaban y un compañero de clases que es increíble, porque no se rinde a pesar de lo difícil que sea su objetivo, pero en su caso ella no puede dejar de sentir que todos estaban enfocados en sus misiones, mientras que en su caso solo quería divertirse, por lo que Jinta le dice que no hay nada de malo en esto y esto Kaoru lo sabe, pero sigue preguntándose qué es lo que debería hacer y por esto le agradaba tanto estar en este lugar, pues ya se ha logrado acostumbrar y se alejaba de esa responsabilidad de tener que hacer algo en su vida, pero ahora quiere preguntarle a nuestro prota si él es feliz. Esto lo sorprende porque no sabe qué responder exactamente, aunque sabe que su vida no estaba nada mal, pero no sabe exactamente qué era la felicidad, aunque sí le daba un consejo a Kaoru porque la vida nunca es como uno la desea, pues el simple hecho de vivir ya es bastante complicado y es Kaoru quien continúa la frase diciendo que por eso no se podía quedar atrapado en el mismo lugar para siempre, asombrando a nuestro prota, y Kaoru le confiesa que aquella frase se la dijo un chico de su clase, así que sabe muy bien a lo que se refiere, pero todavía no quiere dejar de descansar y le pide que le permita quedarse un poco más por allí, algo que Jinta acepta, pues en ocasiones hay que tomarse su tiempo para descansar. Al siguiente día ya se encontraban en aquel templo donde nuestro prota supone que sería el final, pues ella regresaría al lugar del que provino y no se volverían a ver nunca más, lo que era una pena, y tampoco cree que ella pueda regresar en algún momento, pero Kaoru solo sonríe sin confesar la verdad y le promete que se esforzará una vez regrese a su época, deseándole lo mejor y caminaba hacia el espejo, aunque se detiene por un momento diciendo que decidió irse de inmediato porque si se quedaba y disfrutaba el festival con ellos seguramente no se iría nunca, pero sí le hubiera gustado acompañarlo en el festival y le pide que le prometa que si llegan a tener la ocasión de disfrutar un festival debería acompañarle e invitarle algo de comer, lo que Jinta promete diciendo que le daría de esas manzanas caramelizadas y ella sonríe complacida para luego dejar una gota de su sangre en el espejo y dejar que aquel poder la inunde devolviéndola a su época. Luego de algunas horas, Nomari llegaba acompañada con Akitsu y los demás hasta el festival bastante emocionada, aunque mientras los adultos hablaban sobre el hecho de que Kaoru volviera a su época, ella salía corriendo para disfrutar de todas las atracciones posibles en este lugar. Nuestro prota por su parte se reúne con el sacerdote porque parece que la leyenda del espejo no era tan falsa como le había dicho, aunque el sacerdote le confiesa que en realidad sí era falsa, al menos lo era la forma en cómo se esparció esta leyenda, porque en realidad eran dos leyendas las que se fusionaron, ya que el espejo proviene de una aldea de herreros, mientras que las leyendas hablaban sobre una doncella que apareció en Kioto. Pero mientras conversaban llega la esposa del sacerdote, quien se levanta pues le confiesa que si lo que quiere saber toda la verdad debe hablar con ella, porque es quien más conoce sobre esta historia, pues provenía de la misma aldea en donde apareció ese espejo, por lo que se marchaba y nuestro prota le pide que le explique, así que esta mujer le confiesa que hace mucho tiempo el herrero que forjó aquel espejo celestial lo hizo fusionando una lanza de un demonio que podía ver el futuro con los restos de la sangre demoníaca que este poseía, aunque el objetivo del herrero era tener un espejo que le permitiera ver el futuro, pero se convirtió en algo magnífico, capaz de conectar el pasado con el futuro, y es por esta razón que se ha mantenido en aquel templo resguardado de las personas, y con el tiempo la historia se mezcló con otra de una doncella, comenzando entonces a llamarlo el espejo que conectaba el cielo con la tierra, lo que asombra a nuestro prota porque no tenían ni idea que aquel artefacto existía y comprende entonces que Kaoru proviene del futuro, pero le agradece mucho por la información y la mujer le pide que no sea tan formal porque debe llamarla por su nombre, y nuestro prota no siente que sea lo correcto, pues es algo que debería hacer solo su esposo, aunque ella le responde que en su caso siempre lo vería como su hermano mayor Jinta, y nuestro prota en este momento la reconoce por la forma en cómo lo llamaba, pues era Shitous, y ella se ríe porque parece que no la había reconocido.
conocido, pero Jinta sigue sin entender qué es lo que hacía allí y Chitose le confiesa que ella asumió el cargo de Itsuki Hime luego de que Shira muriera, por lo que ahora estaba en un santuario filial para la princesa, pues su hija es quien tenía el puesto de princesa actualmente en Kadono, asombrando a nuestro prota porque comprende que Chitose cumplió su promesa y lo ha estado esperando todo el tiempo, así que agradece por la comida ya que siempre se ha preocupado bastante por él, aunque segundos después Nomari llamaba a nuestro prota, quien se despide con alegría de Chitose por haberla encontrado y promete que se verían otra vez. Luego se reúne con su hija y le propone que vayan a conseguir manzanas caramelizadas, aunque confiesa que no tienen ni idea de cómo son, por lo que mejor caminarían un poco, sin darse cuenta que Suzune estaba cerca observándolos junto a sus dos hijas. En la época del futuro, Kaoru despertaba en medio del santuario y salía mirando los lugares del festival, aunque parecía muy distinto a donde estaba hace poco, y se encontraba con Miyaka, comprendiendo que sí regresó a su época, y su amiga le dice que sigue sin entender por qué aquel chico traía un kimono sencillo, aunque además estaba diciendo cosas absurdas como una promesa para una doncella celestial, y Kaoru, asombrada, salía corriendo a buscarlo, bajando las escaleras a toda prisa, mientras que nuestro prota le dice que debe relajarse un poco, llamándola por aquel nombre que le dio hace 100 años, y ella se emociona porque lo recuerde, mientras que Jinta le dice que fue una época bastante feliz para él y aunque no piensa mucho en ella, todavía tenía una promesa que cumplirle, alegrando a Kaoru, quien pregunta si ya era feliz, pero Jinta le confiesa que al vivir tanto tiempo es inevitable pensar en la soledad y en muchas cosas que se viven, porque se pierden a muchas personas en el camino, pero también se conocen nuevas personas que le daban grandes alegrías, como el caso de esta reunión que tenía más de 100 años de haberse pactado, por lo que le dice que deberían irse para poder comer las manzanas caramelizadas que se habían prometido, emocionando bastante a Kaoru y avergonzándola cuando Jinta le dice que ella seguía teniendo el mismo aspecto de aquella doncella celestial que un día lo visitó. Y hasta aquí llega esta primera temporada. Gracias a todos por ver el resumen, comenta la parte que más te gustó, dale a like y dime si quieres que siga con la siguiente temporada. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo resumen. Así que siguen una corriente que impulsa que comiencen a creer en las espadas. Esa noche Yasuhide hablaba con Shiura,